Buenos días a todos. Vamos a empezar en un momentito. Para los que necesiten interpretación o traducción simultánea, están atrás los equipos. For those of you who might need translation, the gentleman in the back has the equipment, so there will be simultaneous translation or interpreting as it really should be throughout the day and tomorrow morning. So please feel free to borrow the equipment as you need. Yes. Let me just get this. Good morning, everyone. We're Dr. Maria Julia Marinisen, the health attaché at the U.S. Embassy here in Mexico City, representing the Office of the Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services. And I want to quickly introduce my co-chairs and friends in this adventure, Dr. Van Charles Lansing and Dr. John Prakash. They're going to introduce themselves as well in a second. We just want to welcome everyone to this second U.S.-Mexico Symposium on Vision Health, where we are going to talk about the impact of diabetes on eye health. I'll switch to Spanish. Estamos encantados de que nos estén acompañando aquí. Tenemos a todos estos expertos en la sala y tenemos a más de 250 personas que se han registrado para participar de manera virtual de muchos países. John nos va a hablar de eso. Y como tenemos a nuestros guests of honor aquí, queremos dar una introducción muy breve para presentarlos y que puedan inaugurar este simposio. Así que le voy a pedir a mi colega, el doctor Lansing, que diga unas palabras de parte de México y luego doctor John Prakash del National Eye Institute. Adelante. Gracias, María Julia, y gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros. Esto es una serie de eventos que se han ido sucediendo. El primero fue en la ciudad de Querétaro hace 3 años. Luego, 2 años después, se hizo un evento muy grande de 5 horas con el National Eye Institute. Y esto es la primera vez que lo estamos aterrizando aquí, gracias a Dios, después de la pandemia.
que podemos llegar con cosas muy concretas. Hablando con el doctor Prakash del National Eye Institute, es un evento sine qua non, no ha pasado en otros lugares, y creo que como México podemos liderar este esfuerzo de unir a otras personas. Como verán, hay ponentes de otros lugares que nos van a traer su experiencia. Entonces creo que esto puede estimular la cooperación que las instituciones de México estamos haciendo, y muy importantemente también con la venia de la Secretaría de Salud, que es importantísimo, porque números más, números menos, es la salud visual es lo que deja más discapacidad cuando suma uno todas las causas, ¿no? Incluso más que la discapacidad motora. Entonces eso tiene un impacto económico, social y personal, ¿no? Con esto quisiera darle la palabra de bienvenida a John Prakash, y que ya procedamos con el programa. Muchas gracias, Dr. Van Lansing. Thank you so much. So I'm John Prakash, as you just heard, representing the United States, the National Institutes of Health, the National Eye Institute, and I bring greetings from the Director of National Eye Institute, Dr. Michael Chiang. And on behalf of my entire staff at the National Eye Institute, I want to wish you a very, very wonderful collaboration and a great Congress here. And I also want to mention that about 250 people or so are watching us from around the world, have registered from something like 30 plus countries actually. So that's quite an achievement to Dr. Van Lansing and Dr. Maria Julia Marinez and their entire staff here who have done a wonderful job. So thank you so much for all the ground staff people who have done all the wonderful work. So I bring the greetings. And the key factor here is that this is an international collaboration. And we are on to actually starting something really big here. Diabetes, as we are going to hear about, is a tremendous concern, not only just in Mexico and the United States, in Latino and Hispanic population, but all around the world. I can give you the perspective from other continents. So clearly, Mexico is taking a lead, and thank you so much to our honored guests for supporting this, and the institute directors who are here, decision makers, and our distinguished co-conveners. So you are on to something really creating very big, and we are creating a history here. So congratulations. Yeah. Thank you so much, co-chairs. So, vamos a empezar. Recuerden que tienen interpretación en inglés y en español para los que están online. Y vamos a recibir a nuestros invitados de honor. Tenemos el gran gusto de tener a mi jefa, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Stephanie Siptak Ramnath. Le agradecemos mucho que esté acá mostrando el interés de nuestro liderazgo en este simposio. Tenemos a un señor colega de años y gran aliado de los Estados Unidos en todos los temas de salud y figura importantísima aquí en México, el subsecretario doctor Hugo López-Gatell, que le agradecemos muchísimo el apoyo de la Secretaría de Salud en este tema, y tenemos el gran honor de tener a la nueva presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, la doctora Silvia Moguel-Ancheita, y vamos a tener unos remarks del doctor Michael Chiang, que a último momento tuvo que viajar y en este momento está en el avión. Y también queremos agradecer a Raúl Macedo de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y otros colegas del instituto, el doctor Ellery López del Instituto Mexicano de Oftalmología, que han apoyado este simposio, económicamente y moralmente sobre todo. Así que muchísimas gracias, y Charché, si nos hace el favor de inaugurar el simposio, adelante. Good morning, muy buenos días. On behalf of the U.S. Embassy in Mexico, I am honored to welcome you to this, the second United States-Mexico Symposium on Vision Health. And the fact that it's a second means that you're already building on a great foundation. So I'm very excited for all of you. I send you the warm regards of Ambassador Salazar, whose name is still on the agenda. He had wanted to join us this morning, but he's currently on a plane back from Washington, D.C. So he also wishes you the best of luck today. Events like these are always the work of many, so my very special thanks to Undersecretary Dr. Hugo López-Gatell, Doctora Silvia Moguel-Ancheita,
Doctora Ellery Marino Lopez, que creo que está también, doctor, sorry, and our Dr. Michael Chiang, who I understand is also on a plane, the director of the National Eye Institute. In addition, it's a pleasure to acknowledge the chairs of this event and my very beloved Dr. Maria Julia Marinisen from our embassy, Dr. Van Charles Lansing, and Dr. John Prakash from the National Eye Institute. So let's just start by giving them a big round of applause. And to all of our guests with us here in Mexico City and tuning in from around the world, thank you from the bottom of my heart for what you do to take care of the health of people around the world. More than 2.2 billion people around the globe have some sort of vision impairment. And in almost half of these cases, this could have been prevented with adequate and timely access to care. Promoting the visual health of our peoples can and must be a priority for our countries. We have long known that diabetes can damage eyes and cause vision loss and even blindness. In North America, where there is a high prevalence of diabetes, these conditions not only affect the individual's health and wellness, but also our regional workforce, impacting our social and economic development. This is the third time that I have had the honor to serve as a diplomat in Mexico, and I have seen what we can achieve when we work together, and particularly when we work cooperatively to improve the health and quality of life of our nations. When we bring together the capacity, imagination, and dedication of brilliant people like each one of you, it is possible to transform paradigms and find shared solutions to our common challenges. We all know that the world is facing incredible challenges, some of which are much harder to resolve than others. But when it comes to health solutions, we are full of hope for the possibility of positive changes. That is why it is so exciting to see you coming together to learn from each other, to compare data, and to explore both new and accessible technologies and how they can improve early detection, surveillance of eye disease, and our quality of life. We are united in our goals of finding cost-saving opportunities and developing meaningful, realizable recommendations. Together, I hope we can find how to make eye care affordable for all, not just those with more resources. The Biden-Harris administration has made clear that international collaboration is the clearest path to success, and they have prioritized the advancement of global health and science-based decision-making. In fact, 2 weeks ago during the North American Leaders Summit, health cooperation was identified as one of 6 key pillars of collaboration. We all benefit from the exchange of experiences and healthcare responses. This is true in how we came together as a continent and a world to respond to the COVID-19 pandemic. And it is true in our daily efforts to improve our response to non-communicable diseases. Without healthy societies, our nations cannot prosper or aspire to a better future. We owe it to our citizens to share knowledge and work together on their behalf. So that is why we are honored to host this group of worldwide renowned scientists and experts. I can't wait to see how you all rise to the important task of finding ways to address the common challenges in vision health and to strengthen our collaboration for the benefit of our citizens and to prepare the groundwork for a third meeting in the year to come. Les deseo todos éxito porque con mayor salud para nuestros pueblos, nuestras naciones tendrán más prosperidad, mejor calidad de vida y un futuro más brillante. Muchas gracias, felicidades y suerte. Gracias. Thank you so much, Joshua. That was such an inspiring charge that you're leaving us with. So next we're going to vamos a presentar al subsecretario de Salud, al doctor Hugo López-Gatell. Adelante, doctor. Muchas gracias.
Muy buenos días, good morning everyone here and the people that are connected through the network. Me siento muy complacido de estar en este simposio y más complacido de que el simposio ocurra, por lo cual agradezco y felicito a todos los organizadores, en particular al gobierno de Estados Unidos y a la embajada, respetada jefa de misión, Stephanie Sitka. Me da mucho gusto que podamos coincidir en esta perspectiva. Muchas gracias, doctora Marinisen, doctor Lansing y doctor Prakash, por poner a punto este segundo simposio, por haber puesto a punto el primer simposio con los exitosos resultados. Doctora Silvia Moguel, es un gusto y felicidades por su reciente toma de posición en la asociación, y estoy seguro que la asociación juega un papel clave en organizar a todas las oftalmólogas y oftalmólogos de México hacia un sentido común de misión, no solamente desde la perspectiva de sus actividades profesionales directas, sino lo que puede llegar a ser una política pública de salud en materia de salud visual. Y habiendo dicho lo anterior, quisiera hacer algunos señalamientos específicos. En México verdaderamente carecemos de una política pública de salud visual. Esto es algo conocido, no se ha logrado establecer en muchos años. En el año 2005 se estableció el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de las Enfermedades Oculares o las enfermedades visuales, y este consejo realmente ha tenido un papel más formal que funcional. A lo largo de los años ha sesionado en 3 ocasiones, pero no ha llegado a resoluciones significativas. Esto lo que nos lleva es a reflexionar sobre los retos de desarrollar políticas públicas, programas congruentes, marcos jurídicos apropiados y sobre todo de implantar tales políticas y programas en contextos específicos. Lo que nos lleva también a considerar los grandes retos de organización del Sistema Nacional de Salud mexicano, la enorme carga de enfermedad que representan hoy no solo en México, sino en Estados Unidos y en general en la región del continente, las enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que a su vez nos puede llevar también a pensar en una perspectiva más amplia en la línea de tiempo, reconocida como línea de tiempo de vida de las personas, pero también línea de tiempo reconocida como la evolución en una proporción larga, en silencio, de estas enfermedades crónicas. Y a su vez, esto nos debe llevar a reflexionar sobre cuáles son los determinantes profundos, estructurales de las enfermedades que finalmente se manifiestan con un conjunto de síntomas y signos o con un diagnóstico formal por parte de profesionales de la salud. Y estos determinantes están, por mucho, en la desigualdad social, la desigualdad económica. Como bien decía la jefa de misión de la Embajada de Estados Unidos en México, la desigualdad lleva a la exclusión, lleva al diagnóstico tardío, lleva al tratamiento insuficiente, subóptimo e inoportuno y, por supuesto, a que los desenlaces de salud sean más desfavorables. La diabetes mellitus, representativa de un cúmulo, un conjunto de síndromes y enfermedades metabólicas, es representativa de nuestro tiempo contemporáneo. A partir de los años 80 del siglo pasado, como sabemos todas y todos, estas enfermedades empezaron a tomar la punta de las estadísticas de salud, desplazando parcialmente a otras enfermedades con otro origen, como las enfermedades transmisibles. Y hoy representan la mayor carga de enfermedad, con consecuencias en la calidad y duración de la vida de las personas y también en la economía individual, familiar, comunitaria y social en conjunto. Los estilos de vida no son casuales, los estilos de vida tienen determinantes económicos y estos determinantes económicos impulsan modalidades de alimentación, exposición a tóxicos ambientales y también a esta segregación social que mantiene fuera de la oportunidad de diagnóstico, de prevención, de tratamiento, de rehabilitación a las personas
y el conjunto de la sociedad. Por eso es importante tener una perspectiva de salud pública. Desde luego yo tengo un sesgo al ser yo un profesional de la salud pública, pero considero vital que incorporando la innovación científica básica, incorporando el conocimiento científico, clínico, las capacidades profesionales de las y los especialistas clínicos, pero en un contexto general con una visión de salud pública. Y esta visión de salud pública debe integrar, entre otros elementos, la capacidad de tener información para generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que nos permita orientar apropiadamente estas políticas, estos programas. Hoy no tenemos información consistente sobre la salud visual en México, sobre sus determinantes, sobre su dinámica de propagación o sus blancos específicos sociales, culturales, económicos, biológicos, etcétera, etcétera. Tampoco tenemos mecanismos efectivos de detección. Los programas de tamizaje son disímbolos, son parciales, son locales, pero no tenemos programas de tamizaje de la salud visual que sean oportunos, que sean apropiados y que tengan una relevancia significativa para detectar los blancos de oportunidad de intervención. No solamente los problemas de largo plazo como la retinopatía diabética y las distintas enfermedades relacionadas con la diabetes mellitus, sino incluso problemas de salud básicos como los amplios en prevalencia problemas de refracción. Los trastornos de refracción tienen seguramente una prevalencia amplísima y aquí le agradezco todo lo que estoy comentando, la iluminación que en su momento me ha dado la doctora Paola de la Parra sobre esta realidad excruciante. El inicio de los problemas de refracción, como ustedes, personas expertas, lo saben, es muy temprano en la vida de los sujetos, pero lo detectamos muy tardíamente, hasta el momento en que tenemos la fatiga del cristalino y el sistema de acomodación de la refracción en la adultez temprana, y entonces empezamos a usar gafas y nos damos cuenta que teníamos un problema temprano, que ya impactó en nuestro desarrollo social, en nuestro desarrollo educativo, en nuestras oportunidades de empleo. Detección oportuna, programas de tamizaje. Y finalmente un tercer elemento es la integralidad de la atención. Pensar en enfocarnos en algo tan preciso como los ojos o sus subcomponentes cuando tenemos un contexto general en enfermedades sistémicas como diabetes, como hipertensión, como muchas otras, sería una perspectiva limitada, miope, me permito decir en este foro. Lo que necesitamos es una perspectiva sistémica, sistémica en la integralidad del ser humano, sistémica en los cambios que progresivamente van teniendo las personas a lo largo de su vida y sistémica también en relación a los contextos donde ocurre la enfermedad, donde se puede o no detectar y donde finalmente es atendida. Una estadística muy puntual a propósito de diabetes, en México tenemos una prevalencia superior al 22% de diabetes mellitus, 5.7 de ello se detecta tan solo en las encuestas nacionales de salud. Quiere decir que las personas desconocen su diagnóstico durante un tiempo prolongado. Y el tiempo mediano de detección después del presunto inicio de la enfermedad va de 7 a 14 años. ¿Y cuál es uno de los indicadores tempranos? Un indicador tardío en la fisiopatología de la enfermedad, la retinopatía diabética o la catarata diabética. Entonces necesitamos también tener abordajes más oportunos. Termino diciendo con una perspectiva de esperanza, hoy estamos embebidos con el liderazgo de mi maestro y secretario de Salud, el doctor Alcocer, en una profunda transformación de nuestro sistema de salud que busca reestructurar el sistema con una perspectiva de atención primaria de la salud, regresar a las comunidades, ayudar a movilizar a las comunidades para su correcto reconocimiento, atención de los problemas de salud en forma temprana y una participación activa. Y también, y esto será materia de la agenda de trabajo en especial durante 2023, para
reconfigurar las capacidades de operación del primer nivel de atención, la referencia y contrarreferencia a niveles superiores de complejidad, pero también el acceso oportuno de las personas, acceso físico, acceso funcional en la medida en que haya servicios con mayor capacidad resolutiva y mayor efectividad, y además servicios que tengan al centro a las personas y no los aparatos burocráticos, o una desviación frecuente, la tecnología y los importantes motivadores comerciales de la atención de la salud. Ojalá que este simposio nos brinde, estoy seguro que así será, luz sobre cuáles pueden ser los elementos clave para iniciar, constituir y poner en marcha una política pública nacional de prevención, tratamiento, rehabilitación de la salud visual. Muchas gracias, bienvenidas a todas y todos. Muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Tal como lo hizo nuestra encargada de negocios, creo que los dos fueron muy claros en dejarnos órdenes para que trabajemos en una agenda conjunta los dos países. Le agradecemos su presencia y sus palabras. Sin más, queremos introducir nuevamente a la doctora Silvia Moguel-Ancheita, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Doctora, gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Si no alcanzo el podio, sigan mi voz. Es un honor para mí estar con ustedes compartiendo este foro. Mis felicitaciones al esfuerzo del doctor Van Lansing, a mi querido Ellery, a todos los que han impulsado esta unión por los trabajos en salud preventiva, en este segundo encuentro México-Estados Unidos en salud visual. Salud visual es un reto increíble para todos. Los números de discapacidad visual que tenemos actualmente solo nos ha demostrado que tenemos que mover algo más porque lo que hemos hecho nos sobrepasa y no ha sido suficiente. Una cosa que me impacta es que lleguen con una cartilla de salud visual infantil y diga chequeo de visión al 6º año. Para entonces tendremos muchos niños ambliopes. El número 1 de discapacidad a nivel mundial son los errores refractivos, pero aguas, no estamos hablando de adolescentes que se están volviendo miopes. Desde el 2º mes de nacimiento se establece la binocularidad, aquello por lo que Lucy se paró y se puso de pie para que evolucionara un cerebro estereoscópico para la supervivencia de la especie. Esa visión binocular empieza a perderse al 4º mes cuando el niño no generó los circuitos bilaterales binoculares. Eso es lo que se pierde con los defectos refractivos no corregidos. Todo niño en este planeta debe tener astigmatismo hipermetrópico hasta los 6 años de edad y yo no veo niños con lentes en México. Y ese es nuestro mayor problema. Para cuando ya tienen 6 años y ya no tienen binocularidad, sus capacidades educativas, de aprendizaje, de inteligencia e incluso laborales se están perdiendo, porque la binocularidad es la función cerebral supeditada a estos dos ojos que van a estimular el crecimiento de las funciones cerebrales, habilidades e inteligencia de ese niño. Eso es lo que nos impacta. Y por supuesto reconozcamos que tenemos pilotos sin visión binocular. Tenemos profesionistas que deberían de tenerla por obligatoriedad, cirujanos incluso, pero eso no es todo. La visión binocular es simplemente para la supervivencia del cerebro de reptil, hasta solamente para sobrevivir. Eso es lo que estamos perdiendo. Gente sin binocularidad en nuestro planeta, gente sin visión binocular en México. Tendríamos que voltear a ver a los niños que nos necesitan, porque todos nos toca ver. Y por supuesto, nos impactan las enfermedades que se van agregando con la vida. Sí, número 1, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, todo lo que va a lesionarse a nivel de cerebro, porque finalmente nos preocupa que se queden ciegos. Ya habrán funciones que nunca son vicariantes, por cierto, ni supletorias, pero ya veríamos qué hacer y también voy a decir que no tenemos tampoco escuelas ni trabajos para ciegos,
Pero en el camino, el daño cerebral que se gesta en la diabetes es gravísimo y eso me va a tocar hablar a mí el día de hoy. Por supuesto, necesitamos todos los autores trabajando en discapacidad y nuestra llamada de atención como oftalmólogos es en visión, porque es una de las funciones cerebrales para la supervivencia de la especie, a diferencia de las otras funciones sensoriales. La Sociedad Mexicana de Oftalmología reúne a los oftalmólogos en este país y nuestro llamado de atención para ellos es: únete para que sea plural, comunitaria, abierta y con equidad, para que mujeres y niños no se comporten como un grupo de vulnerabilidad ante las enfermedades de menor atención. Niños, 1 de cada 5 niños va a tener un problema visual y 1 de cada 3 de los que ya se detectó el problema visual no tiene cómo resolverlo. Seguimos exactamente en lo mismo. No queremos llegar a mejores tratamientos, queremos llegar a mejor prevención antes de que el niño esté sufriendo. Y el 80% de la discapacidad visual es prevenible. Eso duele. Así que, por supuesto, entre las propuestas que hemos proyectado para el 2023, tenemos la de líderes comunitarios que ha arrancado ya en el estado de Veracruz. Líderes Comunitarios es un proyecto para que a cada rincón de México llegue salud visual por parte del oftalmólogo correspondiente de ese rincón. El mejor líder oftalmólogo es el que está en su población y el que conoce a su población. No tenemos por qué centralizarnos e irnos a ver a sus pacientes. Ellos saben lo que tienen, ellos saben cuál es su principal condición patológica. Tenemos que empoderar a los oftalmólogos, a los médicos que están hasta el último rincón de México para que al niño, a la señora, al señor, al adolescente le llegue la información en salud visual correcta y especialmente en prevención. Así que yo siempre pienso que todo empieza con un sueño. El sueño que tuvo Lucy de pararse en 2 pies. El sueño que tuvo Marie Curie, el sueño que tuvo Rita Levi de hablarnos de memoria de corto plazo. Estas personas soñadoras empezaron con una imagen en su cerebro y luego dijeron, voy por ella. Me imagino que eso le pasó a Van Lansing, tuvo un sueño y fue por él. Y esto es lo que se logra, aterrizar los sueños nos lleva a que las metas nos muevan a otras metas, esto es inacabable. Así que efectivamente necesitamos soñadores, la humanidad necesita soñadores, la humanidad te necesita a ti. Queremos levantar las cifras de discapacidad visual en México porque es un grito que resuena en nuestros sonidos de manera abrumadora. Los invito a todos a estar unidos, qué bueno que los esfuerzos unan instituciones, qué bueno que los sueños logren eso. Estoy encantada y me felicito a mí misma por poder estar con ustedes. Por supuesto, mi admiración por todo lo que han hecho en pro de la humanidad y continuar. Muchas gracias. Felicidades. Doctora, muchísimas gracias. La verdad que le agradecemos profundamente un mensaje tan inspirador y pintarnos la realidad de manera tan clara y tan concreta. Aquí estamos ayudando a nuestro colega Van y colaborando los 2 países para perseguir ese sueño y traer esto muy arriba en las agendas de salud pública de los 2 países. Así que bueno, para complementar la participación de nuestros colegas de México, tenemos un mensaje del doctor Michael Chiang, el director del Instituto Nacional del Ojo, de nuestros Institutos Nacional de Salud. Así que si nos dan un momentito, ya que iba a estar viajando, tuvo la cortesía de dejarnos un mensaje grabado. Así que si nos dan un segundo, lo vamos a poner en la pantalla. Mientras tanto, también una vez más queremos agradecer al doctor Ellery Malino López, al doctor Jesús Jiménez Roldán, presidente anterior de la Sociedad Mexicana, a Raúl Macedo, por todo el apoyo para que esta reunión se llevara a cabo. Así que bueno, adelante cuando esté. Well, hello, I'm Michael Chiang. I'm director of the National Eye Institute.
And on behalf of all of us at the National Eye Institute, I'd like to welcome you to the second U.S.-Mexico Central America Symposium on Vision Health in Mexico City. The purpose of this meeting is to strengthen international partnerships to reduce the impact of diabetes on eye health. And this event is in follow-up to the first U.S.-Mexico Central America Symposium on Vision Health that was conducted virtually in 2021. I'd like to acknowledge that we're following the historic meeting of 3 North American leaders, including our U.S. President Biden, together with the leaders of Mexico and Canada earlier this month, and that this regional collaboration between the U.S. and Mexico is very important. Beyond that, I think it's very important to address the growing issue of diabetes in the Hispanic Latin American population, and to state the obvious, diabetes has a very direct impact on vision health and eye health. And lastly, I just want to note that throughout my career, I've had a number of really good collaborators in Mexico, and I've had many occasions to visit Mexico City for those reasons, and I've always had a great time with those experiences. So unfortunately, I can't be there in person today because of conflicting obligations that I was already just committed to. So I want to end by thanking a number of people for their continued support and active participation in this program. Thanks to the Honorable U.S. Ambassador Ken Salazar. Thanks to Dr. Hugo López-Gatell, who's the Undersecretary of the Secretariat of Health in Mexico. Thanks to Dr. Silvia Moguel-Ancheita, who's the President of the Mexican Society of Ophthalmology, and to Dr. Ellery Lopez, who's the Medical Director of the Mexican Institute of Ophthalmology, the IMO. Thank you to Dr. Maria Julia Marinson, who's our health attaché in Mexico, and to Dr. Van Charles Lansing, who's the Chief Medical Officer of Help Me See and the Director of Research at the IMO. And also thank you to our colleague at NIH, Dr. Peter Kilmarks, who's the Acting Director of the Fogarty International Center and the Acting Associate Director of Global Health at the NIH. And I want to acknowledge and thank Dr. Emily Chu and Dr. John Prakash from the National Eye Institute for being there in person in Mexico City, and to say that there are many NEI scientists and program officers who are also attending virtually. So just a special word of thanks to all the speakers and participants from around the world, and I'm really excited to see what comes of this. Thank you very much. Dr. Emily Chu will send Dr. Chan our regards and thanks. It's true that we have a lot of NIH scientists joining online. So with this, we're going to finalize the session with our guests of honor. Thank you so much, all of you, for being here. We know that you're very busy, so we're happy to escort you. So we get hands-on. Vamos a seguir con nuestra agenda y despedir a nuestros invitados de honor. Les pido un aplauso para todos ellos. Doctora, espero que se quede con nosotros. Bueno, como tenemos una agenda muy apretada, vamos a seguir con la primera sesión. Quiero invitar, de la primera sesión soy el convener, quiero invitar a los moderadores, el doctor Ellery Marino López-Star, director general del IMO, el Instituto Mexicano de Oftalmología, y la doctora Paola de la Parra Collin, que es coordinador del trasplante de córnea en el Instituto Nacional de Rehabilitación y que, como escucharon al doctor Gatell, ha estado apoyando a la Secretaría en su trabajo y al subsecretario. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un honor y un privilegio estar invitada a participar en este simposio, cuyo objetivo es poder lograr lazos de colaboración con el fin de tener salud visual, que es un tema de suma importancia. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida. So, welcome, Dr. Esther Resnikov. It's a really great pleasure having you here. He is a
international expert and global consultant in public health, especially ophthalmology and visual health. So thank you very much. Welcome. Thank you. Thank you very much, and it's a great honor to be here, and I would like to express my gratitude to the organizing committee for inviting me to take part in this very important symposium, and it's always, a big pleasure to come back to Mexico. It's a wonderful country, and thank you for your hospitality. My talk will be very much about a very broad overview, kind of at a stratospheric altitude, discussing a little bit about the situation at the global level. I'm not going to talk specifically about Mexico. Of course, you know much better than I do what is happening here, with maybe just one exception. But it's very much my personal opinion that I'm expressing. I'm not talking on behalf of any other organization, any other hats that I may be wearing in my life. And during my talk, I will not address anything related to the clinical aspects, because you know all that much better than I do. But I will probably stress a little bit about data and the need of a better way of monitoring what we're doing. The data that I'm going to present are mostly coming from two sources. From the International Diabetes Federation Atlas, that is updated every couple of years, and if you are not familiar with this publication, I really encourage you to have a look on it. It's available on the internet, and it's a great resource in terms of providing data both kind of globally and at a national level. And it's a great work of a group of people working on that. They've been working on this for almost 20 years now. And the second source of data is going to be the data published by the Vision Loss Expert Group, and some of you are very actively involved in it, and particularly Dr. Van Lansing. It's again a great collaboration of more than 100 ophthalmologists working throughout the world and publishing these estimates in collaboration with the IHME, the Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Seattle. Also, the data are available through the IPB website, the Atlas. Important to note that there is no ocular complications for diabetes if there is no diabetes. So basically, if we want to do something seriously about diabetic retinopathy and the complication of diabetes, we need to first start doing something about diabetes itself, and the most important thing would be to do something in terms of primary prevention about diabetes mellitus. If there was no diabetes, there would be no problem with the eyes. Starting with some epidemiological data on diabetes globally, I think it's important to point out that there is actually quite a lot of data coming from different places in the world. Most countries have reliable data on the prevalence of diabetes, with few exceptions. Two main exceptions. One is kind of West and Central Sub-Saharan Africa, where there, very little data, and Central Asia. And interestingly, it's also in the same areas where we are lacking data about ocular disease. But basically, there is enough reliable data to have reliable projections. So the kind of the headline here is that in the world there is more than 500 million people that are living with diabetes. And on this map you can see that the colors are different, which is kind of reflecting the fact that the prevalence of diabetes mellitus varies actually a lot from one country to the next country. So it's not like diabetes has the same age-standardized prevalence everywhere. And it's important to note here
that this is age-standardized prevalence because diabetes, the prevalence of diabetes is related to the aging of the population. So it's important to use age-standardized prevalence. And you can see here that, I mean, some countries that are kind of black here, including Mexico, have a very high prevalence of diabetes, also in Middle East, for example, and in the Pacific Islands. Another, I think, important point to stress is that globally, there is almost 50% of the people who are living with diabetes that are actually unaware that they have diabetes. It's just to say that in most countries, roughly 50% or 30 to 50% of the people who have diabetes do not know that they have diabetes. So, I mean, in terms of implications from the kind of ophthalmological point of view, that means that there is a lot of people that you may see with a complication of diabetes that actually do not know that they have diabetes. It's also important to note that when you have registries about diabetes patients, this is not representing 100% of the people with diabetes. Looking now at the projected change in prevalence of diabetes, it is projected that globally the age-standardized prevalence is going to increase significantly over the next 20 to 25 years. That's at the global level, but it's also true in all regions. And here you have the idea of different regions, the Middle East and North Africa, North America and Caribbean, Southeast Asia, etc. But if you compare these columns, you will see that in each and every region, it is expected that the prevalence of diabetes mellitus is going to increase significantly over the next 20 to 25 years. And this is, again, this is age-standardized prevalences. So it's not because the population is getting older. It's not because the population is getting bigger. It is because the age-standardized prevalence is expected to increase as it has been increasing in the past years. So, again, the world is very different, and if you look at the different regions in the world, it is going to increase everywhere, but it is going to increase more significantly in some regions compared to other regions. Like the expected increase here, it is the number of people that will need to be served. It is expected that in the world, the number of people with diabetes is going to increase by 46% in the next 25 years, from 500 millions to almost 800 millions in the year 2045. And there are kind of three regions where this increase will be kind of below a 50% increase. It's North America and Caribbean, Europe, and the Western Pacific. While in other regions, it is expected that the increase in the number of people with diabetes will be above 50%, with the highest increase being expected in sub-Saharan Africa. So it's just again to say that basically the point here is that diabetes is not going to be eliminated as a public health problem in the near future. We're not talking here about something like we've been talking about trachoma, where you can expect that it is something that we can eliminate at a certain point. I mean, here, at least for the next 20 or 25 years, except if there is some kind of miracle, we can expect that the number of people that will need to manage with diabetes is going to increase everywhere, and particularly in some regions, including in this one. In addition, and I really like to stress that, in most countries in the world, non-communicable disease, despite all these statements, are very much under-resourced. If you look at the amount of money that is invested in non-communicable disease compared to other areas of health, it is microscopic.
if you look at the international aid for health, the support for non-communicable disease represents less than 5%, while it is representing 60% of the global mortality and morbidity. So there is a complete disconnect between some political statements saying that NCDs should be the priority and the resources that are actually invested in it. And this has very important consequences, in terms of eye complications. Because if you look at the risk factors for diabetic eye complications, particularly diabetic retinopathy, they are basically the type of diabetes, ethnicity, diabetes duration, the hyperglycemia, hypertension, and the dyslipidemia. But most of these risk factors are actually determined by NCD management. So if you don't have a good NCD management and prevention, you will have a long diabetes duration because there will be a failure in primary prevention. If you don't have a good way of managing diabetes, the people will have high glycemia, they will have hypertension, and they will have dyslipidemia, which means that the risk of developing an eye complication will be much higher. So again, we have a big problem with the underfunding, under-resourcing of the non-communicable disease prevention and management. Because what we as ophthalmologists are doing, we are kind of managing the failure of the NCD prevention and management. So let's focus now on diabetic retinopathy complication, diabetic retinopathy and the impact on vision. If you look at the diabetic retinopathy as a cause of vision impairment, it looks like it's very small because it only represents something around 3% of the 43 million people blind in the world, and it represents only 1% of the moderate and severe visual impairment. It looks like it's very, very small. However, if in terms of numbers, that represents 1.3 million people blind and 3 million people with moderate or severe vision impairment. So it's in total of 4.3 million people. So it's still very important. And the second point is that this is probably grossly underestimated because the protocol, the methodology for most of the population-based surveys, which most of these data are coming from the RAB, the Rapid Assessment of Avoidable Blindness surveys, are not designed to capture properly the complications of diabetes. So this is mostly representing people with macular edema, because this is where you have an impact on central visual acuity, and no other causes of vision impairment, because there is an algorithm in the attribution of the cause which makes that the cause of vision impairment that is attributed is always the easiest to prevent or treat, which is in most of the cases will be refractive errors, and that's also one of the reasons why the refractive error is maybe a little bit overinflated. So basically, be careful with this seemingly very small proportion of vision impairment being attributed to diabetes. It is obviously underestimated. Now let's look at what has happened over the last 30 years in terms of changes in the prevalence of blindness related to diabetic retinopathy. This is the cause of blindness that has increased the most over the last 30 years. You can see that over the last 30 years, AMD and glaucoma have increased, and this is probably mainly related to the aging of the population. And actually, when you look at the age-related, the age-standardized prevalence, you can see that only diabetic retinopathy related blindness has increased. So it's a growing problem, significantly, 60% increase over the last 30 years.
But again, the world is diverse. So this is representing the 60% increase between 1990 and 2020 in the world. But now, if you look at what has happened in the different regions in the world, and here are the 7 regions of the Global Burden of Disease project, you can see that the region where this increase has been by far the most important is Latin America and Caribbean. This is the region of the world where the increase of diabetic retinopathy-related blindness has increased the most, followed by East and Southeast Asia, which is mostly driven by China. Then you can see North Africa and Middle East have been also a place where the prevalence has increased a lot, much more than some other part of the world. That again, I mean, we have to be careful when we look at the global average. It's not really representing what is happening. And then, I mean, these are regions, so within each region, if you look at what is happening in each country, it might be different as well. Another important point to keep in mind is that when we have mostly data on vision impairment related to diabetic retinopathy, we have very little data about the morbidity in general that is related to diabetic retinopathy, that has all the other stages of diabetic retinopathy that are not yet related to vision loss, but would actually need chronic management. And this is what is basically representing the workload, the burden for the health system. So the burden related to diabetic retinopathy is much, much more important than just what we can see looking at the prevalence of vision impairment. And in that respect, I think it's important to look at the work that has been done by Yo and Ali, who presented this algorithm that allows somehow to determine what is the burden related to diabetic retinopathy and DME compared to the number of people living with diabetes. So basically, 1/3 of people living with diabetes have any kind of diabetic retinopathy, in the periphery or central. And basically 1/3 of them will have a vision-threatening diabetic retinopathy. So basically 1/10 of the people living with diabetes have a vision-threatening diabetic retinopathy. And I mean, this allows somehow to make projections at the country level or at the local level. And if you try to do this, for example, for Mexico, it would represent something like 13 million people to be screened per year, and 1.5 million people which are in need of chronic follow-up and management for their retina. So it's a huge amount of work for the eye care system. That said, we have kind of reasonably good estimates in terms of burden and temporal trends. On the other hand, we have not been doing a very good job actually in assessing and measuring what is happening at the service delivery level. While we know that there are millions of people that are actually treated and managed and screened, etc., we don't really know what is really happening with these people, especially at the global level. There are places where there are very good local projects and programs, and some countries are doing extremely well, and they know exactly what is happening with kind of each and every diabetic patient. But in most of the places, nobody knows. And the problem with that is that if we don't measure, we don't know. We don't know what is happening. And if we don't know, we actually don't do anything. We don't act. So having a better way of measuring what we are actually delivering, I think, is absolutely essential. And it's politically very important, because remember that WHO and IPB, etc., did a very good job in bringing eye health much higher on the global agenda, much higher, with additional
World Health Organization resolutions, including a UN General Assembly resolution, etc., and having all countries in the world to agree on 2 indicators that are going to be followed by the 194 countries in the world. And these 2 indicators are related to cataract surgery and refractive errors. There is nothing about diabetes here. So basically, all countries in the world will focus on cataract surgery and refractive errors. The rest will somehow disappear from the radar screen. Remember again that these 2 indicators that all countries in the world have signed off, including Mexico, is about effective coverage. So it's not just measuring how many people got cataract surgery or glasses, it's how many people achieved a good visual acuity after having received the cataract surgery or the glasses. And this is something that we don't know how to do with diabetic retinopathy. And I think we have to be very, very serious about that. Because if we are not somehow addressing that, we will continue, we, the people who are dealing with diabetic retinopathy, will continue to be neglected. I attended the World Congress of Diabetes in December. There was not a single session on the eyes. Everything was about the feet and the kidneys. So we have a very big problem here in terms of being recognized as representing something that is important. And I think we'll only achieve it if we somehow measure and show what is happening, including what is not happening. Because, again, a lot is happening in the diabetes area. There is something that the WHO has set up, is the Compact Forum. There is a lot of discussion. A lot of people interested in diabetes are working on that. And they are setting up a monitoring framework. And again, there is nothing about the eyes on the Compact Forum currently. We are trying very hard to have it something added, but it's already a bit late. And that's not because we have never thought about that. I mean, the ICO guidelines for diabetes eye care, which was updated in 2017, had a series of indicators, but no one is using them. WHO has recently released a series of toolkits, including one on the indicator menu, which is something that is given for the different ministers of health. And at least in this one, there is something about eyes and diabetes, which is basically each country is encouraged as part of the core indicators to measure the percentage of people with diabetes undertaking a periodic retinal examination at the interval recommended and defined in nationally adopted guidelines. So there is something quite clear here. Hopefully, each country will measure that. The problem here is that actually this is not an effective coverage indicator, because there is nothing here about what has been actually achieved. You may have people going through the various exams, but if they lose their sight because they haven't received the appropriate treatment, that means that it's not effective. So basically, again, we are still missing something that would measure that we are doing a great job. And I will stop on this, and I hope that by the end of this symposium, we will find a solution for that. Thank you so much. Merci beaucoup. Muito obrigado. And muchas gracias, of course. Well, thank you. Thank you very much, Professor Resnikoff. It has been an outstanding and opening keynote presentation, so thank you. And now we are going to present Dr. João Furtado. He's Associate Professor at the Medical School in the University of Sao Paulo, Brazil. Welcome.
Muchísimas gracias a todos. Quiero, antes de más nada, agradecer a los organizadores, a mis amigos y compañeros, Ellery, Van Lansing. Es un gran honor escuchar una charla como la del doctor Serge Reznikov y les pido disculpas por no estar ahí en Ciudad de México con ustedes y espero y quiero estar presencialmente en la próxima oportunidad. Bueno, me toca hablar de las prioridades en salud ocular a nivel global y cómo hacer el advocacy con gobiernos nacionales. Y con gusto les presento ese tema. Hace algunos meses ingresé como consultor de la Organización Panamericana de la Salud, que trabaja muy cerca en conjunto con las políticas a nivel global de la OMS. Mi presentación está dividida en las prioridades, el advocacy, algunos de los retos que son muchos y conclusiones. Y algunas de las cosas que voy a hablar ya fueron muy bien mencionadas por el doctor Reznikov. Cuando pensamos en prioridades, bueno, yo soy oftalmólogo, así que pienso mucho en enfermedades. Si pensamos en enfermedades prioritarias, nos llega muy rápido a la cabeza catarata, errores repetitivos, la retinopatía diabética, que vamos a hablar mucho en este simposio, el glaucoma y la degeneración macular, pero también nos toca hacer un ejercicio y pensar no solamente en enfermedades, sino que también en los individuos y en la comunidad, para que podamos hacer acciones que no son solamente de tratamiento, sino que también de educación, prevención, y rehabilitación, con un enfoque de perspectiva de curso de vida, pues muchos de los problemas que pasan en los ojos no son problemas solamente de los ojos, y les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, si tomamos el ejemplo de diabetes, es muy fácil pensar que si tenemos un problema de salud general, eso puede afectar a los ojos, por ejemplo, la glicemia alta, pero los problemas de los ojos también van a afectar mucho la salud general. Una persona que tiene deficiencia visual tiene un riesgo más alto de obesidad, de accidentes, de depresión, etc. Y desde el 2019, la Organización Mundial de Salud tiene un enfoque más fuerte para que la atención oftalmológica sea integrada dentro de distintos niveles de salud y que sea centrada en personas. El doctor Reznikov nos dio un ejemplo muy fuerte que en un congreso muy importante de diabetes nada se hablaba de los ojos, y eso, claro, no puede pasar y nos toca cambiar eso. De la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, los países firmaron, como también habló Serge, una serie de medidas que nos ayuda a combater la deficiencia visual. Parte de las cosas que les voy a mostrar aquí es un tema es hacer del cuidado de los ojos una parte integral de la cobertura universal de la salud, implementar la atención ocular centrada en las personas y en los sistemas de salud, monitorear las tendencias y evaluar el progreso, y también aumentar la atención y involucrar y empoderar a las personas y comunidades. Fíjense que cuando hablamos de deficiencia visual, ceguera y sus causas, un tema que pasa es que en todos los niveles de edades el riesgo es más alto en personas que tienen niveles más altos de pobreza y también en personas que tienen bajo acceso a sistemas de salud. Eso está conectado. Y cuando pensamos en indicadores y metas para salud ocular a nivel global, las métricas que fueran elegidas y firmadas por los países que han mencionado el doctor Reznikov fueron elegidas por una serie de factores y por ejemplo, problemas frecuentes en la población,
enfermedades que causan un impacto social y económico alto, enfermedades que tengamos métricas ya establecidas para hacer el diagnóstico, evaluación y evaluación también de las acciones, que tengamos el conocimiento y tecnología disponibles y medidas que sean idealmente costo efectivas y bien también aceptadas por la sociedad. Son dos enfermedades que son las principales que llenan todos esos criterios, son los errores refractivos y catarata, y hace falta no solamente mejorar el nivel de agudeza visual, pero sino que también la cobertura. Y hace algunos años se han creado indicadores que mezclan calidad, o sea, agudeza visual buena con cobertura, tanto en cirugía de catarata como también en errores refractivos. Y nos toca mejorar estos indicadores hasta 2030. Y cuando vemos lo que pasa en las Américas, claro, es importante que tengamos en cuenta que hay muchas variaciones por países y dentro del mismo país, que es geográficamente grande como México, hay muchas variaciones regionales y dentro de la misma ciudad, personas con un nivel más alto socioeconómico usualmente tienen un nivel más alto de acceso y calidad de los servicios. Pero hay una variación muy grande, pero en general se puede mejorar mucho los resultados y la cobertura de los servicios de catarata. Lo mismo pasa con los errores refractivos en la región como generalmente. Así que hasta 2030 los países firmaron que como meta aumentar en 40% la cobertura efectiva de los errores refractivos, o sea, aumentar la cobertura de personas utilizando lentes con una buena agudeza, así que estén con las lentes y que tengan una buena agudeza con estas lentes. Y también 30% en la cobertura efectiva de catarata, que más gente sea operada, que se aumente la cobertura y también los resultados. ¿Cómo tenemos que hacer advocacy a nivel del gobierno nacional, los gobiernos nacionales? Este es un tema, bueno, hay múltiples maneras, no es un tema fácil porque si pensamos solamente como salud ocular o solamente de problemas del ojo, problemas oftalmológicos, vamos a pelear por espacio, atención y presupuesto con otras cosas que suelen ser más impactantes a los gobiernos. Así que un mensaje es que tenemos que pensar que la deficiencia visual no es solamente un problema oftalmológico. Tenemos acá como ejemplo causas frecuentes de deficiencia visual de ceguera. En los niños nos acordamos en la región de la retinopatía del prematuro y de la toxoplasmosis congénita. Y claro, ya sabemos que mucho para disminuir su importancia hay que hacer a nivel de la mujer embarazada y no tanto de la parte oftalmológica. En los niños es muy importante que los sean tamizados y los profesores tienen un papel importante de detectar posibles problemas, y también los niños que no tienen una buena agudeza visual suelen tener peores resultados académicos. En los adultos jóvenes, la retinopatía diabética ya tiene una importancia más alta y el trauma ocular también, y ya sabemos que la educación es una parte importante para la prevención de problemas. Y en los adultos mayores, los deficientes visuales van a tener más riesgo de obesidad, de depresión, etcétera, y hay medidas para detección precoz, tratamiento de catarata, por ejemplo, y educación para disminuir los factores de riesgo para la degeneración macular, como el uso del humo, por ejemplo. Otra manera importante de hacer el advocacy es generar datos locales que sean producidos por investigadores, profesionales locales, con el apoyo de la comunidad.
es mucho más impactante para ustedes de México si los datos sobre ciegos, sobre retinopatía diabética, etcétera, son generados ahí. Si llega a ustedes con datos de Brasil, mucha de la gente puede pensar que, bueno, es un problema de Brasil, no es un problema de nosotros. Pero si ustedes van a las comunidades y examinan, detectan y tratan personas con estos problemas, generan datos, prevalencias, esto tiene un impacto mucho más alto para generar acciones. Y eso ustedes de México, en la parte de encuestas de ceguera evitable, hacen mucho mejor que la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Tienen estudios ya hechos en Querétaro, en Chiapas, y ahora mismo los compañeros de Querétaro están repitiendo este estudio. Así que tenemos muchos datos de México en eso. Acá les muestro imágenes del estudio que estamos haciendo ahora mismo en Querétaro, y estos resultados nos van a ayudar mucho a pensar qué ha pasado desde el primer estudio y si las acciones tomadas resultaron en avances en la salud ocular. Es importante también que propongamos soluciones que sean factibles a niveles no solamente de financiamiento, sino que también de recursos humanos, y siempre es más fácil, el logro es más fácilmente atingido si hagamos acciones en conjuntos con la sociedad, con las ONGs, con el gobierno y también con las sociedades supranacionales. Muchas de las cosas que hacemos y hablamos, no hace falta inventar la rueda, ¿sí? Empezar desde cero. Hay mucha experiencia a nivel de ustedes, de los recursos humanos que son excelentes en México, pero también de expertos de OMS, de OPS y de otras ONGs. Les doy un ejemplo acá de kits que OMS ha creado, y hay versiones en español para países que quieran hacer cosas diferentes, que quieran avanzar, que quieran mensurar qué está pasando y qué tiene que ser hecho. Otra manera también es que si presentamos los datos y vemos que, por ejemplo, en Latinoamérica 0.38% de las personas son ciegas. Para mí es mucha gente, ¿sí? Pero hay gente que puede pensar que 0.38 es poco y que hay otras prioridades. Pero en los mismos estudios poblacionales sacamos datos que en estos mismos estudios hay 2% de deficientes visuales. Cambia el nivel de agudeza visual. Eso significa una persona a cada 50. Y son personas que tienen dificultad de manejar un auto, de trabajar, tienen una capacidad productiva más baja, que dependen de pensiones, dependen de la ayuda de los familiares, y esto impacta muchísimo la sociedad. Y esto es un número mucho más alto y puede causar un impacto más alto también en el advocacy. También otra manera es, y hay muchos estudios en este tema, siempre los gobiernos, como tienen menos presupuesto que necesitan y quieren, siempre habrá prioridades, qué vamos a hacer ahora y qué queremos hacer en el futuro. Así que las intervenciones en oftalmología, algunas sí son muy caras, otras parecen caras, pero cuando hacemos la comparación con el costo para la sociedad de una persona con deficiencia visual, es el costo de mantener a la persona con discapacidad recibiendo pensiones, etcétera, etcétera, puede ser mucho más alto. El costo de la ceguera por distintas metodologías, distintos estudios, es mucho más alto que el costo del tratamiento. Y este es un mensaje muy importante para los que hacen las leyes y las acciones. Claro, hay muchísimos retos en salud ocular a nivel del país, de la región y a nivel global. Voy a mencionar algunos de ellos, pero la recolección de datos es muchas veces difícil y no sabemos si estamos avanzando si no hacemos la recolección de datos.
De manera global y regional, hace falta más estudios epidemiológicos donde no los hay o donde los estudios fueron hechos hace mucho tiempo. El aumento de la esperanza de vida, como ha mencionado el doctor Reznikov, es un reto muy alto, no solamente cuando pensamos en salud ocular, pero en salud, en pensiones, etcétera, etcétera. Acá les doy como ejemplo la pirámide etaria de México de 2015 y lo que esperamos para 2050. Y eso significa mucho más gente con catarata, con glaucoma, con degeneración macular, con retinopatía diabética y personas que van a necesitar de rehabilitación, sin hablar de problemas de salud que no son solamente oculares, del pie diabético, de los riñones, etc. Y por eso, y por el aumento del número de personas y por el aumento de la expectativa de vida, de la esperanza de vida, lo que estimamos es que el número de ciegos y deficientes visuales va a aumentar muchísimo a nivel global. Otro reto muy importante, y les muestro acá en este pedazo acá en rojo, es la distribución y número de profesionales de salud ocular. Hay países donde tenemos un número más bajo que el ideal y países donde el número no solamente es un problema, sino que también la concentración de ellos. Todos los profesionales suelen estar cerca de zonas más urbanas por distintas razones y ya sabemos que la mayoría de las personas que necesitan los deficientes visuales y los ciegos usualmente están viviendo en zonas más apartadas. Hay distintas maneras de pensar en este problema que es muy complejo, pero creo que involucrar cada vez más la atención primaria a los médicos de familia y también con la ayuda de la telemedicina tenemos una posibilidad más alta de avanzar en este tema que es muy importante. Cuando pensamos en los niños, hay que pensar que aunque no tengamos una prevalencia muy alta de ceguera en los niños, ellos van a vivir toda su vida con esta discapacidad y ese tiene un impacto social y económico muy alto. Y como ya mencioné, este no es un problema del ojo, sino que un problema multidisciplinario con enfermeras, con pediatras, con neonatólogos, con salubristas, etc. Hay que mejorar mucho las condiciones del prenatal y condiciones neonatales también. Bueno, como conclusiones, las prioridades globales que tenemos indicadores y los indicadores en retinopatía diabética y diabetes en general son indicadores donde tenemos que mejorarlos, pero los indicadores que tenemos y que vamos a medir en 2030 están relacionados a catarata y errores refractivos. Hay que tener en cuenta que todo que es más difícil de tratar, todo que es crónico, va a aumentar su importancia a lo largo de las décadas, pues la población está envejeciendo y tenemos que hacer el enfoque centrado en personas. Son personas que necesitan de cuidado y no son enfermedades aisladas de otros temas. Y la perspectiva del curso de vida es muy importante para eso. Sí, el niño vacunado va a tener menos problemas en el ojo cuando él sea un adulto mayor. Y ya mencioné también, la deficiencia visual no es un problema solamente de los ojos. Si tenemos una buena salud general, vamos a disminuir los riesgos de deficiencia visual. Y hemos avanzado muchísimo en los últimos 20, 30 años en la región y también a nivel global, pero queda mucho por hacer y nos toca avanzar con naciones, con cambio de políticas, porque la catarata sigue como la causa principal de ceguera globalmente y la falta de lentes sigue como la causa principal de deficiencia visual. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, un placer una vez más y ojalá podamos estar juntos presencialmente en la próxima oportunidad. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Furtado. Estamos un poquito sobre el tiempo. Y bueno, it's a great honor to welcome Rohit Varma. He has been doing an amazing research with Hispanic Latin American population in the United States. So welcome. Well, it's a privilege and an honor, in fact, to be here with you all today. I want to appreciate you very much inviting me here. I want to thank Maria, Van, and John, in fact, for having me. I apologize. I'm going to try and share with you about 20 years of work as to what we've been doing in this one particular community. And as I move on this, in fact, I want to at the outset thank the NEI. The NEI has been extraordinarily supportive with funds over the past 15 to 20 years in terms of allowing me to do all this work, in fact, and I'm extraordinarily grateful to them. Why do we care about diabetes and eye disease? What is it about going blind that is bad? And what it is that when one loses vision, you lose the space around you. You don't know where you are. You lose the place where you are. You lose your sense of who you are. And it's that loss which is so huge that I think it's important for us to pay attention, to try to prevent people from getting to that point where they lose a sense of who they are. So, our group of the patients, in fact, of individuals, self-identify themselves as being a Latino. But what does that mean? There are various other terms which have been sort of used to define that. But it's a very broad group of individuals. It's not just one single group, in fact. And I'll share with you what we did to try to kind of help put a little bit better, in fact, idea around who is identifying themselves with this term. So what we did was, I'm in LA, about 20 years ago, we went and we identified all people who self-identify themselves as being Latino. They belong to 6 of the census tracts. And we identified every individual, and of every individual who was age 40 years and older, we had 82% of them come and get an eye exam and share with us what they were going through. So, in the original study, we had about 6,300 individuals that took a part in it. And then we went back again to, in fact, evaluate after 4 years what was occurring in them, and then again after 8 years. So we have a pretty good idea about what happens over a period of time in terms of eye disease in this population. Now, as opposed to just sort of saying, well, I identify them myself as being a part of this group, we wanted to know genetically, where did their ancestry come from? Where are we from originally? And so for that, we looked at the genetics of this group, in fact. And now, just so that you know that in our group, we took about 500 of these people. 68% were born, well, in Mexico. 18% well in the US. And then another 9% were born in Central America. If you look at the genetics of this group, and that's down here at the bottom, about 45% of their genetic ancestry comes from Native Americans.
That's the vast majority of the ancestry. 45% comes from Native American ancestry. 40% comes from the European ancestry. And then there's a smattering of about 9% from Asian, and then about 4% in fact from African. But again, the vast majority of the mix is Native American and European. But this varies across various groups. So how does it vary? If you look at what happens in the group that comes from Central and South America, they have about 51% of their ancestry comes from Native Americans. And as you start going north, the more north you go, the less is the proportion of the Native American ancestry, and the higher is the proportion of in fact, the European ancestry. So in fact, again, there is a change. Now that change is not just there from one place to in fact another. It can be within a community as well. And I'll share with you what we saw well in our community. Now, so in this blue group, in fact, is where you see what our population was. And as you can see, they are in between in fact, our Native American as well as our European groups. That's where our population falls. In our group, about 19% had diabetes. Almost 40% had high blood pressure. That's another important part to keep in mind as we evaluate them. So what about eye disease? This is a little bit of a busy slide, but in this population, age, in fact, 40 and older, almost 47%, almost half of the people had some form of a diabetic eye disease. And of them, about 10% had vision-threatening eye disease. So a significant proportion, in fact, almost half of them have some form of retinopathy in this population. And that increases the more the duration of diabetes is. So in people who had it for 15 years or more, almost 80% of them had diabetic eye disease, 80%. And in fact, if you look at proliferative eye disease, in fact, again, there's a significant, in fact, amount of them that have that. So a huge proportion that increases the more the in fact amount of diabetes is. Now, when you compare the type 1, almost 90% have some form of eye disease, whereas only about 46% with, in fact, the type 2. So, in fact, again, type 1 is much worse as compared to the type 2. There are a whole group of risk associations which are associated with the diabetic eye disease. And they're not just clinical ones that deal with the in fact, amount of blood pressure or, in fact, HbA1c or insulin use and so on. But it also relates to, in fact, access to care. It relates to what they do, and it relates to what they believe about disease. So for our group, in fact, what we found that the key aspects which actually increased the risk of having eye disease were if the more they had diabetes, for each year, there was an 8% increased risk. The more elevated their blood sugar was, the higher their blood pressure was. And in fact, if they used insulin, in fact, again, they had a higher risk of having eye disease. So in fact, again, these are key risk indicators for having eye disease amongst the diabetics.
For those that had PDR, now this is the worst form of eye disease, in fact, and again here it was in fact, the duration, it was and use of insulin. The use of insulin is critical. If people use it, you know that they're more likely to have a PDR, in fact, in this population. This is a graph showing the proportion of ancestry, in fact, amongst the population. And again, in yellow, well, is a Native American, and here, in fact, well, is a European. And what we found was that in all models that we created, if you had Native American ancestry, you were more likely to have a diabetic eye disease. The more you had, the more of a diabetic eye disease you had. So, in fact, again, having an idea about what one's ancestry is important to know whether or not you're going to get eye disease from this condition. When one looks at it over time, again, over a 4-year period, about 30% of people develop eye disease over 4 years if they started out without having eye disease at the start. If they had no eye with eye disease over a 4-year, in fact, time period, about a third of them got eye disease. Now, what's interesting, though, is that if you have eye disease in one eye, the chance over a 4-year period of getting eye disease in your other eye is double. So it's about 60-odd%, in fact. So if you have it in one eye, there is a very high chance that you're going to get it in the other eye. When one has diabetes, there is an increased risk also of having, in fact, an open-angle glaucoma. And it increases the more you've had it for, the greater is the risk of having open-angle glaucoma. So it's not just that the retina is involved, it's that you get, well, other conditions as well in this tape. So it's not what happens when one does lose vision. It has an impact on various aspects of one's life. It's not just that you can't drive or you can't do, in fact, other vision-related tasks. Those, if you see, in fact, as one gets more severe form of retinopathy, there is a particular point at which it just absolutely drops, meaning your ability to do tasks which are vision-related tasks, in fact, absolutely drops. And that point, that particular point, in fact, is where you have moderate NPDR in the two eyes. When you have that condition, that is when you start to go down in terms of your ability to do, in fact, everyday tasks. So it's critically important that we not allow people to get to that stage, which is well earlier than what we are told we should start treatment at. It is moderate NPDR is where things start to go way downhill, in fact. Now, it's not just with regard to vision-related tasks, but also if one looks at general physical activities, those also start to go down at the same place, and so does your mental health. So one starts to get, worse and worse in terms of various conditions related to one's general behavior, if you will, not just eye-related. In our group, about 80% of people that had diabetic eye disease did not know that they had diabetic eye disease. 80%. Now, this is in the US. This, in fact, is in LA, where we have one of the biggest public medical centers in the nation. And where we studied it is about 5 miles away from that, where they get free care. And even there, 80% of people that had this condition did not know that they had it.
So why is it? So there are a whole series of aspects which contribute to undetected eye disease. And the key out here, in fact, is if you don't have insurance, if you're uninsured, you're about 60% more likely to have undetected eye disease, and a whole bunch of other things, in fact. But insurance is key towards getting eye conditions detected, because you go and get eye exams which then allow you to be detected, if you will. We have certain vision care guidelines where an individual that has diabetes needs to get an eye exam, if you will, every year. And in our population, about 65% of people were non-compliant with these guidelines. So 65% of people that knew that they had a diabetes were being treated for it, but had not gotten an eye exam. Again, this is in the US where we have excellent care. Even there, it's non-existent, if you will. 2/3 of people did not have eye exams. And the key aspects of why they didn't was if they had poor education, if they didn't have insurance, and again, if they had high elevated blood sugars. Those were the people who did not get eye exams. Now, this is data which I've not shared elsewhere, in fact, but we looked at, there are 3 eye disease studies which have been done in the US, and we looked at whether or not there's a higher risk amongst the Latinos as compared to whites. And what we found was that after adjusting for everything else, I'm adjusting for elevated sugar, blood pressure, duration of disease, everything else. After adjusting for all of that, amongst the Latinos, they were about 7 times more likely to have proliferative eye disease and 5 times more likely to have severe NPDR as compared to whites. So there's something genetically that predisposes them to go and have bad complications related to the diabetes. And what we saw was that if you look at, this is the group which relates to, in fact, Latinos, and here is whites, that at every time point in terms of how long they have had diabetes, in the Latinos, there was at least a 10% greater risk, all across the entire spectrum of the duration. There is something consistently that makes this group at higher risk. Again, if we looked at blood pressure again, across the board, again, there's a higher risk amongst the Latinos than amongst whites. So there's something inherently there, genetically or otherwise, which contributes to them having greater susceptibility to get bad eye disease. So just to say, there's a huge amount of burden in this population. One needs to detect moderate NPDR early because that's when it begins to have an impact on their everyday lives. There are many modifiable risk associations which one can intervene on to prevent the worsening of eye disease in this population. The burden is higher amongst the Latinos than for any other group. And when one looks at that increased risk, it's not explained by the traditional risk associations. There's something genetically inherent. And what I would suggest is that if you have a greater amount of Native American ancestry,
the higher is the risk of having bad eye disease. So we have an opportunity here to work with each other to, in fact, identify what are the relative contributions of various risk associations in various communities, because it varies. It's extraordinarily important to, in fact, assess each community. They are very, very different. They're not the same. One can't extrapolate easily. Identify novel, in fact, associations, and then, in fact, to explore its impact, because, again, its impact also varies amongst various groups of individuals. So, again, we come back to what's important. It's important to try to prevent people from going blind, because once they do, you lose your sense of who you are. And what I would urge all of us to do, in fact, is, while yes, I've shared a little bit of light on what we have seen in this population, but there is a lot more light to see, all the light that we cannot see, that I hope with us trying to work with each other, we can identify that. Again, I want to appreciate, in fact, you're inviting me here. I'm glad to be here. I love this country, in fact. Its food, its people, well, its colors. I mean, it's just an awesome, awesome place. And so I'm very, very grateful. Thank you very much. I'd like to thank... Thank you, Dr. Varma. Thank you for your hard work with this population. Y ahora vamos a presentar al doctor Paulo Dantas. Él es el presidente de la Sociedad Panamericana de la Visión. Bienvenido. Él dará una conferencia virtual. I'd like to thank the co-chairs, Dr. Van Charles Lansing, Dr. Maria Julia Marinesen, and Dr. Jean Prakash, for the invitation to represent the Pan American Association of Ophthalmology at the second Mexico-United States Symposium on Vision Health. I also would like to extend my deepest respect and appreciation to all authorities and guests of honor present here, such as the Ambassador Ken Salazar from the U.S. Embassy in Mexico City, Dr. Hugo López-Gatell, Undersecretary from the Secretaría de la Salud de Mexico, Dr. Michael Chiang, Director, National Eye Institute, National Institute of Health, Dr. Silvia Moguel-Ancheita, President of the Mexican Society of Ophthalmology, Dr. Raúl Macedo Cue, General Secretary of the Mexican Society of Ophthalmology, and Dr. Victor Stefan Colleen, Treasurer from the Mexican Society of Ophthalmology. Allow me please to give you a brief view of the history of the Pan American Association of Ophthalmology. As the World War II had interrupted the International Congress of Ophthalmology in Europe, three prominent ophthalmologists, Dr. Conrad Behrens from New York, Dr. Harry Gretel from Chicago, and Dr. Moacir Álvaro from São Paulo, created a new international forum in ophthalmology in the Americas for the exchange of scientific information and the development of restoration of sight programs. It was 1939 and the Pan American Association of Ophthalmology was born. Since then, I was preceded by an extraordinary list of great minds and leaders and have the honor of being elected as the 30th Pan American Association of Ophthalmology President for the period of 2022 to 2025. During my term, I will have the pleasure and honor of working with this multinational executive committee and PAAO staff, as well as the support of our foundation. The Pan American Association of Ophthalmology is a non-profit organization with the mission of
providing continuing education for ophthalmologists, prevention of blindness, and promotion of scientific and cultural exchange among ophthalmologists of the Western Hemisphere and beyond. With members in more than 35 countries, the Pan American Association of Ophthalmology provides a forum for professionals from all over the world to gather and focus on ways to standardize and improve ophthalmic knowledge and skills for the improvement of patient care. Answering the question on what is the role of the Pan American Association of Ophthalmology helping to train human resources for the management of diabetic eye disease is simple and is directly linked to the three pillars of our mission: education, networking, and leadership. All the resources can be found in our webpage, paao.org, where a comprehensive portfolio of educational opportunities can be viewed, including the leadership course, special training opportunities, and online education, among others. The leadership course is coordinated by Dr. Zilia Correa from the United States and educates young ophthalmologists to be leaders and advocate in their local, national, and international communities. We have a broad portfolio of educational opportunities offered to doctors from Pan America, especially from underserved countries, from fellowship and scholarships to travel awards to participate in scientific events such as the Pan American Research Day that we have each year along with ARVO. So far, we have more than 200 leadership course graduates, most of them in important leadership positions as national societies presidents, healthcare local authorities, and others. We also have provided almost 500 scholarships for long or short period of training for young ophthalmologists. We are creating a platform called Pan American Hub of Science to compile and concentrate in one place all educational material, including grant rounds from universities from around the world, such as University of Toronto, Bascom Palmer Eye Institute, Federal University of São Paulo, among others, and specific guidelines for the management of eye disease, including here ocular diabetes eye disease. Inside the Hub of Science portal, we have our campus PAO with a huge collection of synchronous and asynchronous courses, live webinars, and group discussion on health issues related to ophthalmology. Specifically on diabetic eye disease, we have educational material from basic knowledge to more advanced tools, such as the implementation of teleophthalmology in the management of diabetic retinopathy, discussing the benefits of a collaborative care approach, especially in underserved countries. Campus PAO now is coordinated by Dr. Eduardo Viteri from Ecuador, Dr. Helena Filippi from Portugal, and Dr. Eduardo Mallorca from Argentina. The Pan American Journal of Ophthalmology, our official scientific journal, is a peer-reviewed, online-only, continuous publication, free access, abstracted and indexed in 12 international databases. This graphic shows the very impressive number of downloads of scientific papers in a period of 1 year, showing the relevance of publications in our journal, meaning that all the authors' message gets the interest of the public. We also have
a very active and participative young ophthalmology community connecting YOs from around the world. In summary, I truly believe that PAO has an extremely relevant role in the context of offering all the educational tools available for the training and development of human resources for the management of various eye diseases, including diabetic eye disease. And I am personally proud to say that we play this role with hard work, extreme dedication, and pride. PAO was created for this purpose and will continue to do so throughout its existence. I'd like to take this opportunity to invite you all to our upcoming 35th Pan American Congress of Ophthalmology from March 17 to 20, 2023 at the La Rural Convention Center in Buenos Aires. There will be several sessions dealing with diabetic retinopathy. Thank you all for your attention. Muchísimas gracias. A nombre del doctor Francisco Martínez Castro, ofrecemos una disculpa, tuvo un problema de salud y no puede estar con nosotros. Y bueno, no nos queda más que agradecer a cada uno de los ponentes por su valiosa participación, por compartir con nosotros este gran esfuerzo y trabajo de investigación para conocer el impacto global que la diabetes tiene a nivel mundial y particularmente en poblaciones como la hispano-latinoamericana, en donde México juega un papel determinante. Muchísimas gracias y ahora vamos a un break. Gracias.
Good morning again. I think we're going to get started. So please, please come over to take your seat. And you're also most welcome to bring your drinks, actually. That will be helpful. I think these breaks are really good because this is when, and it's very important too, because this is where we get to know each other. And we get to learn from each other, so that's really important. Okay, so I think I'm going to get started here. Once again, I'm John Prakash from National Eye Institute at the NIH in Bethesda, Maryland in the US. And this is, we're starting session 2, the impact of diabetes-related eye disease. We saw the prevalence, the worldwide data, the strategic data, the collaboration work that was presented by Dr. Serge Reznikov and Dr. Rohit Verma, and learned about all other association and efforts from Professor Paulo Dantas and everyone else. So I think let's dive in more into the meat of it. Let's learn more about how these diabetes-related eye diseases and how do they impact our life. And I'm really honored and privileged to have two most distinguished colleagues and friends and scientists here in this part of the world. Two of them, Dr. Jesus Jimenez Roman, is the immediate past president of the Society of the Mexican Ophthalmology, it's the Sociedad Mexicana de Oftalmología. And also another distinguished colleague is Dr. Eduardo Cesar Lascano Ponce. So let me invite my distinguished colleagues here to get the session started, please. Muy buenos días, gracias por continuar aquí con nosotros. La siguiente presentación le corresponde al doctor Michael Chiang, director del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, y hablará sobre inteligencia artificial en oftalmología. Por favor. Well, I'm really privileged to be able to speak here at this conference. And, John Prakash and Van Lensing asked me to speak about some combination of work that I've done. And most of my own research work has been in pediatric retina in retinopathy of prematurity, along with, how that informs some of the things that we're interested in at the National Eye Institute. And so that's what I'm going to talk about. Artificial intelligence and data science, work that I've been involved with, and how that leads to what we're doing at the NEI. I've been in this position for a little over 2 years now, and one of the things that I've really tried doing is using social media to communicate what we're doing with the rest of the world. And if you're on Twitter, consider following us at NEI Director. Okay, I've been trying to put out information like grant opportunities, news that's from vision research that would just be of interest to people. Okay, so with that, let me go ahead and get started. Now, when I started this, one of the first things that we did at the NEI is look at our mission statement. And we revised it for the first time since 1968 when we were founded. It took us 6 months to do this, and what we came up with is that our mission is to eliminate vision loss and improve quality of life through vision research. Okay, now how do we do that? We provide leadership in 4 areas. Number 1, we drive innovative research. Number 2, we foster collaboration. It's why we're so excited about today. Number 3, we recruit, inspire, and train talented and diverse people to strengthen the vision workforce. That's another reason we're interested about collaborations with Mexico. And lastly, we educate people about what we do and why it's important. Because I'm really trying to make NEI a mission-driven organization, eliminating vision loss, improving quality of life through research. Now, when it comes to artificial intelligence,
one of the key challenges is clinical diagnosis. The National Academy of Medicine put out a report in 2015 that got a lot of publicity involving diagnostic errors. Okay, so regardless of whether you're doing outpatient care, patient mortality, adverse events in hospital, or medical malpractice, this is really significant. And one thing we wondered is this especially significant for ophthalmology? Because in ophthalmology, our diagnosis is often subjective and descriptive and qualitative, and we'll come back and talk more about that. Okay, so clinical diagnosis is a challenge. Now, I want to use retinopathy of prematurity as the example, but I'm going to try to come up with points that are generalizable to diabetic retinopathy and just really ophthalmic diagnosis in general. Okay, so to just give some basic facts about ROP, diagnosis of ROP was initially purely descriptive. Okay, you looked at the retina and you basically used words and drawings to just describe what you saw, a classic ophthalmoscopic diagnosis. And that changed in the 1980s with the International Classification of ROP. Okay, and what that did, by expert consensus, it created an international standard for clinical exams where everybody in the world uses the exact same terminology to describe what they see. Okay, in an ROP, those happen to be zone, stage, clock hour, extent, and plus disease. And when everybody in the world speaks the same language, we have the infrastructure for doing multi-center trials, as well as just improving and standardizing clinical care worldwide. Okay, now there was someone from Mexico, a longtime collaborator, Mariana Martinez Castellanos, who was one of the people on the International Classification 2021, which is the first, which is the third revision. Okay, so this happens every 15 to 20 years that we revise this. And I would point out that even in 2023, many fields in ophthalmology and medicine do not have this standardized terminology. And so we've got this standard way to describe ROP exams, which we have for diabetic retinopathy and other diseases. So we do clinical trials, and from the clinical trials, we know that of all these different parameters, plus disease is by far the most significant parameter for knowing when a baby's at risk for going blind and when you need to treat that baby. And so if you have plus disease, the baby's at risk for going blind, needs to be treated. If you don't have plus disease, the baby can be safely observed. And so we really have to get plus disease diagnosis correct. Okay, what's plus disease? It means tortuosity and dilation of the posterior retinal vessels. Okay, so we've got to get that correct for ROP. Okay. The problem is that we're not very good at getting plus disease diagnosis correct. Okay, we did a study in 2007, embarrassingly basic study, where we showed experts around the world different retinal images, and we asked them, is it plus disease, is it pre-plus, or is it normal? Okay, so here's an example. 50% called this plus, 50% called it not plus. We had images split 50-50 and 60-40, and this is a big problem intuitively, okay, when the world experts can't agree, and they split 50-50 on what's the most important thing for diagnosis. And this is true for every diagnosis in ophthalmology. That it's often subjective and qualitative. And in fact, when you get different experts, these are 8 different experts looking at 100 different images, there's a lot of interesting stuff that happens. Hey, Pete Campbell and Jayashri Kalpathy-Kramer did wrote a really interesting series of papers on this, where what happens here is that if this expert, these are 8 world experts, if the expert diagnosed the image as plus disease, the box is in red. Okay, if that expert diagnosed pre-plus disease, okay, intermediate stage, borderline, it's in yellow. And if that expert diagnosed normal, the box is in green. Okay, so the first thing to note here is that experts number 7 and 8 here at the bottom diagnose plus disease 6 times more often than expert number 1. Okay, and so if you go to a different set of images, these are 34 images down at the bottom, it's that same 6-to-1 ratio. Okay, so you've got overcallers and you've got undercallers. And we know this from every field of ophthalmology and medicine, that there's some doctors that are more aggressive, okay, always recommend surgery. And there's some who are more conservative, okay, always recommend observation. And this is what it looks like on a grid. Okay, and the other thing is that if you go down each of these columns, okay, for example, give it 1 point for a normal diagnosis, 2 points for a pre-plus diagnosis, and 3 points for a plus diagnosis, and you calculate an average score for each image, and you convert it to a color, okay, that's this row here, the average score converted to a color. And on the right side here,
the images are very green because everyone diagnosed them as normal. And on the left side, they're very red because everyone diagnosed them as plus. But here there's every color in between. And then the point that I want to make from this is that the real world is a continuous spectrum of abnormality. And this is true for plus disease, ROP, it's true for diabetic retinopathy. And evidence-based practice makes it sound like patients come in buckets, right? Normal, mild, moderate, severe, but people don't come in buckets. We come on a spectrum. And it's the job of the ophthalmologist to put people into buckets. But the problem is that, okay, we don't do that consistently. Some people draw lines here and some people draw lines here. And intuitively, that's how artificial intelligence needs to help. Okay, so now I want to lead that into something of what we call classifications versus comparisons. If you ask the question one way, ask the doctor to make a classification, plus, pre, plus, or normal. Okay, we're not very good at that. Okay, 8 different experts here, and these are weighted kappas that represent agreement between the experts. And darker is higher agreement. And so we're really not very good. That's why we've got so much difference in the reds, yellows, and greens on the previous slide. But if you ask the question a different way, if you show the expert 2 different images, and you ask them which is more severe, number 1 or number 2, the experts are very, very consistent at comparison rankings. Okay, which one is more severe? These are correlation coefficients among those same 8 experts. Okay, so ophthalmologists are very good at relative severity, number 1 versus number 2. And Adam Hanif, who was a resident in Oregon, wrote some beautiful papers on this. In fact, if you get these, if you get different experts to compare 1 versus 2, 1 versus 3, 2 versus 3, et cetera, if they do that thousands of times, you can rank order 100 different images in order from least severe to most severe. And experts are very, very consistent at doing that, because the take-home message here is that comparison rankings are better than classification rankings. And I'm going to come back and talk more about that. Okay, we're better at relative severity than absolute severity. Okay, so I want to talk now about disagreement in process. Okay, we've talked about difference in the absolute diagnosis. Now, that's going to take us into what I'll call the science and the art of medicine. Okay, so about almost 10 years ago, I was on a panel at one of the ophthalmology meetings, and we were discussing plus disease and ROP. And there was one of the panelists, Tom Lee, who's a pediatric retina specialist from Los Angeles. And Tom Lee made the analogy that in the US, there was a Supreme Court justice named Potter Stewart in the 1960s. And they were arguing a case actually on pornography in the US Supreme Court. And Potter Stewart made the comment that I can't define pornography, but I know it when I see it because it just looks bad. Okay. And Tom Lee's comment was that plus disease is like pornography, that you recognize it when you see it because it just looks bad. Okay, hard to define, but it just looks bad. And that comment, I thought about that for months, and it bothered me because I thought, well, number one, if we're trying to be scientific about things, how can we just be saying that it just looks bad? But on the other hand, every clinician knows that sometimes things just look bad. In the retina field, you know that sometimes the retina just looks angry. If you examine the cornea, sometimes that corneal ulcer just looks aggressive. And in ways that experts can't always articulate. I've had intensive care unit specialists say, well, that patient just looks sick in a way that I can't really articulate. And so I'm sure this is a real thing as a clinician. And so we got interested in this question of could variability in the diagnostic process, in other words, if different experts have different concepts for what it means to just look bad, could that explain some of the variability that we're seeing in the previous slides in diagnosis? Okay, so we thought, well, let's come up with a different type of study where we'll capture and encode the detailed qualitative thoughts of the 7 most seasoned ROP experts in the world. Okay, so we found the 7 people who, in our opinion, had the most experience. Okay, they came up with the original definition of plus disease. They came up with that original classification system for ROP in the 1980s. And so we spent months selecting images and scripting questions for them, and we videotaped them while they looked at these images
and outline, okay, what parts of the retina worried them or reassured them. And then we had a cognitive psychologist go back and review hours of videotape transcript and try to model their thought process and their decision-making process. And Nina Hewing, who was a visiting fellow from Germany, wrote a beautiful paper on this. Here's an example. There's one image, one expert diagnosed this as plus, another expert diagnosed it as pre-plus, and another expert diagnosed it as normal. Okay, and they're all looking at different parts of the retina. Okay, so I think this is a real thing, disagreement in process as well as disagreement in the overall diagnosis. And, we went back in the literature, tried to find, well, intuitively, we all know this happens all the time in medicine. And it turned out that in 1976, Paul Littker, who was chair at the University of Michigan for decades, wrote an AOS thesis called Variability of Expert Observers in Evaluating the Optic Disc in Glaucoma. And, Paul here writes, a significant amount of variability exists between observers in designating cup-to-disc ratios. Further, different methods are used for evaluating the size of the cup. And so I thought this was fascinating, that, we thought this was an interesting finding in 2013 when we published this. And Paul Littker was looking at the exact same thing in glaucoma almost 40 years before. Okay, so disagreement in process as well as disagreement in overall diagnosis. And that's really how artificial intelligence can help us. Okay, now, all of you know that AI has enormous promise for ophthalmology. Okay, I captured this tweet from Eric Topol a little over 2 years ago. Of all the medical specialties, most people think radiology is leading the AI movement, but it's actually ophthalmology, because we have so much data, usually in the form of images, also with clinical outcomes. Okay, there really aren't that many fields that have that whole constellation of findings. And I think many of you know that the first FDA-approved autonomous artificial intelligence system in any field of medicine was developed for diabetic retinopathy, okay, by Michael Abramoff at the University of Iowa. And the folks at Google Health have done beautiful work involving knowledge discovery. And for example, have been able to train deep learning systems based purely on a retinal photograph to identify whether that photo came from a male patient or female patient, okay, with almost complete accuracy. Okay, so that really raises the possibility of knowledge discovery. Okay, can we learn things, from these images? And, in my little piece of the world, okay, we developed systems for plus disease diagnosis and ROP that received FDA breakthrough status, okay, trying to figure out how do we get these into the real world. And who did that work? Primarily, James Brown and Pete Campbell, and with a lot of collaboration from, J.C. Kalpathy-Kramer, and also with Paul Chan at the University of Illinois. Okay, so enormous promise of artificial intelligence for ophthalmology, okay, for all these reasons. Now, if we make the argument that clinical diagnosis is subjective and qualitative, okay, one of the questions, of course, is can we make it more objective and quantitative? And, we're seeing this in ophthalmology, for decades with, for example, OCT, moving more toward quantitative description of findings. And for ROP, one thing we came up with, and I just want to use this as an example of a more general concept, is developing a quantitative 1 to 9 scale, okay, where 1 is most normal and 9 is most severe. And again, why do we want to do this? Well, clinically, that represents that continuous spectrum of abnormality. Okay, the normal diagnostic system that we use now is a 3-level scale. For example, plus, pre, plus, normal. That's just not enough granularity to figure out, okay, is my patient getting better, worse, or about the same compared to their previous exam? So we thought 9 levels may give you more granularity. And plus, if you go from a 3 to a 6 in 1 week, that's different from going to a 5 to a 6, maybe. Okay, so from a clinical perspective, from a practical perspective, I give a lot of talks, and, I hear a lot of ophthalmologists say, well, am I at medical legal liability if a computer says you need to treat the baby, but I don't want to treat? And, I don't necessarily believe that, but I've heard it so many times. And from a practical perspective, the rationale here of a quantitative scale is that the computer is giving doctors the opportunity to decide based on that number. Okay, so it's like a blood pressure cuff giving a number, and the doctor diagnoses hypertension. Okay, blood pressure cuffs don't diagnose hypertension.
And from an experimental perspective, okay, we thought, well, if doctors can't get 3 levels accurate, plus, pre, plus, or normal, okay, there's no way we're going to get 9 levels accurate. But on the other hand, if we had 9 standard images for each level, and you had the doctor compare, what's your image? Is it, how does it compare to 3, 4, 5? And, they can come up, because comparisons are much more accurate than classifications. Maybe that would be a way to get better agreement and place you on the scale more accurately. Okay, so a lot of rationale, but the point that I want to make from this is, because of these artificial intelligence and data science methods, we are moving from qualitative to quantitative, and that's happening in every field of ophthalmology. Okay. So what have we learned about this disease? Well, I'd argue there's science, there's art, and there's technology. For the science, we've got things like classification, clinical trials, and they've been amazing, but they're not perfect. Okay, for example, clinical plus disease diagnosis is subjective and qualitative. Okay, that takes us into the art of medicine. Okay, evidence-based practice cannot capture all that qualitative nuance of disease. What does it mean to just look bad? And that takes us into technology. In this case, artificial intelligence, going from qualitative to quantitative. And I would argue, for all the things that we're discussing here in this conference today, that good medical care, you need all 3. You need science, you need technology, and you need art. Okay. So now, leading into where we're heading at the National Eye Institute, we published a strategic plan about a year ago. Okay, it outlines what are our priorities for the next 5 years. And in a nutshell, this QR code takes you to that strategic plan. And there are 7 what we call cross-cutting areas of emphasis. Okay, genetics, neuroscience, immunology, regenerative medicine, data science, quality of life, and public health and disparities. These are all really important to us. I'm going to focus on the data science part of that today, because it relates to artificial intelligence and what we're talking about here. Okay, but I'm not trying to imply that I think data science is more important than the others. It just happens to be related to this topic here. Okay, so why do we care about data science? Because there is unprecedented access to large-scale data. Okay, this is 21st century science. In a lot of ways, is about big data. And so regardless of whether you're interested in biological data, imaging data, clinical data, or population-based data, it's the same set of data science methodologies to analyze and process that data. And in fact, I would argue that ophthalmology is one of those few fields where you can get easy access to data along that whole spectrum, from biological all the way up to population-based data. And that is a huge advantage for this field compared to others. Now, if artificial intelligence is so good, why isn't it solving all of our problems now? Okay, yeah, I'd argue that there are a number of unanswered research questions. Okay, one of them is that AI is really good for narrow tasks. Okay, does a patient have diabetic macular edema? Okay, do they have plus disease and ROP? But clinical diagnosis has many parallel tasks. Okay, patients have multiple diseases, multiple findings. You've got to integrate clinical data together with imaging data, and we're not nearly there yet. Okay. Number 2 is what I'll call generalizability and bias. There's enormous heterogeneity in the real world. Okay, different imaging devices, different races, different populations. And one thing that we've discovered from working with Mariana Martinez Castellanos and others is that looking at populations in Mexico is different from looking at populations in the U.S. And in fact, is even different from looking at ROP diagnosis in the U.S. of babies born in the U.S. who are of descent from Mexico. And so a lot of heterogeneity. And real world data is often much poorer quality than clinical trial data. And one finding that we found from the Korean radiology literature is that only 6% of deep learning studies had any external validation. Okay, so huge challenges here. And last thing that I'd point out here is often unclear ground truth. And we've really talked about this at length with the ROP story. But beyond that, there's often very unclear definitions of ascertaining, what are clinically significant endpoints? Okay, what does moderate glaucoma mean, for example? Rapidly progressive glaucoma. And so a lot of challenges here. Okay, so what do we need? I think one of the things that we really need is data sharing and harmonization. Okay, again, modern research relies on big data.
And we've often got this paradigm where there's multiple small studies occurring in different parts of the world that are basically trying to answer the exact same question. But these studies individually are underpowered to truly answer that question and move the field forward. And one of the challenges is that often these investigators are not incentivized to share data. Okay, in fact, they're often disincentivized to share data. But in fact, even if they did want to share data, in general, they can't. Because when those data are represented and collected inconsistently, you can't just combine them. Okay, so those are huge barriers. Okay, we need mechanisms for better data sharing, incentives to do that, and for standard data representation. Now, in terms of data sharing, there's an NIH data sharing that's going into effect this year. And the White House in the US has policy guidance. And those are what I call sticks. Okay, requirements. Okay, for example, NIH doesn't fund research unless you have a data sharing plan as of this year. But I believe really strongly that we also need incentives for data sharing, or what we call carrots. And about a year ago, we worked with TVST, Arvo's open access journal, together with Marco Zarban, who's editor-in-chief of TVST, to create a new publication type called a dataset or software library. And Pierce Keen and Aaron Lee were a big help with that. They're on the editorial board of TVST. And so the rationale here is that if you write a paper about your data set, you can get academic credit for it and people can cite it. And it's things like that that I think are going to hopefully gradually shift that culture to incentivize data sharing and team science. We also need a common data model for ophthalmology. We're collaborating with a group from the American Academy of Ophthalmology, and with a group called Odyssey, to develop a common data model for ophthalmology. Okay, who's leading that? Sally Baxter from UC San Diego, Carrie Getz from the National Eye Institute, and Michelle Rybar, who's from Oregon and doing a sabbatical at NEI. Okay, so a lot of exciting work in this area. Now, I think another thing that we need is image standards. Okay, now a lot of ophthalmic data comes from machines like this that generate pictures and numbers. Okay, this is a gold mine for artificial intelligence work, okay, imaging data, as we've talked about. But one of the challenges is that we often can't get data out of these machines because they're locked in proprietary standards. Okay, this is a huge problem for clinical care, and it's a huge problem for research involving images. And we've really gotten interested in this at the National Eye Institute. 6 months ago, we hosted a workshop together with the US FDA, together with the Office of National Coordinator for Healthcare Information Technology. Okay, the ONC was led by Mickey Tripathi, and the FDA group was led by Malvina Edelman. And yet, why does the FDA, why do we matter in this? Because we fund research. Okay, what about the FDA? Well, they regulate devices. And what about the ONC? Well, they regulate electronic data exchange. And so the thing that we became interested in is what can we do as US federal agencies to promote widespread adoption of standards for interoperability in ophthalmic imaging? Okay, and I really want to solve this problem. The American Academy of Ophthalmology and Arvo have an editorial in Press Now that's supporting this. And we're working on some follow-up on this to come up with tangible steps to do this. And we really need to solve this problem. And I'm excited that the vendors so far have been really supportive of this. Okay, so we really need to solve this problem. Another thing we need is larger AI-ready data sets that avoid bias. And I want to make sure you're aware of 2 trans NIH projects. Okay, these are projects that aren't vision specific, but they go across all areas of science. Okay, one of them is called Bridge to AI. And the purpose of this project is to build large data sets that come from multiple sources. $130 million for data generation. Okay, this is a huge difference in NIH thinking. Typically, we think of NIH as being hypothesis-driven research, but basically we're funding $130 million for hypothesis-generating research here. And one thing that I was really excited about is one of the 4 data generation sites that we funded through this project went to a group at the University of Washington that's led by ophthalmologists, Aaron Lee and Cecilia Lee, looking at type 2 diabetes. Okay, so really, really exciting for this community. Okay, another project that I want you to be aware of is Aim Ahead.
Okay, this is a project that's supported by the NIH Office of Data Science Strategy that's led by Susan Gregorek, using artificial intelligence to address challenges of health disparities and minority health. You know, how do we do that? We develop diverse data sets, we train a diverse workforce, and we develop AI approaches to detect bias. And I really think that vision research can have a role in this because image data are objective. And when we talk about bias, that's often subjective. And hopefully ophthalmic research can have a role in looking at bias and trying to come up with ways to detect and minimize bias. Okay, this is a $100 million project over several years for doing this. Okay, so it's something that we really care about. Another thing that we need is medical education in artificial intelligence. Okay, if I were asked the question, what's the one tool that's used by every single clinician and scientist in the world? It's computing. Okay, it's not a stethoscope. It's not an ophthalmoscope even. But despite that, the average trainee, receives zero systematic training about how to use technology. We learn it by trial and error. Okay, compare that to how do you take a history? How do you do a physical exam? How do you listen to the heart? Students and residents will spend months to years of targeted time learning to do that. For the one thing that people, that every single person uses, okay, we spend zero time in the U.S. And furthermore, usually the older person teaches the younger person. But for information technology and AI, it's usually the older person who knows less than the younger person. So, big challenges here. And, I think that we need methodological innovation in the field. Maybe I'll just leave it at that, we gotta get doctors working with scientists who make methodological innovations that are targeted towards solving clinical problems. Okay, huge benefit of our field. And, there's gotta be more work that's targeted on improving delivery and access to care. Okay, maybe telehealth is going to be one of the solutions, and definitely we need to better understand the social determinants relevant to eye care. Okay, why are there people in the US and around the world who are losing vision because of treatable disease in 2023? Okay, so we've got to solve these problems as a community. We need better workforce diversity. One of our mantras in the mission statement: recruit, inspire, and train talented people to strengthen our vision workforce. And that's really going to benefit getting different kinds of thinkers, better perspectives on the role of social determinants of vision health. And at NEI, we feel like we've got to work with the entire community to solve these problems. Okay, and so much of this data comes from electronic health records that goes for artificial intelligence, and we need to come up with better ways for documenting in the EHR. Our notes now are really long, heavily redundant because of copy pasting, and it's getting worse over time. Okay, so this is my last slide. We've talked about science, technology, and computing really transforming vision research and clinical care, going from qualitative to quantitative. And we've got to really understand, okay, what is your added value of clinicians in an increasingly quantitative world? And I think that we've got to come up with ways to get clinicians to better understand science, better understand technology, and understand, okay, what are those uniquely human skills that we're adding on top of that? There's enormous excitement to me about innovation in vision research and about improving interdisciplinary collaboration and diversity for research and also population health. So really excited about this conference, being able to speak here, and thank you very much. Días. Los problemas de salud visual deben de ser considerados un problema de salud pública y eso es poco reconocido en el contexto nacional. De hecho, se estima que más de 4.800 personas en los próximos 25 años a nivel global necesitarán acceso para la prevención y tratamiento de problemas con la visión. Dicho esto, me complace presentar la siguiente ponencia, que estará a cargo de la doctora Claudia Palacio Pastrana, expresidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y que se titula Superficie ocular en la enfermedad diabética del ojo. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación, felicitar al comité organizador por este exitoso simposio que no solo tiene un gran peso académico y científico, sino que genera un compromiso hacia la salud visual de los pacientes con diabetes. Y bueno, lo primero que quisiera mencionarles es que independientemente de la cifra exacta global de prevalencia de diabetes en el mundo, que ya vimos en ponencias anteriores que es difícil de determinar, pues hay una realidad y algo que sí podemos afirmar, y es que cada vez hay más diabéticos, cada vez aumenta la prevalencia. Y esto está asociado a dos cosas. En primer lugar, la creciente población de adultos mayores. Cada vez tenemos mejor esperanza de vida y hay más población de adultos mayores. Y la segunda de ellas es el estilo de vida cada vez más sedentario y los cambios en la alimentación que no favorecen el que bajen estos números. En el caso de México, pues es muy triste saber que ocupa uno de los primeros lugares la diabetes como causa de muerte y que también ocupamos un lugar importante en obesidad en cuanto a prevalencia de obesidad en el mundo, y que esto pues va aunado a los grandes problemas de salud que representa la diabetes. Bueno, la América Latina pues no está lejos de eso, ni América del Norte, también ocupan importantes cifras en prevalencia de diabetes. Y cuando pensamos qué repercusiones tiene la diabetes en la salud visual, pues generalmente los médicos lo que nos viene a la mente siempre pues es la retinopatía diabética, y podemos imaginarnos esos ojos llenos de sangre, contracciones. Pensamos también en el glaucoma, pensamos en las cataratas como una de las principales causas de ceguera, en el edema macular, y también nos podemos imaginar esos pacientes que después de descompensaciones vienen con parálisis de los músculos oculomotores y con estrabismos secundarios. Sin embargo, algo que poco se piensa en estos pacientes es los cambios estructurales en la superficie ocular resultados de la diabetes, y que se expresan en signos y síntomas específicos de enfermedad de la superficie ocular, específicamente la presencia de ojo seco, de enfermedad de ojo seco en estos pacientes. ¿Y qué es lo que sabemos en la actualidad de ojo seco? Pues se ha estudiado mucho, porque la realidad es que los tratamientos, los conceptos eran tan variados en el mundo que hubo que hacer un consenso internacional, un taller específico en el que se invitó a expertos en superficie ocular para tratar de normar conceptos y tratamientos y que todos tuviéramos en mente la misma percepción de lo que es el ojo seco. Y el día de hoy sabemos que todos creemos y estamos de acuerdo en que el ojo seco es una enfermedad que ataca la película lagrimal, que puede atacar la capa mucinosa y tener repercusiones en la adherencia de la lágrima, que puede atacar la capa acuosa que provee la nutrición de la superficie ocular, pero además es un medio de defensa, tiene enzimas que permiten defender a ese ojo de las agresiones del medio externo, y puede atacar a la capa lipídica, que también es la responsable de que haya una estabilidad en la película lagrimal y de que no se evapore. Puede tener repercusiones en cada capa o en todas las capas, y también alteraciones en la córnea. También otra afirmación que podemos hacer el día de hoy es que el ojo seco, la enfermedad de la superficie ocular, tiene un espectro inflamatorio, y esto se ha podido corroborar mediante múltiples estudios que analizan la superficie ocular y la lágrima de esos sujetos con ojo seco, y donde se han encontrado múltiples moléculas inflamatorias, entre ellas interleucinas, inmunoglobulinas, prostaglandinas, que tienen que ver con que se echaron a andar mecanismos inflamatorios.
Otra cosa que también sabemos es que aquellos pacientes con enfermedad de la superficie ocular tienen una lágrima hiperosmolar y que la hiperosmolaridad de la superficie ocular también va a hacer que se preserve el estado inflamatorio en esta superficie. Y pues algo que parece una frase trillada es que sabemos que el paciente con enfermedad de la superficie ocular tiene repercusiones en su calidad de vida. Y como les decía, parece una frase trillada, el paciente con ojo seco tiene una repercusión en la calidad de vida, pero si lo pensamos un poco y ubicamos en nuestra propia persona el iniciarnos nuestras actividades diarias con un ojo rojo, que nos esté cuestionando la gente porque traes los ojos y ni siquiera nos fuimos a una fiesta, que esté lagrimeando, que la visión esté borrosa y tengamos una dificultad en ver un monitor, en leer, que nuestros ojos parezcan cansados todos los días, pues entonces podremos entender lo que es el impacto en la calidad de vida y cómo puede repercutir socialmente en todas nuestras actividades. Específicamente en el diabético, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar que la película lagrimal es un equilibrio entre todas las capas y que existe una señalización neuroendocrina que permite que exista esa estabilidad. ¿Qué pasa en el paciente diabético? El paciente diabético característicamente tiene una microangiopatía y sus tejidos van a sufrir daño por esa pérdida de oxigenación y eso le sucede a la glándula lagrimal. Se ha podido comprobar que la glándula lagrimal tiene un bajo aporte sanguíneo y como consecuencia de esto la producción de la capa acuosa está disminuida. Inclusive esa glándula lagrimal en los diabéticos se llega a atrofiar de forma definitiva. También existe una disminución de la densidad acinar de las glándulas de meibomio, es decir, existen alteraciones en las glándulas de meibomio que son las que principalmente producen la capa lipídica y esto va a hacer que se evapore más rápido la lágrima y se ha podido corroborar disminución de la densidad de las células caliciformes, por lo que la mucina también está ausente o disminuida y esa lágrima no tiene adhesión a la superficie ocular. Todo esto va a traducir que nuestros pacientes tengan un estado inflamatorio de la superficie. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Los pacientes que tienen además una disminución como resultado de la neuropatía de la inervación de la córnea, tienen una pobre sensibilidad corneal y ustedes pueden ver en esta fotografía de arriba cómo con microscopía confocal se ven los nervios que tiene una persona normal en su córnea y cómo hay una baja en la densidad de los nervios subbasales de la córnea. ¿Qué pasa con esto? Pues que al paciente se le deseca el ojo y no parpadea, tiene poca sensibilidad e inclusive a los diabéticos nos pueden llegar con lesiones severas en la córnea y no quejarse de que tienen esas lesiones. Hay alteraciones del patrón de parpadeo, hay una disminución en el lagrimeo reflejo que normalmente todos tenemos al tener la sensibilidad de que se está desecando la superficie, parpadeamos más y se produce más lágrima. Esto no sucede en los diabéticos, anomalías microvasculares en la conjuntiva, finalmente una metaplasia de la conjuntiva que va a dar alteraciones importantes. Al evaluar la superficie de los pacientes con diabetes con sistemas computarizados, nos ha permitido darnos cuenta en forma objetiva de estos cambios tan importantes y que repercuten en su salud ocular. Entre ellos, la meibografía. La meibografía se logra mediante una luz infrarroja, se vierte en los párpados de los pacientes y podemos ver cómo se encuentran las glándulas de meibomio.
En la letra U ustedes pueden ver la densidad normal de las glándulas de meibomio en una persona y cómo en el paciente diabético hay cambios en el número de glándulas de meibomio, pero también hay cambios en la estructura de esas glándulas. Se ve cómo tienen tortuosidades, cómo el orificio de salida inclusive del meibo se puede obliterar, causando grandes estragos y son sintomatología en la paciente. La estabilidad, la secreción y la calidad de la capa lipídica de la película lagrimal se reducen en los pacientes con diabetes mellitus y eso ha sido grandemente comprobado en muchos de los estudios que se han realizado con respecto a estos pacientes. Aquí les quiero poner este paciente, un paciente de 48 años con diabetes mellitus, y vean los grandes cambios que se pueden corroborar al utilizar estos sistemas. Bueno, también sabemos que si no hay una correcta capa lipídica va a haber una evaporación de la lágrima muy importante y va a haber una desecación de la superficie. La desecación va a repercutir clínicamente en que veamos acortamiento del tiempo de ruptura de la película lagrimal y afecciones en el epitelio corneal, que con tinciones podemos hacerlas manifiesta. Los tiempos de ruptura de la película lagrimal en los diabéticos son cortos y solo basta explorarlos en la lámpara de hendidura. En el mismo paciente vean tiempos hasta de 3 segundos de ruptura de la película lagrimal y al hacer la tinción vemos una tinción tan importante que nos muestra cómo está dañado el epitelio y por qué los pacientes pueden quejarse de mala visión, de dolor y estragos. El ojo rojo, que es una constante en los pacientes que tienen daño de la superficie ocular, y finalmente todos estos cambios se muestran en la reducción de la densidad nerviosa. Puede haber queratitis punteada superficial, pero que puede evolucionar a erosiones corneales recurrentes, a defectos epiteliales y finalmente puede haber una queratopatía neurotrófica diabética que difícilmente podemos llevar a tener un epitelio sano con el tiempo. También aquí pueden ver en el video del centro cómo suben los detritos celulares. Eso en estos sistemas de video nos muestran que hay una desecación. Normalmente no es visible esos detritos celulares, pero como hay una ausencia total de la capa lipídica, pues se muestra de esta manera. Y nada más recalcarles finalmente que hay test de sintomatología de los pacientes que los podemos hacer de forma rutinaria cuando tenemos un paciente diabético y que nos van a permitir evaluar si el paciente tiene ojo seco y en qué grado lo tiene para dar un tratamiento. Y mencionarles que hay líneas de investigación importantes entre la superficie ocular y el paciente diabético, por ejemplo, la expresión del factor nuclear kappa beta, que es un número de proteínas que generalmente se expresan en el crecimiento celular y en la supervivencia de las células, pero cuando se sobreexpresan se sabe que causan inflamación en el diabético, está muy elevado. El tiempo de ruptura de película lagrimal se ha relacionado directamente con la neuropatía periférica, al igual que con mal control metabólico. Y se sabe que la panfotocoagulación puede causar ojo seco por daño en los nervios ciliares. El estado de hiperglicemia va a modificar la superficie ocular y es algo que se debe de tener en cuenta. Por lo tanto, estos marcadores nos van a hablar mucho, si analizamos la superficie ocular de nuestros pacientes, de cómo está controlado el paciente y cómo puede evolucionar. El tratamiento, nada más recalcarles, pues ojalá podamos prevenir la enfermedad, hay una educación para la prevención de nuevos casos de diabéticos, pero ya que los tenemos, pues el control metabólico, el tener acciones en cuanto a los estilos de vida va a mejorar la superficie ocular. Y como conclusión, hay una importante prevalencia de ojo seco en la población de diabetes. Algunos artículos manejan que el 100% de los pacientes en alguna etapa de su enfermedad la van a presentar. La primera línea de abordaje debe ser la prevención.
el control de la enfermedad va a repercutir en la salud de la superficie ocular y la mejoría de la superficie pues va a beneficiar el estado visual, pero también la calidad de vida de los pacientes. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Claudia Palacio. Realmente muy interesante ver cómo hay una repercusión en diferentes estructuras de nuestro ojo de la diabetes. Y siguiendo con este tema, también enfatizar que el manejo, por ejemplo, de la catarata es muy particular y tiene sus peculiaridades, de tal forma que acerca de esto nos hablará la doctora Pamela González Dajer, profesor adjunto de oftalmología del Instituto Mexicano de Oftalmología. Adelante, Pamela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este esfuerzo conjunto. Y bueno, el día de hoy voy a platicarles un poquito sobre el diagnóstico y manejo en específico de la catarata en pacientes con diabetes, que es el tema que pues estamos abordando específicamente el día de hoy. Entonces, bueno, como ya se ha comentado de forma previa en este simposio, la catarata es una de las causas de discapacidad visual y ceguera prevenible, tengamos o no el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, si tenemos el diagnóstico de diabetes, pues esto se acelera, es decir, la prevalencia de catarata se va mucho más arriba. Entonces, vamos a recordar un poquito de la patogénesis aquí. ¿Qué es lo que pasa en el paciente con diabetes? Pues ya sabemos que hay una producción aumentada de sorbitol y por lo tanto su conversión a fructosa. Entonces, esto nos va a dar un efecto hiperosmótico y vamos a tener opacidades en el cristalino, pero de manera mucho más temprana. Es decir, sabemos que estas opacidades en el cristalino se van a presentar de forma general después de los 50 años en toda la población, pero en el paciente con diabetes este proceso se acelera. Entonces, tenemos que los índices de diagnóstico de catarata en pacientes con diabetes son mucho más altos que en pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, vamos a estar viendo pacientes con catarata a una edad pues mucho más temprana. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos ya a nuestro paciente con diabetes y con diagnóstico de catarata y de una catarata que le impide tener una visión adecuada, entonces estamos viendo una tendencia a tener cirugías tempranas en estos pacientes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los resultados visuales son peores si diferimos esta cirugía, porque va a haber muchos factores alrededor que hay que tener en cuenta. ¿Por qué una intervención temprana o por qué muchas de las tendencias o de las prácticas oftalmológicas se están yendo hacia intervención temprana en estos pacientes? Pues sobre todo por el estado macular. Hay que recordar que en el paciente con diabetes, aunque definitivamente nos interesa todo, nos interesa la superficie ocular, como nos mencionó la doctora Claudia, nos interesa la catarata, sin embargo, el papel principal lo vamos a tener en la retina. ¿Por qué? Porque estas dos superficies previas, tanto la córnea como el cristalino, van a servir al final del día como intermediarios para llevar esa imagen a la retina. Entonces, nos corresponde asegurar que estén en buenas condiciones para poder tener una buena visión. Sabemos que en el paciente con diabetes, en la retina, vamos a tener índices aumentados de interleucina 6 y de VEGF, factores que incrementan la permeabilidad vascular, y que además la cirugía de catarata per se nos va a aumentar de manera temporal esta permeabilidad vascular por la inflamación transitoria por la que va a pasar este paciente. Por lo tanto, tenemos que tener especial cuidado en aquellos pacientes que tienen un edema macular diabético preexistente, ya que va a aumentar después de la cirugía de catarata. Entonces, en estos pacientes no solamente nos limitamos a la cirugía, sino tenemos que saber y explorar muy bien el pronóstico visual. Si mi paciente no tiene datos de retinopatía diabética, seguramente el pronóstico visual va a ser bastante bueno.
Pero si mi paciente ya tiene edema macular diabético o la agudeza visual preoperatoria es una agudeza visual pobre, pues nuestro pronóstico visual postquirúrgico va a ser reservado. Y entonces la recuperación visual después de una cirugía de catarata va a depender 100% del estado de perfusión de la mácula y pues del estado de retinopatía diabética. La evaluación preoperatoria va a adquirir una gran importancia en estos pacientes. Ya dijimos, es muy importante evaluar el estado de la retinopatía, la perfusión macular y el pronóstico visual. Es decir, tenemos que evaluar a nuestro paciente para saber si esa baja visual que está teniendo es debido a la opacidad del cristalino o a la retina, porque estoy convencida, y como mencioné anteriormente, la córnea y el cristalino al final del día van a ser medios que nos aseguren la transmisión de la imagen a una retina que queremos que esté sana. Entonces, tenemos que ser capaces de evaluar esto preoperatoriamente para poder hablar de forma clara con nuestros pacientes sobre el pronóstico postoperatorio. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje que podemos tener alrededor de todo esto? Bueno, explicar a nuestros pacientes que la cirugía de catarata va a ser solo parte de su tratamiento. Y esto es muy importante porque a veces nuestro paciente con diabetes se queda con la idea de que ya me operé de catarata, tengo mi lente intraocular, terminó mi evaluación oftalmológica para diabetes. Y no, esto es una parte. Realmente la evaluación oftalmológica es siempre, mientras el paciente tenga diagnóstico de diabetes, que el edema macular diabético y la retinopatía diabética van a ser la principal causa de baja visual en estos pacientes. Tenemos que ser muy acuciosos en el diagnóstico y en cómo vamos a abordar ese pronóstico visual para nuestro paciente, y definitivamente nuestra labor no se queda solamente en el diagnóstico o tamizaje. Tenemos que educar a nuestros pacientes con diagnóstico de diabetes para que sepan la importancia de la evaluación oftalmológica, tengan o no datos o síntomas de baja visual. Muchas gracias por su atención. Desde el punto de vista de salud pública se ha documentado que personas que tienen problemas de salud visual severos incrementan el riesgo de mortalidad prematura hasta 2 veces más. En este contexto me complace presentar la siguiente presentación, que es el manejo del glaucoma neovascular a cargo del doctor Rafael Castañeda, quien es profesor de oftalmología de la Asociación para la Prevención de la Ceguera en México. Muchas gracias. Thanks, Dr. Eduardo. Thanks, Dr. Van Charles Lansing and Dr. Jesus Jimenez Roman for having me here. It's a pleasure to me. And I'm going to switch to Spanish and leave the hard work to our translators. Thank you. Este es el tema que me ha tocado darles acerca del manejo del glaucoma neovascular. Y para empezar esta plática me gustaría contarles una pequeña historia que ejemplifica muy bien qué es lo que sucede cuando un paciente tiene ya una enfermedad terminal ocular, como podría ser el glaucoma neovascular. Y se trata de una paciente de 27 años que acude al servicio de retina por una disminución súbita de la agudeza visual indolora. Al revisarla se llega al diagnóstico de una oclusión de vena central de la retina y se da tratamiento. Se da tratamiento con base en antiangiogénicos y panfotocoagulación. Sin embargo, a pesar de este tratamiento, la paciente evoluciona con hipertensión ocular refractaria a supresores de humor acuoso, al tratamiento médico máximo que le podemos dar para bajar la presión intraocular. Se nos consulta en el departamento de glaucoma qué más podemos hacer por esta paciente, y a pesar de que la paciente se encontraba en un estadio de rubiosis iridis
que es un estadio en donde el pronóstico tiende a ser muy bueno si se hacen las cosas a tiempo, decidimos, por motivos de hipertensión ocular, hacer un implante valvular de AMED, que es el que ustedes pueden ver aquí. Pueden ver prácticamente que el segmento anterior se encuentra prácticamente dentro de rangos normales. El problema está siendo que la presión es tan alta que no se puede controlar. Sin embargo, al mes del postquirúrgico, la paciente presenta una rubiosis marcada en todo el iris, que además también involucra la parte donde nosotros hemos puesto el implante, continúa con presiones intraoculares demasiado altas y a pesar de tratamiento médico máximo, esta paciente con el paso del tiempo y los meses llega a una no percepción de luz, a un ojo ciego doloroso que termina en una enucleación. ¿Qué es lo que causa el glaucoma neovascular? Tenemos que estar muy claros que el glaucoma neovascular es algo secundario a una enfermedad generalmente sistémica que está ocasionando que el metabolismo en la retina cambie hacia una situación de hipoxia o de isquemia. Y esto generalmente puede ser ocasionado por 3 enfermedades principales a nivel ocular: la oclusión de vena central de la retina, el síndrome ocular isquémico y la retinopatía diabética proliferativa. Cada una aproximadamente con una incidencia de un 33% de frecuencia para el diagnóstico de glaucoma neovascular. ¿Cómo es que sucede todo esto? Bueno, tenemos que existe, como hemos platicado anteriormente, diferente etiología, ¿no? Puede ser un problema cardíaco, puede ser un problema metabólico, como es la diabetes mellitus, puede ser un problema vascular, como podría ser una oclusión de arteria carotidia, que nos lleva a un desbalance metabólico, a una hipoxia, a una isquemia. Esta hipoxia y esta isquemia van a ocasionar que los agentes antiangiogénicos y proangiogénicos que se encuentran en un balance, en una situación normal, se desbalance y permita la mayor concentración de agentes como es el factor de crecimiento vascular endotelial. Y esta concentración mayor de este agente, que es producido normalmente por células de la retina, como son las células ganglionares, como son las células de Müller, como son los pericitos, como incluso también el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, al aumentar sus valores o su concentración va a facilitar la producción de pequeños vasos que son muy frágiles, que son además muy permeables a sustancias proinflamatorias y a ocasionar que estos vasos crezcan a nivel, en un principio, a nivel del esfínter del iris, sobre la superficie del iris y lleguen al ángulo, en donde en el ángulo van a producir una fibrosis en estadios ya un poco tardíos y la contracción de esta fibrosis va a cerrar el sitio de salida del humor acuoso, ocasionando una presión intraocular alta que generalmente es en este estadio de difícil manejo. En esta enfermedad del glaucoma neovascular podemos distinguir 3 estadios. Esta distinción de estadios es tanto para clasificar al paciente de manera clínica, como también para tener un valor pronóstico. Y hablamos de rubiosis iridis cuando encontramos un ángulo que se encuentra abierto, que no hay una hipertensión ocular todavía, es decir, existe un flujo a través del trabéculo hacia el conducto de Schlemm, pero existe la presencia de estos neovasos en el iris, incluso tal vez en el ángulo, pero todo se mantiene estable, ¿no? Este es el estadio primario de esta enfermedad. Este estadio, cuando se da un tratamiento adecuado, tiene un muy buen pronóstico, a diferencia de los otros 2 en donde el pronóstico puede ser un poco diferente. El segundo estadio es el estadio secundario de ángulo abierto, de glaucoma de ángulo abierto, en el cual los neovasos ya han llegado a la malla trabecular, a este sitio donde se filtra el humor acuoso y ya la comienzan a obstruir, dando como resultado un incremento en la presión intraocular.
Si se establece un tratamiento de forma temprana y adecuada, el paciente suele tener una buena evolución. Y por último, llegamos al tercer estadio de esta enfermedad, que es el de ángulo cerrado, el glaucoma secundario de ángulo cerrado. Aquí es donde todo esto de los factores angiogénicos han producido los neovasos, han permitido también que otros factores, como el factor de necrosis tumoral alfa, facilite una membrana de fibroblastos en el trabéculo y lo termine por cerrar, cerrando así cualquier paso de salida que hubiera del humor acuoso a través de la vía trabecular. Y esta es la complicación más seria que podemos tener, o el estadio más avanzado que podemos tener en el glaucoma neovascular. Quirúrgicamente hablando, nos es importante detectar también, además de las características de lo que es hipertensión ocular y glaucoma, dos enfermedades o dos características oculares concomitantes con respecto al tratamiento. Es la primera, si existe o no un medio transparente para el cual nosotros poder establecer el tratamiento adecuado, o no lo hay. Y aquí existen dos patologías que debemos distinguir o que debemos saber si están en concomitancia, que es la presencia de catarata, como lo hemos visto en la plática anterior, y la presencia de hemorragia vítrea. ¿Cómo se da el tratamiento? Que es finalmente el objetivo de esta plática. Pues dependerá de si existen o no medios opacos o medios transparentes. En el caso de que existan medios transparentes, la rubiosis iridis, que es el primer estadio de esta enfermedad, puede solucionarse o puede tratarse mediante agentes como los antiangiogénicos y además la panfotocoagulación. La fotocoagulación panretiniana ayuda a disminuir la necesidad de oxígeno por parte de la retina y así evitar que factores antiangiogénicos sigan produciéndose. Por eso, a pesar de que existen y de que son una muy buena utilidad, son muy útiles para nosotros como tratamiento, no es un tratamiento definitivo y aún existe la fotocoagulación como tratamiento base principal de este tipo de casos. En el caso del glaucoma secundario de ángulo abierto, va a ser necesario dejar un tratamiento médico previo a la aplicación de los antiangiogénicos o a la panfotocoagulación. Este tratamiento médico consiste en supresores del humor acuoso para reducir el nivel de presión intraocular, consiste también en atropina para mejorar la permeabilidad de la barrera hematoacuosa y hematorretiniana y también antiinflamatorios como la prednisolona que nos ayudan a controlar el nivel de inflamación de estos pacientes, facilitando así el poder inyectar un antiangiogénico y también el poder realizar una fotocoagulación. En el caso en que no existe un control de la presión intraocular, pues podremos pasar al siguiente nivel de tratamiento, que sería el implante de un dispositivo de drenaje. Pero en algunos pacientes puede solamente ser requerido o quedan solamente en la fotocoagulación panretiniana. Esto no es así en el estadio más avanzado, que es el de glaucoma de ángulo cerrado, en donde además de dar tratamiento médico para controlar la hipertensión, la inflamación y mejorar las barreras hematoacuosa y hematorretiniana, se debe de dar también un antiangiogénico, la fotocoagulación y además un implante valvular de MED o un implante de drenaje que permita la salida del humor acuoso y así tener un mejor control de la presión intraocular. En la presencia de catarata, es decir, en la presencia de medios opacos, esto cambia un poco. ¿Por qué? Porque si la catarata es lo suficientemente densa como para evitar la aplicación del láser, necesitamos retirarla. Necesitamos hacer una facoemulsificación que nos permita tener los medios claros como para poder aplicar un láser al poco tiempo después de realizarla. Entonces, en la rubiosis iridis puede hacerse la facoemulsificación previo a la panfotocoagulación retiniana, pero se puede combinar el procedimiento con la aplicación de antiangiogénicos para tener un mejor control o un mejor pronóstico. En el caso del glaucoma secundario de ángulo abierto, igualmente se deja tratamiento médico para controlar la inflamación y la hipertensión ocular, se administra el antiangiogénico junto con la facoemulsificación y se hace la fotocoagulación panretiniana. Si esto no es suficiente para controlar la presión intraocular, entonces pasamos a un dispositivo de drenaje. En el caso del ángulo cerrado, pues podemos hacer la facoemulsificación con el implante de drenaje juntos y el tratamiento previo.
Y por último, ¿qué pasa cuando tenemos hemorragia vítrea? Pues la diferencia va a ser que necesitamos hacer un procedimiento de vitrectomía para poder así aplicar el láser y poder tener un mejor control. Y pasa exactamente lo mismo en el ángulo abierto y el ángulo cerrado, siguen más o menos la misma línea de tratamiento, contando que los implantes de drenaje del humor acuoso pues son prácticamente mandatorios en aquellos que tienen ya un ángulo cerrado y podrían no ser necesarios en aquellos pacientes que tienen un ángulo abierto. Y bueno, esto es el contexto del manejo actual del glaucoma neovascular. Espero que haya sido claro. Yo soy el doctor Rafael Castañeda Díez. Muchas gracias. Gracias, doctor Castañeda. Como ustedes ven, la expresión más grave de una retinopatía diabética puede llegar a provocar este glaucoma neovascular y como ya mencionó el doctor Rohit Varma, 7 veces es más grave la presencia de alteraciones de retinopatía diabética en los pacientes latinos. Así es que creo que son datos importantes que hay que llevarse a reflexionar. Y bueno, también aquí impacta a todos niveles la diabetes, como ya decíamos, pero el manejo del glaucoma en un paciente con diabetes es muy particular y requiere de ciertas evaluaciones y características que debemos de tomar en cuenta para llevar un manejo adecuado. Adelante, doctor Gianfranco Díez, jefe del Departamento del Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como acabamos de ver, la expresión del glaucoma en la diabetes, pues en su máxima potencia, en la forma más grave, lo acabamos de ver en la forma del glaucoma neovascular. Sin embargo, pues la diabetes y el glaucoma tienen una relación particular, que si bien no entendemos del todo, vamos a tratar de explicar. Ya vimos en muchas de las pláticas de hoy, la diabetes es una enfermedad altamente prevalente en nuestra población, y actualmente es la principal causa de compromiso visual en la población mexicana. Por otro lado, el glaucoma, entendido como un conjunto de enfermedades dentro de los que están varias secundarias y algunas primarias, es la principal causa de ceguera en el resto del mundo. Ambas son enfermedades silentes. Se ha calculado que el 50% de los pacientes con glaucoma en el mundo desconocen su diagnóstico. Esa proporción es probablemente mucho más alta en países subdesarrollados. Se estima que sea entre el 80 y el 90% en países como el nuestro. La neuropatía glaucomatosa es este conjunto de condiciones que provocan la pérdida progresiva de fibras nerviosas en el nervio óptico. En parte, aunque no siempre, está relacionado a la susceptibilidad en el nivel de la presión intraocular y las fluctuaciones de la misma, y esto eventualmente lleva a ceguera si no es tratado. El diagnóstico temprano del glaucoma aún es difícil, a pesar de las herramientas diagnósticas que tenemos en la actualidad. Por esto existen varias teorías y mecanismos de enfermedad que contribuyen a la aparición y a la progresión, que no solamente contemplan la presión intraocular y pueden incurrir tanto en mecanismos inflamatorios, inmunológicos, microvasculares y algunos neurológicos como los balances de la presión del líquido cefalorraquídeo, donde pudiera tener una cabida la fisiopatología de la enfermedad ocular diabética. Para poder diagnosticar la neuropatía glaucomatosa, nosotros tenemos que combinar una serie de hallazgos clínicos, como sería el aumento de la excavación del nervio óptico, algunos estudios paraclínicos importantes, como la pérdida de sensibilidad en algunas áreas del campo visual y el adelgazamiento progresivo de la capa de fibras nerviosas. Todos estos hallazgos típicos para el diagnóstico de glaucoma pueden verse ocultos o alterados en presencia de enfermedad ocular diabética, lo que puede hacer que la coexistencia de ambas enfermedades retrasen el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Por ejemplo, la neovascularización extensa de la papila puede ocultar la excavación de esta. La panfotocoagulación retiniana pudiera generar algunas alteraciones en la sensibilidad de los campos visuales y provocar adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, que puede ser vista tanto clínicamente como en estudios paraclínicos. Por otro lado, se ha discutido mucho y se ha estudiado también la relación epidemiológica que puede existir entre las dos patologías. Algunos estudios poblacionales de hace muchos años encontraron una asociación epidemiológica entre la
los pacientes con diabetes y el mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Sin embargo, estos resultados no se han replicado en todos los estudios. Conocemos y sabemos que existen mecanismos fisiopatológicos relacionados entre ambas enfermedades, pero no estamos claros si esto es simplemente una coexistencia de dos enfermedades que son altamente prevalentes y que esperamos que tengan una coexistencia en el mismo sustrato poblacional simplemente por su frecuencia, o que compartan algún mecanismo fisiopatológico que todavía no queda del todo claro. Las complicaciones del tratamiento y de la enfermedad a largo plazo pueden hacer que confundamos o que sobreexpresemos algunos factores de una enfermedad o de la otra. Algunos de los mecanismos propuestos para el desarrollo de glaucoma, independientemente de la presión, serían esta actividad inflamatoria en los astrocitos y en las células ganglionares de la retina, la disregulación vascular y la neurodegeneración, que sabemos están presentes en los pacientes con enfermedad ocular diabética. Estos cambios moleculares y celulares descontrolados llevan a la apoptosis de las células ganglionares de la retina y a los hallazgos característicos de la neuropatía glaucomatosa. Entonces, algunos estímulos nocivos, como la elevación de la presión intraocular o la presencia de retinopatía diabética, podrían provocar una inflamación descontrolada en el ojo del paciente y esto provocar o acelerar el proceso de apoptosis en un sustrato genético susceptible para el desarrollo de glaucoma. Aquí podemos ver cómo las células ganglionares de la retina y la microglía, que son todas estas células de soporte, están íntimamente relacionadas con los factores vasculares de los tejidos que los apoyan. En circunstancias fisiológicas, estas células están en un estado basal, pero cuando se activan a estímulos nocivos, pueden provocar algunas alteraciones que, si bien en estados fisiológicos nos van a regresar al estado de homeostasis, si se mantienen activados de manera crónica, van a generar daño tisular. Y este daño tisular va a estar mediado por algunos factores inflamatorios y citocinas que van a hacer un cambio anatómico y celular en las estructuras del fondo del ojo, y esto va a poder provocar tanto los hallazgos de la retinopatía diabética, que vamos a ver más adelante, como el desarrollo de glaucoma. En este estado de activación persistente vamos a tener mediadores inflamatorios, los más importantes siendo los vasculares, que van a iniciar la cascada de citocinas que van a provocar la fibrosis y la pérdida de células ganglionares que conducen al glaucoma. Otros mecanismos, como la expresión de endotelina, que está muy presente en pacientes con retinopatía diabética, va a ser un vasoconstrictor poderoso que va a provocar la pérdida de transporte axonal en el nervio óptico, y esto puede desencadenar algunos hallazgos que pueden estar relacionados con la neuropatía glaucomatosa y la remodelación del nervio óptico. El estrés oxidativo, desencadenado por el estrés celular de los pacientes que tienen alteraciones en la glucosa de forma crónica, va a generar una serie de condiciones de ataque a todas las estructuras celulares en el fondo del ojo, particularmente hablando de glaucoma, de las células ganglionares, y esto va a desencadenar la pérdida de visión en los pacientes que tengan la comorbilidad de glaucoma y retinopatía diabética. Entonces, en general, sabemos que hay una coexistencia de factores de riesgo, tanto metabólicos como vasculares, en los pacientes que tienen enfermedad metabólica relacionada a diabetes y que pudiera tener una relación con el desarrollo de glaucoma. La diabetes no es una enfermedad que se presenta sola, como hemos visto, siempre viene en un síndrome metabólico y que pudiera o no tener una relación epidemiológica con los glaucomas primarios, pero que en su máxima expresión puede desencadenar un glaucoma relacionado a enfermedad ocular diabética, como el glaucoma neovascular que vimos en la charla previa. Entonces, siempre tomar en cuenta que los factores vasculares y microvasculares asociados en la diabetes pudieran desencadenar o empeorar el tratamiento del glaucoma en un paciente que tenga la coexistencia de ambas enfermedades, y esto se ha comprobado en varios estudios poblacionales como el Blue Mountain Eye Study, el Barbados Eye Study y el Early Manifest Glaucoma Trial, donde la coexistencia de factores microvasculares empeora el pronóstico de glaucoma. Y aunque no se ha estudiado tan profundamente, la dislipidemia y el glaucoma pudieran tener una relación, y el tratamiento de estos cofactores metabólicos pudieran mejorar el pronóstico de los pacientes.
En general todavía no tenemos suficiente información para hacer una relación causal entre diabetes y glaucoma, pero son enfermedades que muy comúnmente vamos a encontrar juntas y que tendremos que tratar de forma concomitante, que muchos de los hallazgos de la retinopatía diabética pueden semejar cambios a los glaucomatosos y que tenemos que tener mucho juicio clínico para distinguirlos y poder determinar cuando están relacionados en un solo paciente y tomar en cuenta que la imprecisión diagnóstica de algunas alteraciones, tanto primarias de la enfermedad ocular diabética como secundarias al tratamiento, como la fotocoagulación, la cirugía vitreoretiniana o algunas de las otras formas en las que tratamos la retinopatía diabética, pudieran hacer más difícil hacer el diagnóstico de glaucoma y por lo tanto el seguimiento y el tratamiento de la misma enfermedad. Y eso sería todo. Muchas gracias. Les quiero comentar también que actualmente más de 1.100 millones de personas a nivel mundial tienen un elevado riesgo de pérdida visual por falta de acceso a los servicios de atención oftalmológica y eso también hay que considerarlo. A continuación vamos a tener una teleconferencia a cargo del doctor Lide Hu, quien es profesora visitante de la Universidad de Illinois en la ciudad de Chicago y también tiene adscripción en Asociados de Mácula, Vítreo y Retina en San José, Costa Rica. Él presentará el tema sobre opciones de tratamiento para retinopatía diabética y edema macular diabético. Retinopatía diabética, nos hemos centrado en tratar el edema macular diabético y la retinopatía diabética proliferativa. A lo largo de esta charla les voy a demostrar que el anti-VEGF es superior a la fotocoagulación macular y en cuanto a la retinopatía diabética proliferativa tenemos opciones de usar los anti-VEGF versus la panfotocoagulación. También cabe mencionar que un buen control metabólico también nos ayuda muchas veces a disminuir el riesgo de desarrollar estos problemas, pero en aras del tiempo no me voy a referir más sobre el control metabólico. Desde la era de los 1980s, el ETDRS o el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study demostró que el láser macular era beneficioso en aquellos pacientes que tenían un edema macular clínicamente significativo. Y ese fue el tratamiento que utilizamos hasta más o menos hace unos 15 años aproximadamente. Y fue, digamos, con la era de los antiangiogénicos que empezamos a ver cambios sustanciales en el manejo del edema macular diabético. Esta es una diapositiva del estudio Vivid y Vista, donde pueden ver que el aflibercept, un anti-VEGF, se comparó al tratamiento con láser, pero perfectamente esto puede haber sido cualquier otro antiangiogénico como el Lucentis o ranibizumab. Las curvas son idénticas en esos estudios, donde observamos que con el aflibercept la agudeza visual mejoraba en la gran mayoría de los pacientes. En cambio, con los de láser realmente se mantenía estable esa agudeza visual. Entonces la pregunta es, teniendo a nuestra disposición 3 diferentes anti-VEGF, el National Eye Institute financió este estudio del DCRNet que se llama el protocolo T, donde comparó el uso de los 3 diferentes anti-VEGF, por ejemplo el aflibercept, el bevacizumab y el ranibizumab. Y a lo largo de 2 años se puede observar las diferencias en las mejorías visuales. Curiosamente, al año que fue, digamos, el endpoint, el primary endpoint, hubo una diferencia marcada, no hubo diferencia marcada si se tomaba todo el grupo como tal, en cuanto a agudeza visual. Sin embargo, cuando se hacía un corte
de acuerdo a la agudeza visual inicial del paciente, observamos que realmente no había diferencia cuál antiangiogénico se escogía para iniciar el tratamiento, no hubo diferencia. Sin embargo, cuando ya los pacientes tenían una agudeza visual de 20/50 o peor, definitivamente había un mayor beneficio con el aflibercept con respecto a los otros dos antiangiogénicos. Pero luego del primer año, a lo largo del segundo año, se vio que la diferencia entre el ranibizumab y el aflibercept se acortó y ya para el segundo año esta diferencia no era estadísticamente significativa. Vemos acá los cambios en OCT y podemos ver que el aflibercept sigue siendo, digamos, el agente más potente en lograr disminución del grosor macular central en estos pacientes, el ranibizumab como segundo y finalmente el bevacizumab como el menos poderoso de estas tres drogas. ¿Qué es lo que nos cuesta, digamos, obtener estos resultados? Y les llamo la atención acá que para obtener estos resultados en este tipo de ensayos, en el primer año, en promedio, se necesitaron entre 9 y 10 inyecciones para poder obtener estos resultados. Y en el segundo año se reducen a la mitad. Entonces, estamos hablando que a lo largo de 2 años, fíjense en promedio, aún con el aflibercept eran 15 inyecciones, con el bevacizumab 16 y con el ranibizumab 15 inyecciones para obtener este tipo de resultados. Vamos a pasar ahora a la retinopatía diabética proliferativa, donde vamos a utilizar el estudio del protocolo S, más que todo como ejemplo. Nuevamente, en la era de los 80s, el Diabetic Retinopathy Study publicó estos resultados donde se vio que la panfotocoagulación reducía el riesgo de pérdida visual en comparación a la observación y con un tratamiento adecuado, menos del 5% de los pacientes desarrollaban una ceguera. Entonces vamos a ver acá la comparación, que este es otro estudio, el protocolo S más reciente, donde observamos el uso del ranibizumab versus la panfotocoagulación. Y aquí observamos que a los 2 años hay una marcada diferencia en cuanto a mejoría visual en favor del ranibizumab en comparación a la panfotocoagulación. Pero una vez que seguimos estos pacientes en el tiempo y vamos hasta los 5 años, vemos que toda esa diferencia se esfumó. Entonces no hubo diferencia al cabo de los 5 años entre cuál tipo de tratamiento elegíamos tratar a estos pacientes. Vemos que al cabo de 5 años, estos pacientes, hubo muchos pacientes que no se presentaron de vuelta, o sea, alrededor del una tercera parte de los pacientes no regresaron, a pesar de ser un ensayo clínico, y ustedes saben que en un ensayo clínico tenemos coordinadores que llaman al paciente, venga por favor, su cita es tal, etcétera. Y fíjense el número de visitas promedio, digamos en el grupo de ranibizumab, 43 visitas a lo largo de 5 años. En el de panfotocoagulación, 21 visitas a lo largo de 5 años. El número promedio de inyecciones era 19 a lo largo de 5 años en el grupo de ranibizumab y 5 en el de panfotocoagulación, porque el protocolo permitía que, digamos, como terapia de rescate, en algunos casos se pudiera inyectar ranibizumab cuando así lo ameritara de acuerdo al protocolo. Y vemos que en cuanto al número de sesiones de panfotocoagulación, en realidad en promedio eran 2, y eso nos sirve para dar cierta información. Uno de los efectos secundarios de la panfotocoagulación es la pérdida de campo visual periférico y por lo tanto era importante ver cómo se comportaba esto a lo largo del estudio. Entonces ya hablamos de la agudeza visual, que realmente no hubo diferencia a lo largo de 5 años. Y aquí nos llevamos una sorpresa porque, en efecto, la panfotocoagulación causó pérdida visual del campo visual. Aquí pueden ver en promedio menos 527 decibeles. Y sorpresivamente, el ranibizumab, el grupo del ranibizumab, también tuvo una pérdida de 330 decibeles a los 5 años. En cuanto a las complicaciones, pueden ver acá el desarrollo de edema macular diabético, que estos favorecían al grupo de ranibizumab.
de aquellos ojos que tuvieron que ser vitrectomizados. Realmente la diferencia no era tanta acá. Entonces, en cuanto a los grupos, no hubo mayor diferencia en cuanto a este tipo de complicaciones. Entonces, en conclusión, en este estudio se vio que los pacientes que no se presentaban era relativamente alto. La agudeza visual en la mayoría de estos pacientes que lograron completar el estudio era muy buena. Pérdida visual severa o complicaciones severas secundarias a la retinopatía diabética proliferativa no eran comunes en ninguno de los grupos y que no hubo diferencias reales entre los dos grupos de tratamiento. Entonces, esto nos apoya en el uso de el ranibizumab o la panfotocoagulación como tratamientos iniciales para la retinopatía diabética proliferativa. Las ventajas de una panfotocoagulación, como pueden ver, es que típicamente uno puede completarla en 1 o 2 visitas y usualmente se piensa que tiene un efecto duradero sin necesidad de tratamiento adicional. Sin embargo, en este estudio, el protocolo S, se vio que aproximadamente la mitad de los pacientes tenían que recibir láser adicional después de haber recibido un tratamiento completo. Entonces, desde el inicio de la compleción de la panfotocoagulación, se vio que la media de tiempo para un láser adicional era de 7 meses. Y también resulta ser más barato que las inyecciones de ranibizumab. No hay riesgo de endoftalmitis y no hay riesgo teórico de una exposición sistémica a los anti-VEGF. Las ventajas del ranibizumab: observamos que en realidad los resultados, aunque no estadísticamente significativos, habían ciertas tendencias de que eran un poquito superior al láser. Esto nos lleva a tal vez pensar de que el ranibizumab es una buena opción. Sin embargo, hay unos estudios, particularmente el grupo de Wills, donde han estado hablando a aquellos pacientes que perdían las citas, no se presentaban, y entonces aquí hicieron este estudio retrospectivo donde los pacientes no se presentaban por 1 año y vieron que a lo largo de estos 4 años, alrededor de un 28% de los pacientes que fueron tratados inicialmente con una panfotocoagulación no se presentaron y el 22% en aquellos recibiendo los anti-VEGF tampoco se presentaron. Y el resultado fue que hubo un mayor número de pacientes que tuvieron un desprendimiento traccional de retina, neovascularización del iris en aquellos ojos que fueron tratados con anti-VEGF que en el grupo de panfotocoagulación. Entonces, en resumen, podemos decir que el tratamiento farmacológico con los anti-VEGF benefician a muchos pacientes con edema macular diabético, pero el tratamiento tiene una carga impositiva alta y requiere de múltiples inyecciones. La ceguera de una retinopatía diabética proliferativa ha sido disminuida significativamente por una panfotocoagulación. La panfotocoagulación es inherentemente destructiva, lo cual causa pérdida de los campos visuales periféricos, pérdida del contraste de sensibilidad, pérdida del color y la pérdida de la visión nocturna. Los anti-VEGF pueden causar una regresión de una neovascularización intraocular, pero necesitan ser dados de una manera regular. Y si uno interrumpe el tratamiento anti-VEGF, eso puede ser catastrófico y causar una ceguera irreversible. Entonces, ya para finalizar, tenemos excelentes tratamientos con diferentes alternativas para tanto la retinopatía diabética proliferativa como el edema macular diabético, pero el tratamiento tiene una alta carga y hay muchas barreras para que podamos exitosamente dar este tipo de tratamiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Litehu. Como ustedes vieron, el cambio en el manejo de la retinopatía diabética fue completamente diferente en el momento que los antiangiogénicos aparecieron. Y esto también tiene que ver un poco con el glaucoma neovascular, ya que el glaucoma neovascular fue una dificultad
o fue una complicación inherente a esta falta de manejo, que también cambió completamente con los antiangiogénicos y con los implantes valvulares. Creo que ahí es interesante el desarrollo que se ha tenido en el manejo de la retinopatía diabética en particular y en general y en particular del glaucoma neovascular. Y esto lo traigo a colación por las aseveraciones que el doctor Rohit Parma hacía hace un momento acerca de la gravedad de la retinopatía diabética en sujetos latinos, mucho mayor que lo observado en sujetos blancos. Pero ¿qué está pasando en México? Realmente las cifras que nos dio el doctor Parma son similares de acuerdo a este trabajo que presentara el doctor Ellery Marino López Estar. Escuchémoslo hablar sobre epidemiología en el ojo diabético en México. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Voy a cambiar el enfoque de la plática. Después de las excelentes pláticas de Serge y de Rohit me dejaron poco que hablar, así que me saltaré varias diapositivas de manera intencionada. Voy a empezar aquí. Todos sabemos que cada 4 años se realiza una encuesta nacional de salud en nuestro país, preguntando varias cosas, y lo que encuentran es que la diabetes es una carga importante de salud para todos los mexicanos. Las prevalencias son aparentemente estas. Yo sé que el estudio tiene un diseño muy claro, ¿sí? Pero no necesariamente es el porcentaje correcto. ¿Por qué? Ya Serge igual lo comentó, que por cada persona que sabe que tiene diabetes, hay una persona que no lo sabe. Y algo importante, al momento de realizar la encuesta, les preguntan a los pacientes que cómo se sienten de diferentes cosas. Y lo más importante que ellos comentan es que refieren visión disminuida, lo cual también se constata con el último censo a través de INEGI. Es decir, los pacientes diabéticos de lo que más sufren es de la visión. El punto es que no sabemos por qué, o sea, no sabemos si es por falta de lentes, si es por catarata o es por alguna otra causa como puede ser retinopatía diabética, que es lo que todos suponemos que es. Finalmente, México es muchos Méxicos. Siempre decimos que hay diferencias en el norte y en el sur. Decimos que el norte es más industrializado, que el sur es más rural y que por ende es más pobre. Aquí en estas gráficas podemos ver que Nuevo León y parte del sureste, y pongo Nuevo León porque es como la entidad a la cual todos volteamos a ver cuando pensamos en industrializados, está prácticamente igual que varios estados del sureste. Desafortunadamente en México no contamos con las estadísticas claras y completamente confiables. Tenemos muchos esfuerzos en varios lados. Tengo que dar una mención a, no lo veo, Pedro Gómez. Bueno, Pedro Gómez hace muchos años inició a hacer estudios epidemiológicos en el país, empezando con una metodología denominada RAFA, que es un estudio de ceguera evitable. Explico rápido. Es un estudio que se realiza en personas mayores de 50 años, es aleatorio y es a nivel regional. En este caso decidieron hacerlo, ahora me regreso, en Nuevo León. En Nuevo León, en este grupo de población, lo que buscan mucho es enfocado a causas de baja visión en esta población. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el 80% de las personas con déficit visual. Además de lo obvio de catarata, ¿sí? Hay un componente que se llama componente retinopatía diabética. Y aquí podemos ver que en personas mayores de 50 años del estado de Nuevo León, encontramos estos datos de prevalencia respecto a la parte de retinopatía diabética y estos datos respecto a la parte de edema macular diabético. Estos datos tienen una confiabilidad del 95% para este estado y no son extrapolables a ninguna otra parte del país. El mismo Pedro, ¿sí?, realizó en Chiapas años antes este mismo estudio y si se fijan, los porcentajes de prevalencias son muy distintos y es población mayor de 50 años y es población mexicana.
Emulando y aprendiendo de Pedro, en Querétaro en el 2015 hicimos este mismo estudio. Esta metodología está diseñada por la IAPB, no es por nosotros, ¿sí? Vienen, te capacitan, están prácticamente 2 semanas contigo, checan que estés completamente capacitado y certificado para llevar a cabo todas las actividades. La diferencia de nuestro estudio con los hechos por Pedro es que todos los análisis fueron hechos por médicos residentes o becarios, es decir, no por optometristas o no por técnicos. No es que sea mejor o peor, lo que estoy intentando decir es que son médicos oftalmólogos en entrenamiento. ¿Qué encontramos en Querétaro? El dato al cual quiero irnos, que es creo que el más grave, es este. 58.6% de los pacientes nunca habían tenido una revisión oftalmológica y específicamente de fondo de ojo. ¿Sale? Después de esta diapositiva me voy a regresar unas cuantas para darle contexto a lo que estoy comentando. Se hizo un estudio en las delegaciones del IMSS a nivel nacional, ¿sí? Personal del IMSS, y revisan sus datos en las unidades médicas familiares, es decir, no segundo ni tercer nivel. Estudian pacientes diabéticos, estudian 200,000 pacientes diabéticos y buscan todas las complicaciones que tienen. ¿Y qué es lo que encuentran? Lo que encuentran es 4.4% de retinopatía diabética, ¿sí? Creo que esta cifra nos dice un montón de cosas. Soy mexicano y a mucho orgullo, pero lo que quiero decir con esto es que no estamos haciendo bien las cosas. Si en un sistema de primer nivel están detectando solamente el 4.4%, quiere decir que están dejando ir muchísimos pacientes que no tienen el diagnóstico adecuado. Y como no tienen el diagnóstico adecuado, llegan muy tarde y cuando llegan, en muchos de ellos lo que tenemos que hacer es magia, intentando que la persona no pierda la visión. Concluyendo, para no ser reiterativo con ya todos los datos que comentaron, estamos ante una epidemia. El doctor Barma comentó muy claramente que América Latina y en particular México tenemos muchas predisposiciones. Hay que trabajar mucho en equipo para detectar todos los componentes de riesgo, que no necesariamente es la diabetes en sí, también pueden ser, además de los componentes socioculturales, la parte genética, que aún estamos muy en pañales y no podemos definir esto. 2. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en adultos en edad productiva. Es una causa evitable si la detectamos a tiempo. Esto no se puede llevar a cabo si no hacemos una capacitación directa de todos nuestros médicos residentes, enfocándonos mucho a la detección de uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país. Tenemos que pensar en salud pública cuando hacemos programas de entrenamiento y no únicamente con cumplir la última tecnología de acuerdo a las modas que a veces se encuentran. Y finalmente, tenemos que ser bien conscientes que independientemente de nuestra especialidad, tenemos que educar al paciente en el sentido de tratar de evitar muchas situaciones que pueden ser letales para él. La mayor parte de los familiares dice, es que mi abuelita lo tuvo, mi tía lo tuvo y yo lo voy a tener. Y ha sido muy complicado, a pesar de que se dan servicios gratuitos, como comentaron en Los Ángeles, que el mexicano acuda a atención y tenga una mejor calidad de vida. La única forma de hacerlo es sumando, trabajando en equipo, independientemente de la bandera que tengamos o del estado que seamos, ¿sí? La Sociedad Mexicana de Oftalmología tiene que ser nuestro líder para guiarnos en este camino, para tratar de cambiar y mejorar todos. Gracias. Pues vamos a finalizar este bloque. Les quiero comentar que el Instituto Nacional de Salud Pública, como todos ustedes saben, tiene anidada a la Escuela de Salud Pública de México, todos sus programas académicos están acreditados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y también la Escuela de Salud Pública de México
Es la única en nuestro contexto, en el ámbito regional, que es acreditada por el Consejo de Escuelas de Salud Pública de los Estados Unidos de América. Y podemos hacer alianzas muy estratégicas para implementar programas donde hayan áreas de concentración en salud visual, pero ya sería una tarea en el futuro para comentarlo. Esta última conferencia será dictada por la doctora Silvia Moguel-Ancheita, presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y el título de su ponencia es Estrabismo, riesgo de compromiso cerebral en diabetes. Sí, ya, sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me impactan una serie de cosas que mencionó Ellery. Por ejemplo, los reportes de que Chiapas tenga el 7% cuando sabemos que simplemente en pandemia llegó al 70% de pobreza, en regiones en donde la Coca-Cola se considera una bebida sagrada para hablar con los dioses, seguramente que representa el que no tenemos buenas estadísticas. Así que ya sabemos que por un lado están las cifras que nos impactan de alguna manera dándonos informaciones y luego tenemos por otro lado el sentido común de qué creernos. ¿Podemos creernos cifras bajas y quedarnos consolados o podemos decir esto no es cierto y ver qué podemos más hacer? Quiero decirles que para poder entender oftalmología, cuando me cayó el 20 de que no eran los ojos de lo que me tenía que preocupar, sino que era del cerebro, tuve que hacer neurociencias. O sea, cuando nos preocupamos si la retinopatía diabética está dejando ciegos a nuestros pacientes, tenemos que pensar si siquiera el paciente percibe la imagen que le llega al cerebro. Así que, por supuesto que pensé que teníamos que incluir este tema. Decir que la parálisis diabética es solo la punta del iceberg parece una verdad de perogrullo, parece que fuera una cosa obvia, que solamente estamos viendo la punta del gran problema que hay abajo y por eso quiero meterme a mencionar la parálisis como un riesgo de compromiso cerebral en el diabético. Este es un ejemplo, esta señora de 60 años no sabe que es diabética y debuta con una parálisis doble de tercer nervio craneal. Finalmente el diagnóstico fue diabetes, dislipidemia, hipertensión, pero su médico le dijo vaya a casa porque estas parálisis son benignas, todas se quitan. Esto es un accidente cerebrovascular. Ya desde Hipócrates, él nos dijo que la apoplejía era el inicio repentino de una parálisis. ¿En qué momento se pensó que una parálisis diabética era benigna? O sea, pasaron 2500 años después para que dijéramos algo equivocado a lo que Hipócrates ya estaba diciendo. Es la segunda causa de muerte y tenemos 6.6 millones de personas muriendo por accidente cerebrovascular en el año. Pero además las que no fallecen nos dejan un montón de personas con secuelas. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de pérdida de años de vida potencial y la quinta de años de vida saludable. El 80% es prevenible y la suma generalmente es esta, diabetes más hipertensión. Y seguimos diciendo, es pasajera, dale tiempo, no pasa nada, se le va a quitar. ¿Es verdad que tenemos aparentemente un 10% de población diabética en el mundo? No, sabemos, como dijo Ellery, que por cada diabético hay un diabético no diagnosticado, eso ya sube al 20%. Y el drama no debería estar enfocado en los adultos perdiendo la vista, sino en los niños a los que le dieron los dulces primero y una mala alimentación y entender que nuestro país tenga el primer lugar de obesidad mundial cuando somos un país de ingresos bajos. De manera que en la diabetes, como causa de graves números de discapacidad, no solamente visuales, ¿cuántos actores participan? Esto es impactante, que en la Academia Americana me diga que por coste de oportunidad
los pacientes de 50 años, especialmente diabéticos, pueden seguirse solo clínicamente y a menos que no se recupere de la parálisis, puede iniciarse un estudio. En los libros dice que tengo que esperar 6 meses después de la parálisis. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que estaba correcto? Pero además, en nuestras guías de prácticas clínicas mexicanas, dice que si el paciente tiene diabetes y tiene una parálisis, no requiere estudios iniciales, hay que observar el progreso y solo si no mejora, requiere estudios de imagen. Si alguno de ustedes ya tiene 50 años y debuta con una parálisis, estoy segura que no esperaría a esperar 6 meses a que alguien le diga si tiene o no un problema vascular. Bueno, mientras sigamos reportando ese tipo de expresiones de médico a médico a nuestras facultades de medicina, diciendo esas cosas, vamos a seguir viendo los niveles de discapacidad graves por no atenderlos a tiempo. En los estrabismos paralíticos, en este estudio del Hospital 20 de Noviembre que hice, pudimos demostrar que de todo nuestro grupo de estrabismo, el 7% era diabético, con unas edades que ya conocemos, pero gente joven. El tiempo de evolución, si bien teníamos un promedio largo, teníamos chicos que debutaron al año con una parálisis, y la recuperación espontánea para aquellos que dicen que todas las parálisis se recuperan, solo fue del 24%. Tenemos que en los niveles de morbilidad, pusimos morbilidades generales y vasculares, y podemos ver que tanto los diabéticos recientes como los diabéticos de larga evolución tienen otra cosa más. Aquí tienen ustedes todos los diabéticos iniciales que tenían muy poco tiempo de haber debutado con la parálisis. Las morbilidades generales nos demuestran que sí, la hipertensión es el número 1 y luego se agregan todas las demás. Y por supuesto, la retinopatía y la cardiopatía. Pero la morbilidad ocular nos demuestra que el estrabismo paralítico, donde todos estaban insertados, solo la mitad tenían retinopatía diabética. Eso le da un valor muy diferente a la parálisis oculomotora comparada con la retinopatía diabética. Quiere decir que si estamos haciendo detecciones masivas de fondo de ojo, también tendríamos que estar preguntando quiénes se han paralizado, por pequeñito que sea la parálisis, no hay parálisis pequeñita. ¿Y qué encontramos en este estudio? Obvio que a mayor antigüedad diabética vamos a tener mayor daño vascular crónico, peor respuesta al estrabismo paralítico y mayor severidad de la retinopatía diabética, pero hay cuadros graves en los grupos iniciales, de 1, 2 años, 3 años de diabético, que ya están perdiendo el cerebro, como estos casos, en donde simplemente con poquito de tener poco tiempo de diabético, el impacto del daño de morbilidad ya es alto. ¿Cuáles fueron las parálisis más comunes? El tercer nervio, con mucho, bilaterales y ojo con esto, el séptimo nervio. Se le chueca la boca y a nadie le importó que se le chocó la boca. ¿Qué pasó allí? Pues esto, que si yo tengo una parálisis oculomotora y además una parálisis facial en cualquier persona, tengo que pensar automáticamente en tallo cerebral. Y esto solamente es para que ustedes se lleven un impacto de dónde son los principales elementos de lesión cerebral, sea hemorragia subaracnoidea o sea hemorragia cerebral, donde se van a encontrar lesiones estrabológicas. En casi todos. Respecto a la comparación entre parálisis de tercer nervio y de sexto, podemos verlo allí, que unos se presentan en diabetes más antigua, más reciente, más grave, y la mayoría de las lesiones de desprendimiento de retina se asociaron ya a tercer nervio. Respecto a la parálisis, se presentó entonces a 15 años de diabéticos, pero en el 50% en gente de reciente diagnóstico. La recuperación no fue, como dicen, mágicamente todos se recuperan, solo se recuperaron el 24% espontáneamente. El estrabismo paralítico más frecuente es el tercer nervio. La parálisis de tercer nervio se asocia más a daño vascular y enfermedad reciente, como la señora. No había tenido nada y debuta con una parálisis y nadie le hace el diagnóstico de diabetes porque la mandaron a casa, porque al fin se le puede quitar. La mayor probabilidad de parálisis por descompensación súbita es por descompensación súbita más que por antigüedad.
¿Eso qué quiere decir? Que lo más seguro es que para cuando una persona sufre de una parálisis oculomotora y ni siquiera se ha diagnosticado diabética, lleva años de alteración vascular, que se está gestando con lesiones axonales progresivas y que no va a salir en una resonancia, por cierto. La retinopatía, 42%, no siempre se relaciona con parálisis. A veces tenemos más paralizados que no tienen todavía retinopatía. Así que si yo encuentro esta suma, la parálisis dice que hay algo más grave. Todo esto es un ejemplo de lo que tenían además los pacientes paralizados. Tienen tumor, tienen cáncer, tienen parálisis de séptimo nervio, ya expliqué por qué, tienen miastenia porque se ha considerado también una enfermedad con procesos autoinmunes, tienen infartos, tienen muchas otras cosas que solo etiquetarlo diabético. De manera que la parálisis representa el grave riesgo cerebral en el diabético. La disfunción microvascular con daño de las estructuras neurales crónicas o de evento súbito es de alta peligrosidad para la vida. Puede estar ocurriendo en los primeros años sin diagnóstico. Y sí es verdad, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Por favor, no podemos decirle al paciente que se paralizó poquito que es poquita la parálisis, que se vaya casi que se le va a quitar. Llevamos la obligación implícita de revisar a cada paciente y probablemente estemos enfrente de un diabético que ni siquiera tiene retinopatía. Así que es otra llamada de atención, es otra cosa que nos reta y que nos queremos poner las pilas, unir esfuerzos para que fortalezcamos nuestra información médica y nuestro caminar médico por la historia antes de decir no pasa nada. Sí, es verdad, la parálisis en el diabético es apenas la punta del iceberg. Yo los invito a continuar todos los trabajos de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Vuelvo a agradecer a Van Lansing y a Ellery por la oportunidad de estar con ustedes, de estar iniciando todos los trabajos académicos del 2023. Es lo que nos toca y todos tenemos que ver. Muchas gracias. Okay, thank you, Dr. Silvia. You bring up a very important, very important point that perhaps we should also include neuroscience colleagues into this. So I think it really struck me that we've been working very closely with neuroscientists at NEI, National Eye Institute, and I think this clearly, as our effort here in U.S.-Mexico program grows, we should actually seek your guidance and bring the neuroscientists into the pictures who could work with us, actually. So clearly, I want to thank you. I want to thank Dr. Eduardo and Dr. Jimenez both for helping me moderate. So I'm going to just wondering if there is, we are literally standing between you and your lunch. So clearly, but just for something really important, somebody wants to have a question, or we'll allow just one question. Is that okay? Yeah, just one question. Any burning point somebody wants to bring up before I turn it to my co-moderators here? Anyone? Everybody is hungry, I guess, right? Okay, so I'm going to hand it to my co-moderators for making last comment, and this has been really an exciting, very exciting, very high-powered kind of discussion, presentations. Thank you. No, solo un comentario. Yo creo que este tipo de reuniones son muy importantes, nos llaman a la reflexión y nos permiten visualizar a la retinopatía diabética, a la diabetes, como una enfermedad muy importante que afecta al ojo y que representa un reto en el diagnóstico y en el manejo. Muchas gracias a todos por su participación y agradezco también al doctor Charles Van Lansing, al doctor Prakash,
a María Luisa Marinés por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y también muy agradecido por considerar al Instituto Nacional de Salud Pública. Se han presentado diversas ponencias que ponen mucho énfasis en que están asociados muchos de los problemas que ustedes enfrentan en un ámbito poblacional. Las alianzas, bienvenidas, vamos a estar atentos a participar con ustedes. Muchas gracias. Thank you. Just one more comment. I've been told by Dr. Marinez that there are some really nice places around just outside on the left and right for lunch, and we'll meet here what time? At 3 o'clock. So you have some time for lunch, and let's be sharp and be back here by 3 p.m. Thank you very much. Enjoy your lunch.
residentes de oftalmología al mismo tiempo, ¿no? Cuando normalmente en febrero y cuando nos dijeron, oye, se superpone, pues nosotros ya lo habíamos apartado desde hace mucho, qué pena, ¿no? Pero bueno, los importantes están aquí, eso es lo más importante, y vamos a proseguir un poquito la idea para que todos tengan una idea de dónde nace esto. Cuando empezamos les habíamos dicho que este era el segundo simposio, y la idea es salir con recomendaciones muy concretas que se trabajarán con un pequeño grupo el viernes en la tarde. Decir, ok, este es el resumen, esto fue lo que se consiguió, estas son las recomendaciones y estos son los 2 o 3 proyectos que queremos promover y ver cómo los podemos trabajar con las instituciones que están aquí puestas y también ver cómo logramos la cooperación entre nosotros nacionalmente y obviamente que el gobierno pueda de alguna forma darle su espaldarazo, ¿no? Aunque sea desde el punto de vista moral. Vamos a proseguir con las sesiones de hoy. Bueno, ya todo el mundo me conoce, soy Van Lansing y quiero presentar a mis 2 moderadores, que es la doctora Tunde Peto, que aparte de ser una gran amiga y profesora en la Universidad de Queens en Irlanda, tiene nada más algo en su currículum que es haber diseñado todo el tamizaje de retinopatía diabética en el Reino Unido, ¿no? Entonces, un poquito de experiencia nada más. Y además también me acompaña el doctor Carlos Sánchez, que es especialista en salud pública y uno de los que maneja junto con la doctora Julia Marinissen el programa de salud dentro de la embajada, ¿no? Entonces, los 2 van a ser los moderadores y me van a hacer favor de presentar a los siguientes ponentes. Un pequeño cambio de programa. Vamos a empezar con la doctora Stephanie Thibault, porque ella desafortunadamente tiene que regresar a Querétaro y tiene que ir, ya saben, con el tráfico de la Ciudad de México a la Terminal del Norte y agarrar un camión, entonces no queremos hacerla que pierda su camión y tenga que pagar un hotel en la Ciudad de México. Así es que, por favor, Carlos y Tunde and Carlos, please, if you want to join us here, and Tunde, do you want to start introducing Stephanie then. Mm-hmm. Yes. Thank you very much, everyone, and I hope you all had a wonderful lunch. And I have to say, it's so beautiful to be back in Mexico. I really, really love my time in Querétaro, and I'm sure I will be very happy in Mexico City as well. Thank you very much. So without further ado, I'm going to ask Stephanie to come up and talk to us about non-invasive spontaneous electroretinogram signals for detecting preventable risk factors for type 2 diabetes. It's a topic that has been ignored for a very long time, and it has some very exciting implications. So thank you very much. Hi. Good afternoon, everyone. I'm really delighted to be here to share our data in the Preventing Diabetic Eye Disease session. I am heading the lab of translational research in visual health located in the city of Querétaro, but our work depends on a collaborative network of clinicians, neuroscientists, mathematicians, and engineers spread between the city of León, Querétaro, San Miguel de Allende, and Mexico City. Our work began 8 years ago with the idea that electroretinogram, that I will abbreviate from now on ERG, can detect electrical signals produced by the retina in the form of oscillations, and that these signals could help predict early stages of diabetic retinopathy. But later on, we found out that these signals are changing very early in conditions that are now well known to be risk factors for type 2 diabetes. Our goal is based on the simple idea that, as shown for heart signals that can help a series of various cardiac arrhythmias, mock ERG signal, that is, ERG obtained in the absence of any specific light flash, can help predict a series of neurodegenerative conditions. These are all the conditions we are studying in the lab, but today I will focus on what we have about the prediction of overweight, obesity, and metabolic syndrome. We don't have yet this beautiful multi-class model, but we reach this by developing a model that is encompassing, so control is the metabolically healthy case,
overweight for OW for overweight, obesity, metabolic syndrome when people do not have yet type 2 diabetes, and type 2 diabetes but not yet DR. And you can see that this model can predict with a performance of about 68% who is at risk of type 2 diabetes, suggesting that spontaneous ERG oscillations can be used for the predictive diagnosis and the prediction of risk factors for type 2 diabetes. This was in humans and in a mouse model of type 1 diabetes. So we followed these animals for 12 weeks because we know that retinal damage worsens throughout this timeline. And you can see that the model can also distinguish which animal is at which age only based on the MOC-ERG signal. In a little bit more detail, so we are using raw ERG signals that are obtained in the absence of any light flash in a cohort of almost 800 patients that we categorize into the previously described categories, thanks to blood data, body metrics data, and a full eye analysis, including eye fundus, OCT, multifocal ERG, oscillatory potentials. And then we are feeding a random forest model with the power spectra derived from the wavelet analysis of the MOC-ERG signals, and it gives us the prediction. The prediction, if you see the top data, so it's with the internal validation data set, so we reach performance metrics of about 0.7. And these metrics, they have been corroborated using an external validation data set. Well, this was quite interesting, but it was not as good as we would have thought. So we thought to take into consideration the fact that the MOC-ERG signals we are using come from different devices. We are using portatile devices that are using dermic electrodes that you just put on the lower eyelid. And we are also using desk devices that are using either contact lens electrodes or gold electrodes. And in physics, it's well known that even if you acquire a signal with the same characteristic, in this case it's one potential value per millisecond, the fact that it comes from different devices brings a lot of variation. So we set up a new group of data with MOC-ERG signal only coming from the Reteval device. I don't have any commercial relationship with them, but this is the main source we have of ERG, and it's very comfy for the patient because of these dermic sensors that don't require any touching of the cornea. And you can see that the performance metrics rose up to 82% with an appealing area under the curve of 0.826. With this model, what we did next was to compare the performance with medical experts. So we asked medical experts to relabel cases, and when they did that, only based on the optometric and ophthalmological data, you see that the precision of our model is very poor, meaning that the model and experts don't agree. So we looked at where were the inconsistencies, and what we understood was that in this condition, experts can recognize who has DR, and then all the other ones, they put them in the no retinopathy classification. When we gave to medical experts, in addition to the eye data, the access to the fasting glycemia, then you see that the precision of our model improved a bit, because in this case, there is more agreement because experts can find out who has diabetes but not yet DR. And finally, when we gave to experts access to everything so that they could discriminate who was at risk of diabetes because of obesity and or having metabolic syndrome, you see that the precision rose to 0.8. This is for us really an important data because it shows that only based on these non-evoked ERG signals, the model can recognize conditions that
can be prevented by lifestyle changes. So we conclude with that our model is exceeding the expert performance because it requires a lot less information. Maybe you are wondering what are the signals, in which conditions, scotopic, and so on. I don't have really a lot of time to detail all the conditions we've tested, but we found out that just a 5-minute recording in ambient light condition is enough to get the prediction performance I've shown. We provided the clinical transfer of this method by creating an app where you can upload your ERG sequence just in one Excel or CSV file, and it gives you the prediction in terms of a hemicircle. So you see in the center a case of 100% health, and if at the first round it gives you at more than 50% the disease prediction, then it runs the multi-class model I've introduced earlier, and it shows you in percentage where is your patient. We propose that this method that has proven to be quick, non-invasive, not painful, very easy to apply in kids and elderlies, and that requires really low infrastructure and poor training, competes with already existing methods to diagnose insulin resistance, like the blood test, and also apps that are using blood tension values, or arterial pressure values, sorry, and body metrics to predict the risk of DR. And I would finally like to thank all my collaborators, particularly the students under my current supervision. And I want to take the opportunity, because it seems to be the good forum, to say that I would be really glad to organize a data collection that we could call the Mex Biobank, maybe, by putting together so many metrics from maybe 5,000 or 10,000 patients, namely so blood data, body data, evidently everything that has to do with the eye, but also neurological things, because as you've seen in the first slides, we have also hints that these signals is changing in people who have depression or multiple sclerosis, for example. Thank you a lot for your attention and for the opportunity to present first. Dr. Stephanie, thank you very much for your presentation and for taking the time to coming down to Mexico City for this event. With no further ado, I would like now to present Dr. Emily Chu, Senior Investigator and Director of the Division of Epidemiology and Clinical Applications from the NIH-NEI. She will present a keynote presentation, What is new in diagnosis and treatment in diabetic eye disease? Doctor. Thank you very much. Thanks to the organizer for the invitation to be this lovely symposium, and thank you very much for being here on such a beautiful day. So I'm going to talk a bit about what's new in diagnosis and the treatment of diabetic retinopathy. There aren't really a lot of really new things, but some of the things I'd like to highlight, and some of it Lite also talked about earlier. I have no financial disclosures. So I'd like to start off with the diagnosis. You know, for a number of years, the National Eye Institute was founded almost 50 years ago, and this was done when Dr. Carl Cooper started, and he started the DRS study, diabetic retinopathy study, which is the first study done really at NEI and in ophthalmology that's been of great impact for us. And at that time, the classification was called the Early House classification, which Dr. Matthew Davis actually did a lot of work on. And for that number of years, we've been working with this. So there's a real push, a real movement now to think about the diagnosis, but the classification of diabetic retinopathy. And this has been highlighted by Dr. Jenny Sun, who's the chair of the DRCR network currently, and with another group of investigators.
partly because we want to know more about the natural history of diabetic retinopathy, which we have a great deal more now. And more interesting, there's a neurodegeneration aspect of the diabetic pathology, which has not been incorporated in any of the classification. And of course, we've had incredible advancement in technology. The imaging tools are really amazing, and the retinal functions now have changed more than just visual acuity. So I would now like to just talk a bit about the fact this is the ETDRS scale. A note that's only 7 stereo fields. There's a lot in the periphery that's not taken into account, so the periphery is not looking into. And this is really, it's worked well for us, but I think it's time to think about others as well. And so this was a moonshot initiative for the last 2 or 3 years. There's been a number of work groups that talked about the different aspects of this. It's going to go back to so this new classification is going to be a multidimensional severity scale, and we're really going to look at it, looking at both the retina peripherally and centrally, the neural and vascular pathology as well. And we also take into account the systemic aspects of diabetes. As we all well know, duration of diabetes, type of diabetes, glycemic control, blood pressure, lipidemia, renal disease, and anemia all have a role in this. And of course, the actual classification might address the issue of risk of vision loss. And something sort of novel is also incorporating the quality of life into this as well, and how patients respond to treatment. And we had this meeting just in October. So just an example, this is a classification of diabetic retinopathy. It's based on OCTA, angiography, which is a new technology. And this I chose as an example. This was looking at 305 participants who have diabetes and some normal controls, and this was looked by a retinal specialist who then, this is Thomas Wong, who from Portland actually graded all these photos and whether they were non-referable diabetic retinopathy, referable because they need to be monitored, but really vision threatening. That means that they're going to lose vision very quickly. And they developed a classification using AI, deep learning, and went to framework to train both on the volume of the OCT. So it's not just your flat your fundus photographs, but an actual 3D evaluation. And they used what they call a 3D class activation to actually look at this. And here's one example showing that this is a patient with vision threatening. You see the macular edema with the cysts here. There's nevascularization based on the OCTA and the thickness of the retina. There are other examples as well. So we're moving on to more higher technology that's really important for this. So the power of artificial intelligence, machine learning, deep learning has only been just started. And you heard from Dr. Michael Chiang's talk about the different algorithms that are being used, and that's going to help us in the future as well, too. So talk about treatment now. So the DRS 50 years ago started, and they tested the idea of laser photocoagulation. This is followed by the ETDRS, which you see here, early treatment study, which we've had a lot of data from and used that for a number of years until more recently. So laser was a mainstay until we had the anti-VEGF therapies. But I just want to remind you that the laser actually is fairly durable. So this is a paper that we took. We had patients who were actually seen in an ETDRS clinic at Hopkins. 20 years later, we brought them back to see how they were. Now, the sad part was a number of people had deceased. 60% had deceased by 20 years. Diabetes is high mortality. And the people who are remaining, who now have had laser for 20 years, we could see that 80% had 84% had visual acuity 20/40 or better, they can still drive, and about 42% had 20/20 or better. So the durability of laser is quite remarkable. So that's something to keep in mind when we move forward. And of course, the treatment now is anti-VEGF therapies, which improves vision, and you heard from Lite's eloquent presentation on the diabetic macular edema work and the proliferative diabetic retinopathy as well. And of course, this had potential adverse effects, including the endophthalmitis, cataract, retinal tears, and detachment, and of course, the burden of bringing the patients in on a frequent basis, as well as the cost of this is enormous. So just to recap, this is one of the DRC, or the Diabetic Retinopathy Clinical Research Network, which is sponsored by the National Eye Institute. This is a remarkable consortium which has been working for now almost, I can't remember the number of years, it's at least 15 years, and they've been very, very instrumental in gaining all the patients in terms of doing different studies.
So, so this is a result showing that patients with anti-VEGF therapies do very well. They gain vision compared to those who had prompt laser or sham. So that clearly was a statistically significant finding, and years later, 5 years later, they still had maintained their visual acuity. However, we must remember that that's one part of the story, but the other part of the story is that patients don't all respond to anti-VEGF therapy. So these are the proportion numbers who actually persist with reduced visual acuity despite the treatment, which is quite frequent. And in fact, when you look at patients from the DRCR, 50% of patients do not gain those 10 letters that we see all the time. So there are patients still who need more care, and the research has to go on to look for other things other than our anti-VEGF therapy. So you heard a bit about this from Nite this morning, and this is the prompt PRP versus ranibizumab, laser versus anti-VEGF for proliferative disease. And the key here is how compliant is your patient. He showed that loss of follow-up is detrimental to patients. So patients who are not going to be very compliant, you have to think that laser is still really something to be considered and not to be put out to pasture. This here is a randomization of patients in the study, which was protocol S, looking at patients giving ranibizumab versus PRP, and we show how nicely that the visual acuity gain was certainly seen overall in patients who were given ranibizumab compared to the laser, which is in the blue line here. A 2-year adjusted mean difference was plus 2.2 letters. So it's a little bit better, but when you look over long term, it's not a huge gain, but definitely there is some changes here. If you look at the mean change under the curve, that means how many letters do they gain. Of course, that's a little bit more, 4.5 letters over the period of time. And the other aspect, of course, is the visual field, which you touched upon, that PRP patients are going to have more field loss compared to those who were given ranibizumab. And this is what we see with follow-up at 5 years. This is a paper that Dr. Maureen McGuire worked on, and this is the DRCR showing that this is a laser group going down very rapidly with the visual fields. But not surprisingly, after 2 years, you also see it. These patients haven't had PRP, but their visual fields are going down. That's the natural course of the disease, and there are going to be further studies looking at the visual fields over time. So clearly, this is part of the story of a natural history of diabetic retinopathy. Interestingly, there are patients who have very good vision. So all the studies we've done on the DME, the protocol I, and all that were on patients who had 20/30 or worse visuals. They had visual acuity loss. But patients have good vision is quite common. So how should we treat these? They're center involved, they have DME, but their vision's 20/25 or better. We have not been treating these in our protocols. And if you look at patients in the ETDRS, our ancient study here, that there were a lot of patients who actually had good visual acuity. They had 20/20 vision, 20/25 or better, and 40% of eyes, even though they had center-involved DME in an ETDRS. And if you look at patients who were given ranibizumab versus patients who were given laser in an ETDRS or the observation group, they do progress to lose vision of 5 letters or more over time. These are over 2 years that they will continue to lose vision. So they may have good vision. So what is the story? How should we treat these patients? And that's the basis for protocol V, which is looking at good visual acuity, 20/25 or better, and how should we treat these? So the story was that should we give them anti-VEGF therapy, or should we give them focal laser and then add anti-VEGF therapy if the visual acuity drops, or just observe them and not give them anything until the visual acuity drops and they have more edema, then we give them anti-VEGF therapy. So that became the 3 arms of that study. So we studied whether they should have ranibizumab right away or have just focal laser versus observation. And this is what we follow patients through. So we inject at baseline, we inject them at least monthly, and the aflibercept group, and laser, they were given the laser and then seen every 8 to 16 weeks, and observation, no treatment at all. So these were 3 groups that were distinctly different, and how did we do? Well, when you look at the general baseline of this, as you expect,
typically you see patients in the age 59 to 60 years of age, and the females about 40%, and their type 2 diabetes in 90% of the cases, and their A1C levels actually pretty good, 7.6, and that's perhaps why they're doing so well. And this is a sort of a mixture of what we see in the population, although this is more than we have in African Americans and Hispanics, et cetera. And again, the visual acuity, you can see that 20% were 20/16 or better, and only a third of them were 20/25. So these are very good visual acuity that we're seeing. And the visual acuity results show that at 2 years, there was really no difference in terms of their 5-letter loss at 2 years, 10-letter loss at 2 years. All three groups were essentially the same, and gain was about the same at 2 years, as well as what was their visual acuity at 20/20 or better, 84%. So you can see that they were quite comparable. A lot of them remained 20/20 at 2 years. Even the observational group, 2/3 remained 20/20. And so the median score, or the mean score, was quite comparable in that 86 and 80% retained 20/25 or better at 2 years. And this is looking at the mean visual acuity score at 2 years over time, so there isn't any major differences between the two groups, the three groups. And then, of course, DME treatment for those, the observational group, and the patients who were in the laser group, how many had to have DME treatment, including anti-VEGF therapy. You can see by 1 year, the observation group really, or rather the laser group, had only 13% that require anti-VEGF therapy, and only 28% in the observational group. Even at 2 years, 3/4 of patients would not require any treatment with anti-VEGF. So the safety was that it's quite comparable, and we did quite well, and there was really no major issues. So amount of eyes with clinically center-involved diabetic macular edema and good visual acuity, there was no significant difference of vision loss at 2 years. So I think, all in all, the observation without treatment unless visual acuity worsens seems to be a very reasonable strategy for these patients. And obviously, this is a recommendation. There may be other exceptions to this. And finally, I'm just going to talk a bit about effective treatment for patients with DME and PDR has been given with anti-VEGF therapy. The thought is, can we give it early and prevent it from happening? And is there any importance in preventing them getting it? There's a study called Panorama in which there were patients who were given treatment, sham versus the treatment, and this was given over a period of time, over 24 weeks. You can see that the progression to more progressive disease, more severe disease, was reduced in terms of those who were given treatment. So in other words, improvement by 2 or more steps was seen in patients who were given the treatment versus a sham. And when we did this study ourselves, we did this is in the DRCR. Again, we're looking at patients given treatment for 2 years, given an injection every month rather, and for 2 years we want to see what the results are. And that was one of the time points, and the other is at 4 years. You can see that the outcome was looking at development neovascularization, proliferative disease, NVI, NVA, PRP, and looking to how we treat them with them, and that was some of our outcomes as well. You could see that 200 patients nearly were in each arm, and we would follow these patients at 2 years. This is their baseline characteristics. Their A1C level is a little bit worse in the last group, and obviously these have more severe disease. These are patients with more almost non-proliferative disease that are getting towards a proliferative disease. And again, their visual acuity is still pretty good. It's almost 80% are 20/20 or better. So we're injecting these eyes to see if we can prevent further progression. And you can see that there was some progression reduction, and when you look at the actual the sham group, there was more production or more development of DME or proliferative disease compared to those who were given aflibercept. And however, in the development, you see these are neovascularization. These are some of the endpoints that we want to look at. And again, development of DME or PDR, again, was slightly less, obviously less in aflibercept than that with sham.
And again, this is true, and there were statistically significant differences in some cases, but the hazard ratio was not really that different for severity by baseline. So the change in DRS at 2 years was statistically significant in a sense. There were two-step worsening was worse with the sham group, and at two-step improvement was better with aflibercept. However, visual acuity did not change. So despite the fact we changed the severity of retinopathy, the visual acuity remained the same. So really, you have to see in 4 years whether there's any difference. If there's no difference, that would be an important outcome for us to look at. I'm just going to go into the next part. In terms of other treatment, more recently, faricimab, which has been created by Genentech, is a different type of anti-VEGF therapy, which actually focuses on two sites, anti-VEGF-A as well as angiopoietin-2, Ang-2, and this particular agent can actually have two prongs, can actually attack two different areas, and this was approved recently in January 2022 for treatment of diabetic macular edema and neovascularization. And this was looked at in 2 randomized trials, and they look at faricimab at 6 milligrams every 8 weeks, and also personalized treatment interval and aflibercept every 8 weeks, and there's a non-inferiority outcome of 10 letters. And we can see that. You see the usual improvement. This looks fantastic. They look very similar, and they were non-inferior. So in other words, this is an important outcome in that there's increased durability for treatment of patients with diabetic macular edema. So this may be a very important aspect. So further research, we need to think about helping patients, especially those who do not respond to DME treatment, and for necessary development of novel therapies for both PDR and DME that are non-invasive, non-destructive, and longer duration. We're actually working on one right now, and I want to tell you about this study. The DRCR is working on the fenofibrate trial. Fenofibrate is an anti-lipid drug which is used in 2 other studies. And this is our new protocol, Protocol AF. And we know that there's a widespread use of oral agent. This is a very old agent. It's been several decades. We know what the side effects are, which are pretty low. It hopefully will reduce vision loss from advanced diabetic retinopathy and also reduce the complications and adverse events associated with these invasive and expensive therapies. In the long term, will provide opportunities also for us to look at the natural history and visual functions in this particular study that we're looking at. 2 placebo-controlled studies have been done, the field study and the Accord study. The Accord study was actually sponsored by the National Eye Institute and National NHLBI, NIH. We demonstrated there was a beneficial effect of fenofibrate. We had a 30% reduction in the rate of progression. However, for a number of reasons, this has not taken off as a treatment, partly because we don't actually prescribe it as ophthalmologists. The PCR or the endocrinologists are hesitant to give it because those studies do not show a beneficial effect for heart disease. The eye part was actually the most beneficial part of the whole study. They felt that maybe there were secondary analyses, they were not the primary analysis, but it was not strong enough to change the practice. And of course, it's the hesitancy of the ophthalmologist to use a systemic disease drug. We're not used to, we do give steroids and other things, which are even, I think, bigger gun than this, for example. So I think we're learning how to do this, and this is something we're trying to do. So this is the Accord and field study. The reduction is quite a bit. Fenofibrate versus placebo, 5% versus 12% progression versus 3% and 15%. So clearly, we're hoping to have a win here. And we're going to have 910 patients randomized to fenofibrate or placebo. The primary outcome is worsening of diabetic retinopathy in 4 years, and this is the actual regimen. It's a very complicated study in that we have a 3 months and 6 month follow-up, so we hope we won't lose too many patients. As you heard, follow-up is tough on patients. They have high morbidity. It's difficult for them to make all this. But the other key thing is we want to learn more about visual function. So contrast sensitivity, visual fields, and OCTAs are going to be done. The other interesting thing is we want to look at visual field and other things and how they correlate with severity, but we're interested in continuous glucose monitoring, which will give us some idea how important that is for diabetic retinopathy. We're now recruiting patients throughout the US and Canada.
So in summary, we have efforts to upgrade the diabetic retinopathy classification study, a macular edema treatment for those with syndrome involved in good vision. Observation is a good option to continue to think about. Those with moderate to severe NPDR, the visual acuity has not changed following the preventive therapy with anti-VEGF therapy. And faricimab is a promising alternative to anti-VEGF therapy, the usual ones that we have. And research is needed to provide much more for non-invasive, longer duration therapies. And don't forget, don't neglect the laser. It's not put out to be just put on the bookshelf, but I think there's still really important aspects, especially patients with non-compliance. Laser still can be very good. And phenofibrate is being studied for potential prevention of diabetic retinopathy. And with that, I'd like to thank the DRCR Retinal Network and all investigations aiders and their research teams, and the thousands of participants in our clinical trials, the NEI and the NIDDK that's really been very generous in the support of our study. And thank you for your attention. Thank you very much. That was phenomenal, and we're very much looking forward to the trial results. So I'm going to ask Dr. Pedro Gomez-Bastard to talk about Program Zero Diabetes in the Citrus Agricultural Region. Thank you very much. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si les está pasando como a mí, seguimos batallando con la marea alcalina, pero bueno, agradezco al doctor Van Lansing, a Ellery por la invitación a esta sesión y entremos de lleno a hablar un poquito de lo que estamos haciendo en cuanto a manera preventiva, más que curativa, ¿no? Como sabemos, la diabetes está aumentando con todas las pláticas que se han dicho, con el aumento de todas sus complicaciones. Estas son algunas de ellas. Y las causas importantes en el aumento, sabemos que hay factores genéticos, como se mencionó. Hace poquito estuve en el país de Colombia. Interesantemente, en Colombia hay muy poca retinopatía diabética. Te brincas a Perú, está lleno de retinopatía diabética. Entonces hay un factor genético importante. Si no, también preguntémosles a los indios Pima cuando cambian su dieta y se van al sedentarismo y se viene arriba la retinopatía, la diabetes y retinopatía diabética, ¿no? Entonces también los factores metabólicos, raza, la historia familiar, edades entre mayor son las personas, la obesidad, inactividad física y el cigarro. Pero si pudiéramos resumir cuál es el factor más importante que ha hecho que la diabetes aumente drásticamente y principalmente en países como los nuestros, es la obesidad y la inactividad física. Entonces, nosotros, como presentó Ellery hace rato, estuvimos involucrados con varias organizaciones para realizar los RAP que se hicieron en México. En México hemos hecho 3 RAP, el primero fue de catarata nada más, en Nuevo León, el segundo fue en Chiapas, que fue el primer estudio RAP con componente de diabetes en el mundo, y el tercero en Nuevo León. Pues estos son estudios poblacionales, todos están publicados para el que quiera saber la información. Añadí aquí el estudio RAP de Querétaro, y si comparan los números en cuanto a ceguera, se puede ver, por ejemplo, en Nuevo León, como la primera vez en el 2005 era 1.53, hay que recordar que son mayores de 50 años el estudio epidemiológico, y como casi no bajó, pero sí bajó importantemente del 48% al 32% en ese periodo de tiempo, por las intervenciones que hubieron en cuanto al seguro popular, el aumento de las cirugías que se hicieron en los diferentes programas. Entonces, que sí puedes batir algunos problemas que tenemos con ceguera, ¿no? Y aquí podemos ver también la prevalencia va a variar mucho. Este es un país muy grande y dependiendo de la pobreza del estado, estábamos comparando Nuevo León, que es uno de los estados más ricos del país, con Chiapas, que es uno de los estados más pobres, ¿no? En cuanto al componente diabetes, solamente puse lo que es Chiapas, Nuevo León y Querétaro. Perdón por el desfase de números.
ahí están los universos, y si ustedes se fijan cómo las prevalencias varían en cada lugar, Nuevo León tenía más alta prevalencia, pero en cuanto a retinopatía diabética bajaba. ¿Por qué? Porque pues tenemos más lugares donde tratar pacientes, más lugares donde atenderlos para que no progrese la enfermedad a sus complicaciones. Y como vemos en Chiapas está más aumentada la prevalencia de retinopatía diabética, al igual que las causas por las cuales hay que referir a los pacientes, ¿no? Nosotros estamos en la región citícola de Nuevo León. Estamos en Montemorelos, a 60 kilómetros al sur de Monterrey, y lo que se quiso hacer es un programa con la universidad y con otros actores, el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, para irnos todavía más atrás, lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria. Nosotros ya tenemos años haciendo detecciones, screenings, utilizando cámaras y dando láser, cirugías, y también hemos desarrollado clínicas en diferentes partes de México, fuera de Montemorelos. Este es un, perdón. Este es un cuadro donde actualmente, donde ven una estrellita, es donde tenemos clínicas, y esa es la zona de influencia que actualmente tenemos, y abarcamos buena parte de lo que es la franja fronteriza de México con Estados Unidos, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, estas fueron las instituciones programadas para el programa que se llama Cero Diabetes. Como les dije, es gobierno con la Universidad de Montemorelos, que es una universidad privada, el Hospital La Carlota, el municipio, fueron todos los actores involucrados para echar a andar este programa. ¿Y de qué se trataba? Pues hacer campañas de detección en todos los factores de riesgo, promover la salud, intervenciones en la escuela primarias, realizar intervenciones de estilo de vida, campañas de detección. Damos fotocoagulación gratuita a todo el paciente que la necesitara, tratamientos con antiangiogénicos también, a lo que veíamos que era necesario, ¿no? Estos eran los ejes donde estimulábamos un cambio de alimentación, actividad física, que pudiéramos luchar en contra de disminuir la diabetes que apareciera y la progresión de la diabetes con sus complicaciones. Luego se viene la pandemia. No sé dónde hay que apuntar esto que no avanza. ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? Aparece la pandemia y entonces tuvimos que cambiar todo y hacerlo virtual. O sea, no se detuvo el proyecto, sino que lo convertimos en un proyecto virtual, y el público era el mismo, intentar prevenir que se hicieran diabéticos, y los que eran diabéticos que no llegaran a tener sus complicaciones. Entonces igual, talleres, grupos de apoyo, grupos de ejercicio, recetarios, clases de cocina, que se llamaba Chef en Casa, todo eso se hacía a través del Zoom, ¿no? Inclusive asesorías personalizadas de manera virtual en todos estos aspectos de psicología, nutrición, hasta salud espiritual, ¿no? Entonces, estos eran parte de los temas abordados, y yo quisiera nada más mencionar un poquito qué es el manejo de emociones y estrés, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la pandemia resaltó fuertemente los problemas de ansiedad, depresión, suicidios, matrimonios que tronaron cuando ya empezaron a vivir realmente juntos, un montón de situaciones que no se habían vivido antes en el mundo, ¿no? Pero una persona diabética que entra en ansiedad o estrés es una persona que no sigue bien, o no puede seguir bien, o se revela a seguir
con los tratamientos que le indican al paciente. Y eso se convierte en un ciclo vicioso. Y si nosotros no ponemos atención aún en nuestros programas oftalmológicos al factor emocional o espiritual, pues vamos a ver pacientes que les hemos dado láser 1, 2, 3 veces, lo inyectamos y se siguen complicando, siguen viniendo mal, porque no nos damos cuenta que está pasando por una depresión, no nos damos cuenta que está con problemas serios con su familia, con su esposo, esposa, y si no encuentra él una solución en el aspecto emocional, su enfermedad va a continuar y va a empeorar hasta que lo lleve a la muerte, ¿no? Entonces nosotros vimos ese factor y hemos añadido a nuestras clínicas no solamente nutriólogos, sino también gente de apoyo psicológico, ¿no? Para ver a este tipo de pacientes con diabetes. Entonces intentar ser más, ver al paciente como un todo, más completos y no nada más solamente el problema ocular que tiene el paciente, ¿no? Estas eran un cronograma de las actividades que hacíamos por Zoom. Y lo interesante es de que empezamos en la región citrícola con lo virtual, pero de repente se convirtió que en diferentes estados se empezaron a juntar también y hasta de otros países. Marqué en amarillo los estados que colindan con la frontera con Estados Unidos por el tipo de foro que es este, y también pacientes de Estados Unidos que estuvimos atendiendo a través de este sistema virtual que pudiera ser una herramienta más que se puede utilizar y que no es tan complicado llevar a cabo. Estas son unas fotos de cómo se daban las clases de cocina, de ejercicios y el público que se conectaba semana tras semana para poder recibir estas clases y estas orientaciones. Y como les dije, algunos se hacían hasta de manera personalizada, ¿no? Como conclusión, yo creo que este es un programa que estamos apenas aventándolo, salió después de la pandemia, no tengo datos de resultados aún porque está corriendo, necesitamos un poquito más de tiempo, probablemente cuando ocurra alguna otra reunión de este tipo y me inviten pueda traerles datos más duros de qué resultados tuvimos tomando los indicadores como la hemoglobina glicosilada, la circunferencia de la cintura y otras cosas, ¿no? Pero este es un programa que pues se ha hasta internacionalizado, ¿no? Por los otros países que también se han sumado, ¿no? El cambio de vida, el estilo de vida, esa es la manera más segura, sencilla y efectiva de tratar la diabetes y sus complicaciones. Si nosotros podemos llegar al meollo del asunto que es ese, vamos a lograr mucho. Cuando ya el paciente viene con un problema de los ojos, pasaron muchos años que fue diabético y no hicimos nada. Y cuando el paciente te llega que es diabético, pasaron muchos años que era sano y se volvió diabético y no hicimos nada, ¿no? Entonces realmente algo está pasando que seguimos tratando solamente las complicaciones o cuando ya el paciente viene con muy mala visión. Bueno, con esto concluyo este proyecto, esta presentación que les estoy dando y pues que Dios les ayude a todos ustedes a seguir adelante con este hermoso proyecto, ayudar a los demás en su salud. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Definitivamente esta ponencia fue muy importante, en especial porque habla de cómo cambiar de español para continuar con lo de la ponencia, el idioma, pero qué importante es esta percepción de la parte emocional, el hecho de que también los promotores de la salud en las zonas rurales tienen una participación muy importante en esto. Ahora regreso a inglés. Now it's my pleasure to present Dr. Omar López, ophthalmologist from the Institute of Oftalmología Conde de Valenciana. He will present models of diabetic retinopathy
from induced pluripotent cells and retinal organoids as an example of basic science conducted in Mexico. Thank you. Muchas gracias. Bueno, va a ser en español la plática. Agradezco a los organizadores y al doctor Lansing por la invitación. Muy bien, bueno, me voy a brincar un poco las primeras diapositivas porque obviamente son redundantes, ya que hablan de la retinopatía, de las diferentes etapas que puede tener esta patología y de cómo la retinopatía proliferativa pues es la forma más grave de estas retinopatías. Como ya sabemos, bueno, la región de América del Norte pues es una de las más afectadas por la prevalencia de la retinopatía, como ya se ha visto en varias de las presentaciones, y nuevamente pues se ha hablado mucho de los tratamientos existentes para el tratamiento de las diferentes retinopatías, en particular de la retinopatía diabética. Sin embargo, pues todavía hay campo para mejorar, para hacer las terapias más efectivas y quizá menos invasivas. Por esta razón, bueno, desde hace algunos años se ha comenzado a estudiar las células madre, las terapias con células madre, las cuales al parecer han sido efectivas en otros campos. Y bueno, y una de las ventajas de estas células madre es que pueden ser reprogramadas a partir de células provenientes de los pacientes con retinopatía diabética. De esta manera, pues se estarían haciendo estudios celulares a partir de células humanas, lo cual representa una ventaja, ya que sería una aplicación directa de cualquier terapia o cualquier descubrimiento que se pudiera hacer. Y bueno, se ha visto que, esta es una caricatura de la retina y pues de los diferentes blancos que las células pluripotentes podrían ser de utilidad. En particular, bueno, pueden ser, está un poco compleja la imagen, pero bueno, básicamente es solo para representar que la célula madre podría estar sustituyendo por ejemplo, al epitelio pigmentado, a los conos o los bastones, a cualquiera de las neuronas del epitelio retiniano, e incluso a otras células como los periocitos o las células de Müller. Entonces, bueno, el objetivo de nuestro laboratorio es, en el particular caso de los pacientes con retinopatía diabética, pues es identificar las variantes genéticas que parecen correlacionadas con la retinopatía y evaluar los cambios funcionales que existan entre un paciente con diabetes pero sin retinopatía y un paciente con diabetes y con retinopatía. Para esto, bueno, lo que hacemos en el laboratorio es, se toman pacientes seleccionados en el Conde de Valenciana. Estos pacientes, la mayoría tienen retinopatía diabética y otros, nuestros pacientes control son aquellos que no tienen retinopatía diabética, pero sí tienen diabetes. Se toma una biopsia de la piel. De esta biopsia dermal se realiza un cultivo de los fibroblastos. Estos fibroblastos se reprograman utilizando el virus Endai, el cual va a insertar estos factores que van a convertir a estos fibroblastos ahora a unas células pluripotentes, y posteriormente estas células pluripotentes ya se pueden diferenciar a diversos tejidos. Lo que les muestro aquí es
son micrografías justo de biopsias, en este caso de un paciente control y un paciente con retinopatía diabética. Las células que se observan aquí son fibroblastos y en las imágenes posteriores pues es cómo estos fibroblastos van proliferando. Una vez que tenemos el cultivo de fibroblastos, utilizamos el virus Sendai para hacer esta reprogramación y como pueden notar, una vez que inicia la reprogramación, la morfología de los fibroblastos, que antes era alargada y fusiforme, comienza a hacerse más redonda, más esférica. A lo largo de un par de semanas se comienzan a ver ya este tipo de colonias celulares, las cuales ya tienen características de células pluripotentes. Estas células pluripotentes son evaluadas con diversos marcadores para determinar efectivamente que tengan esta capacidad de diferenciarse a cualquier tipo celular. Una vez que tenemos estos cultivos pluripotentes, entonces comenzamos la diferenciación. En este caso, nuestro objetivo es diferenciar a organoides retinianos, es decir, como se puede ver aquí, estos organoides son organoides ya que son esferas en 3D y lo interesante de esto es que en esta esfera se encuentran contenidos todo el epitelio retiniano, la retina, todas las capas celulares de la retina neural se encuentran presentes en nuestros organoides. Esta es la progresión de los organoides a lo largo de, en este caso hasta 138 días en cultivo. Y nuestro objetivo con esto es obtener organoides retinianos maduros y evaluar su función fisiológica. Comparando, como ya les dije, los organoides provenientes de pacientes con retinopatía diabética con los que no tienen. Como pueden ver, una de las dificultades de esta metodología es que requerimos de al menos 200 días en cultivo para que este organoide esté maduro y presente características tanto morfológicas como funcionales que sean similares a las de una retina de un adulto. Particularmente ahora los estamos evaluando con electrofisiología. La electrofisiología nos permite hacer registros de las corrientes iónicas de las células. En particular, como ya saben, los fotorreceptores son neuronas especializadas y como estoy mostrando aquí, pues tienen corrientes iónicas, corrientes salientes de potasio, corrientes entrantes de sodio y corrientes de calcio. Entonces aquí lo que muestro es la progresión de las corrientes en el organoide retiniano en las diferentes etapas de maduración. Como se puede observar, una vez que un fotorreceptor está maduro, muestra estas corrientes salientes de potasio y estas corrientes entrantes le llamamos corriente H, que es uno de los marcadores clásicos para un fotorreceptor maduro. Entonces, lo que esperamos es encontrar ciertas diferencias en cuanto a las cinéticas de estas corrientes o sus características. Aquí les muestro un ejemplo. Este organoide es de nuestro laboratorio y de hecho, recientemente, hace unas semanas, logramos obtener estos registros, los cuales corresponden a las etapas tempranas del organoide, ya que apenas tiene 138 días en cultivo. Pero posteriormente esperamos llegar a los 200 días para ya tener las corrientes maduras. Y básicamente lo que queremos hacer es crear una librería de mutaciones que se encuentren en los pacientes con retinopatía diabética para poder utilizarlos como blancos terapéuticos. Y estos blancos terapéuticos, como ya les comenté, pues van a ser blancos terapéuticos humanos
que pueden ser, bueno, que pueden facilitar su traslación hacia una terapia en humanos. Y bueno, no solo eso, no solo podemos hacer los organoides retinianos a partir de las células pluripotentes, sino que también podemos hacer epitelio pigmentado retinal o endotelio corneal, que bueno, estos dos tipos de diferenciaciones, bueno, pues son realizadas por las colegas en el laboratorio. Y bueno, pues nada más me queda agradecer al laboratorio y a la institución, de Conde de Valenciana y a la UNAM. Gracias. Thank you. And of course, we need all the help we can get from our basic science colleagues. So I'm going to introduce Dr. Jans from Moguel to introduce Project SALUD. Would you like to come here? Buenas tardes y muchas gracias. Quiero empezar agradeciéndole mucho a Van Lansing y a todo el equipo de liderazgo que tiene allá en el Instituto Mexicano de Oftalmología en esta área tan importante y sobre todo continuar con este esfuerzo de este espacio que es fundamental de traer los esfuerzos y aprendizajes para salud visual desde el punto de vista de salud pública entre pues, dos países que estamos hermanados de muchas formas como es Estados Unidos y México. Y lo que voy a presentarles ahora son los resultados, parte de los resultados de un proyecto, de un estudio que iniciamos hace unos años con la participación de varias instituciones, básicamente el Instituto Nacional de Salud Pública y la Asociación para Evitar la Ceguera en México, en un proyecto que le llamamos, por buscarle un nombre, el proyecto Tlaloc, que ahorita van a ver porque pues, se extraen las siglas que tiene que ver ahí. Básicamente, una parte, la parte técnica de la oftalmología, de la interpretación de los casos, lo hicimos en el Hospital de la Ceguera y todo el desarrollo operativo en campo, utilizando la experiencia que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública para ello. Y muy centralmente con el apoyo de la Fundación Mundial de la Diabetes, quienes fueron quienes nos dieron la oportunidad de patrocinar este programa, que su nombre real es este proyecto piloto para el desarrollo de un programa nacional de tamizaje para la prevención de complicaciones oculares de diabetes y enfermedades crónicas. Mucho de lo que voy a presentar básicamente va a estar centrado en la retinopatía diabética, porque sabemos que es, como lo hemos visto toda la mañana, una de las enfermedades que tiene un punto fundamental, que es la aplicación del láser para evitar que los pacientes lleguen a todas estas etapas que estamos viendo de prevención de ceguera. Es decir, esta maniobra que pudiera parecer rutinaria nos va a impedir que evolucione a estos estadios que son mucho más demandantes de recursos y causantes de ceguera. Como hemos visto toda la mañana y escuchado, no hay estudios poblacionales que se hayan realizado en México de forma abierta, con un muestreo poblacional pertinente. Entonces, desde hace muchos años, y en colaboración con algunos de mis amigos allá en el Instituto de Salud Pública, hemos hecho un ejercicio cruzando tres cosas. Uno, el censo poblacional, eso lo venimos haciendo cada 10 años. Por otro lado, los resultados del ENSANUD y por otro lado, los resultados del estudio LALES que el doctor Barma nos enseñó en la mañana, para poder saber cómo nosotros manifestamos o cuál es el número de pacientes que podemos contemplar para distintas enfermedades. Y esto lo hemos hecho para todas las enfermedades reportadas por el estudio LALES. Hablando exclusivamente de diabetes mellitus y de acuerdo al último censo poblacional, con todos los subestimados que esto puede tener, de los 11 millones de pacientes con diabetes que podemos tener en México,
Aproximadamente, si aplicamos estas prevalencias de cómo expresamos los mexicanos las distintas enfermedades oculares, estamos hablando que casi un 10%, 1.100.000 pacientes deberían el día de hoy estarse poniendo láser para evitar quedarse ciegos por retinopatía diabética. Y si hablamos de edema macular diabético, esto se eleva a 1.700.000 pacientes. Hace rato yo estaba recordando con el doctor Barma precisamente que él reportó hace unos años que sus estimados para Estados Unidos eran de 750.000 pacientes con edema macular, y cómo podemos ver aquí que estos estimados son muy superiores, aún teniendo una población total en México pues 3 veces menor. Aquí está el estudio del doctor Barma, al cual hago referencia y comparación. ¿Y cuál es la contraparte? La contraparte es que estos 11 millones de pacientes que viven con diabetes, más de 1 millón que requeriría láser, 1.738.000 que requerirían inyecciones intravítreas, tienen que ser atendidos por 3.500 oftalmólogos que fuéramos en promedio en la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y en la Asociación Mexicana de Retina, que somos alrededor de 250, hasta 500 en el país que no estuvieran afiliados, pues es un problema que no vamos a acabar jamás. Entonces, la justificación de este estudio es precisamente esa, es precisamente la circunstancia geográfica del país, y entonces afortunadamente se fueron concretando la colaboración de personas claves para esto en el Instituto de Salud Pública Simón Barquera y Ben Latrup de la Fundación Mundial de la Diabetes, y lo que se proyectó fue esto, que fue este estudio que inicialmente fue en el municipio de Tepoztlán, luego se abrió a 3 municipios del Estado de México, donde el proyecto era hacer 14.000 evaluaciones metabólicas. De esas 14.000 evaluaciones metabólicas, todas pasaron por los métodos muy estandarizados que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública, antropométricos, metabólicos y distintos cuestionarios, y los que tuvieran glucosa alterada o que se conocieran diabéticos pasaban a un tamizaje ocular. Y ese tamizaje ocular probamos 2 modelos, un modelo basado en una oficina y un modelo móvil con una camioneta al cual subimos todos nuestros equipos diagnósticos, y todos los pacientes, aparte de un interrogatorio dirigido importante, tenían estudios de refracción, de agudeza visual, de toma de la presión intraocular y principalmente la toma de fotografías de la retina con esta cámara no midriática automatizada que es la DRS, que después de probar muchas cámaras y sus niveles de sensibilidad y especificidad y en un equilibrio con la economía, pues por eso escogimos esta tecnología, y básicamente utilizamos 3 fotografías, también con una intención y un equilibrio muy específico y medido desde el punto de vista científico en la sensibilidad y especificidad. Y todas estas fotos fueron subidas a un centro de lectura ambulatorio, donde subíamos a un servidor con un sistema HIPAA compliance y todo, era revisado por los médicos en el hospital y después regresaba el dictamen al sitio poblacional donde estaba para decirle al paciente qué tenía que hacer. Lo interesante es que aquí no es para el diagnóstico de la enfermedad. Lo que queremos es diagnosticar a los que tienen que ser referidos. En el caso de retinopatía diabética, la gran mayoría lo que tienen que hacer es un excelente control metabólico. El punto es cómo no saturar los siguientes niveles de atención y mandar exactamente al que tenía que ser revisado. Por eso la clasificación que utilizamos o recomendación para retinopatía diabética y edema macular es que no presentaban lesiones, los que presentaban lesiones pero debían de observarse y tomarse una fotografía cada año, y los que requerían ya ser vistos por el especialista. Lo mismo para maculopatía relacionada en la edad y para glaucoma, que era sin sospecha de glaucoma, baja sospecha y alta sospecha. Esta ventaja de hacerlo así nos ayuda a que el especialista en ese momento puede revisar aproximadamente 88 pacientes por día y ser mucho más eficientes en su actuar. Y finalmente, los que estaban alterados, pues se revisaban en el hospital de la asociación para evitar la ceguera en México. Entonces, esta etapa de campo, que es lo que les voy a presentar, acabó con los siguientes números. Revisamos alrededor de tamizados metabólicamente 11.600 pacientes, de los cuales tuvieron evaluaciones oculares completas
2.632 y que llegaron al centro de lectura 2.384. Y este es el resumen de cada una de estas tres patologías. En el caso de retinopatía de edema macular diabético, 2.380 pacientes, de los cuales requerían evaluación adicional, ser vistos por el especialista, el 10.64%, para degeneración macular el 1.46% y para glaucoma el 12.5%. De este 10.64% que debe ser revisado, lo resalto aquí para que lo comparemos con el estimado que les presenté hace rato con la estrategia de cruzar las prevalencias del ALES con la encuesta nacional de salud y el censo poblacional, y es aproximadamente el mismo porcentaje que está reportado por el estudio LALES. Entonces esa coincidencia como que es interesante, ¿no? Esa exactamente de ahí. ¿Qué ha sucedido con los resultados de esto? Bueno, esto fue la primera publicación de este estudio, fue hecho en el Preventing Chronic Disease Journal, donde aparte se ganó el primer lugar en ese año para uno de los alumnos de maestría que participó en esto. Y la siguiente etapa fue esta etapa de expandir la estrategia. Y un poquito en diferencia al concepto que fue vertido en la mañana en los saludos introductorios por parte de la Secretaría, esto sí se estuvo manejando en el Consejo Nacional de Tratamiento de Enfermedades Crónicas y de hecho se hizo un proyecto para poder expandir la estrategia. Y en ese sentido, de los 9 proyectos que este Consejo estuvo trabajando en los últimos 6 años, este es uno de los más importantes en términos de planeación que se trabajó. Desafortunadamente se interrumpió y que hay que retomar pues para poder hacer algo con ese millón de pacientes que el día de hoy, por no tener láser, van a acabar teniendo ceguera. Y eso es todo lo que les quiero presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pasamos de la referencia a la siguiente ponencia, que es la demografía y factores de riesgo en pacientes que son referidos a la Ciudad de México, precisamente del lado este y sur de México. Entonces, muchas gracias. La doctora Carla Pérez Montaño, presidente del Centro Mexicano de Retina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al doctor Van Charles Lansing y al doctor Ellery por la invitación a este importante congreso de alianzas. Entonces voy a platicar sobre estas estadísticas, estos datos que obtuvimos del hospital donde trabajo. Sabemos que en la Ciudad de México hay hospitales de asistencia privada, yo trabajo en el Hospital de la Luz, hay otros también como el IMO, el APEC y el CONDE, trabajamos muy parecido, de la misma forma trabajamos para pacientes en estado de vulnerabilidad. Tenemos donaciones, por lo que podemos tener gran tecnología y equipos para tratar a estos pacientes. El Hospital de la Luz es el primer hospital de Latinoamérica de enfermedades de los ojos desde 1876 y pues forma parte de toda la historia de la oftalmología en este país y provee, como les digo, asistencia a estos pacientes. Además es docente, se forman o formamos los especialistas o muchos especialistas para que trabajen en todo el país, y se hace también investigación y rehabilitación. El año pasado, bueno, hace 2 años, en el informe del 2021, las cifras son de haberse visto 189.426 pacientes de todas las especialidades. Hablando de alta especialidad, son 118.000. Podemos ver que del servicio de retina, de todas las consultas, no solo primera vez, fueron 34.000. Y ya en el año 2022,
pudimos, los pacientes de primera vez para la consulta de oftalmología o consulta externa fueron 74,000 pacientes. De estos fueron 5,350 de consultas de primera vez para el servicio de retina. Sabemos que al servicio de retina solo suben los pacientes que requieren algún tratamiento o que ya tienen algún factor de riesgo, porque muchos de estos pacientes, por decir de retinopatía diabética no proliferativa, se quedan en consulta externa para no saturar el servicio. Y ya ahorita vamos a analizar los pacientes, o sea, sacamos a todos los que no fueran padecimientos relacionados a diabetes y nos quedamos con un grupo de 2,179 con todo lo que pudiera estar relacionado a enfermedades de lo que hemos estado viendo de diabetes. En el país tenemos referencias de 28 estados, el 15% no refiere su origen. Y podemos ver que la mayor cantidad de pacientes vienen del Estado de México y de la Ciudad de México, y lo que nos salió aquí fue también de Hidalgo, Colima y muchos de todo el sur del país también tenemos. Tenemos más del sur también en todas las especialidades, pero ahorita en este análisis nos salió el 8% de todos los estados del sur del país. En cuanto a los demográficos, podemos ver que un poquito más del 50% son mujeres. Aquí las edades de los pacientes, esto es bastante importante porque el 50% de los pacientes se encuentran entre 20 y 60 años con este gran pico, y como lo hemos referido todos, pues son pacientes que tienen ya problemas en una edad laboralmente activa. Y eso pues nos afecta pues económicamente a todo el país. En cuanto a la edad promedio o media en que vienen los pacientes es a los 60.8 con una desviación estándar de 10 años y un rango entre 14 y 92 años. La presión está en un promedio de 15.2 y algo también bastante triste es que están llegando a su consulta de primera vez en retina con una agudeza visual media de 20/500 y un rango entre 20/20 y no percepción de luz. Aquí los dividimos en esta gráfica por grado de retinopatía diabética. Podemos ver también que retinopatía diabética proliferativa, vean la gran parte que forman los de primera vez de retina, igual retinopatía diabética avanzada, hablando de glaucoma neovascular, ojo ciego doloroso por diabetes, desprendimientos de retina traccionales mixtos o hemorragia vítrea grado 4, y acá la retinopatía diabética no proliferativa. Hay también acá en los tratados con láser, ya con alguna modificada por láser con o sin actividad. También es de aclarar que en el hospital, como en todas las instituciones de asistencia, son pacientes que no tienen alguna asistencia de seguridad pública o que ya tienen un largo retraso en sus hospitales y que acuden al hospital para ser tratados más rápidamente. Aquí podemos ver en esta gráfica de barras y bigotes cómo la agudeza visual, dependiendo de la enfermedad o del estadio de la retinopatía diabética, podemos ver un poquito de peor visión en la catarata metabólica que la retinopatía diabética en los estadios, y cómo va empeorando la agudeza visual conforme aumenta la gravedad de la retinopatía diabética. Está en logMAR de 20/20 a movimiento de manos, y también observamos que el edema macular diabético en los expedientes electrónicos consideramos que está subdiagnosticado, y los pacientes con láser pues presentando mejor agudeza visual que cuando está avanzando la retinopatía diabética. En esta gráfica, también como factores de riesgo, tenemos el tiempo de espera, calculamos cuándo se registra su primera consulta al hospital y cuánto tiempo tarda en ser atendido por primera vez en el servicio de retina. Podemos ver que está en un promedio de 0 a unos 70 días,
y muchos de los pacientes que tienen ya cierta gravedad o urgencia los suben el primer día de consulta externa, los suben inmediatamente al servicio de retina para ser atendidos y pues lo más alto en unos, más o menos esperan un mes, mes y medio. Claro que hay pacientes con muchísimo retraso, ahí no sabemos la causa, si sea por el hospital o por sus condiciones, pero bueno, tenemos este tiempo de espera para estos pacientes que deben de ser atendidos pues rápidamente. Y por último, en un análisis que hicimos de cirugías en 6 meses, más o menos son 1.300 procedimientos, de los cuales 580 fueron relacionados a diabetes, hemorragia vítrea o desprendimiento de retina mixto o traccional. En estos, la agudeza visual preoperatoria promedio es de cuentadedos, una agudeza visual posoperatoria de 20/400, o sea, aún en un hospital donde se tiene toda la tecnología, etcétera, los pacientes llegan tarde. Tenemos que 1.2% tiene una agudeza visual final de percepción de luz o no percepción de luz, 1.72 se van a glaucoma neovascular, que ya es lo más avanzado de la retinopatía diabética, el 2.4 necesitan alguna reintervención quirúrgica y el 8% de este grupo de pacientes en el ojo contralateral tienen también retinopatía diabética proliferativa avanzada o ya ceguera. Entonces, estos son estadísticas de un hospital oftalmológico, pero pues nos habla del problema que estamos teniendo y pues como conclusiones o mensajes es, pues sí, es un problema, como hemos dicho, que nos está o ya nos sobrepasó, tenemos que educar más a la gente, tenemos que empezar desde los más pequeños, los más jóvenes y sobre todo trabajar en equipo en México para poder ayudar más a la gente y sobre todo tener mejores estadísticas y gracias también al IMO, al doctor Van, al doctor Ellery por estas alianzas y poder participar y hacer equipo para ayudar a más pacientes. Muchas gracias. Very much, and this gives us a flavor as to what kind of severity needs to be reduced. So I'm going to ask our next speaker to talk about examples of screening, referral, and treatment in southern Mexico, and that's Professor Dr. Roberto Cruz Gonzalez. Thank you very much. Thank you, buenas tardes. Estamos cansados, vamos a hacerlo rápido. Voy a hablar de 2 estados, que ya habló el doctor Pedro, un poquito de ellos. Chiapas, un estado con una gran cantidad de recursos naturales, mucha agua, rico en agua y en recursos, en comparación con el estado del norte, del cual soy originario, Nuevo León, Monterrey, que es un estado con falta de agua. El año pasado nos cortaron el agua por varios días porque no había suficiente agua en las presas, pero que tiene mucha industria, comercio y estados financieros importantes. Aquí hay unos datos económicos. En el 2020, la población en Chiapas y en Nuevo León son relativamente semejantes. Nuevo León ocupa el 7º lugar en población, el 6º, y Chiapas el 7º. El Producto Interno Bruto que produce Chiapas es de 336.352 millones de pesos, comparado con lo que produce Nuevo León, que es 1.744.370 millones de pesos. Ellos aportan el producto, Nuevo León aporta el 8% del Producto Interno Bruto a México y Chiapas el 1.5%. Entonces, sí hay una diferencia importante, tanto del norte como del sur. Y en esa diferencia, pues también hay la atención de la salud. El objetivo de esto era realizar unas campañas de detección de enfermedades oftalmológicas en la población abierta, solamente en el municipio de Chiapas y en el área o los municipios cercanos que pudieran acudir. Este fue un convenio de colaboración que firmamos con el DIF,
el DIF del municipio, el DIF municipal, no el estatal, para poder dar este tipo de atención. Este es el equipo de trabajo en el cual estuvimos atendiendo a las personas ahí propiamente en las instalaciones del DIF municipal. Se realizaron 3 campañas de detección, repito, de enfermedades oftalmológicas. No intervinieron o no detectamos errores refractivos, solamente enfermedades. A la población abierta, aquellos que acudían a consulta en esas 3 campañas. Se revisaron 173 hombres y 303 mujeres. En total fueron 476 con un rango de edad de 1 año hasta 89 años. Dentro de las enfermedades crónicas asociadas, en la cual ya se ha hablado mucho en este congreso, pues era hipertensión arterial, diabetes y aquellos que tenían las 2 enfermedades coexistiendo. Hipertensión y diabetes fueron las principales enfermedades asociadas. Y aquí, de los diabéticos, que fueron 151 de esos 400, el 56 de esos 151 ya requerían tratamiento en los ojos por su enfermedad, lo cual nos indica que un porcentaje del 30, más del 30%, que es muy semejante a lo presentado en los demás ponentes, referente a los diabéticos, de cualquier tipo de padecimiento en la retina que requieren ya la atención médica. Otras enfermedades que se encontraron, queratoconos, tumores, desprendimiento de retina, glaucoma, estrabismo, retinopatías diabéticas, pterigiones, una gran cantidad de pterigiones y sobre todo cataratas. La gran cantidad de cataratas y pterigiones en esta área interviene mucho el medio ambiente, ya que es un área donde da el sol casi los 365 días, es una área muy calurosa y que influye mucho en el desarrollo tanto de cataratas como de pterigiones. Estos son unos artículos que escribí en el 2005, en el Milenio y en otros periódicos, hablando de la retinopatía diabética. Desde el 2005, ya estamos en el 2023, y aún así seguimos la población o la comunidad oftalmológica no trabajando mucho en esta área. Nos juntamos, nos reunimos, presentamos los proyectos, pero sigue la población enferma. No hemos avanzado en nada, incluso hemos retrocedido en muchos aspectos, ¿sí? Poniendo en peligro incluso la salud de los mexicanos. Esto escrito en el 2005 en el periódico Milenio y en Monterrey. ¿Qué propuestas se sugieren? Tanto que organizaciones no gubernamentales o fundaciones nacionales o internacionales apoyen a la salud visual de los mexicanos, tanto en el norte como en el sur. Construcción, organización, equipamiento moderno y suficiente de clínicas oftalmológicas dirigidas por oftalmólogos mexicanos, apoyados por centros de investigación y desarrollo internacional y que sobre todo sean sustentables. Si no le dan esa sustentabilidad, pues esto no va a funcionar. Y otra idea que también, otra propuesta es que apoye a las familias de los trabajadores que han emigrado a otros países, principalmente Estados Unidos, por eso es eso, para atender su salud ocular, que les beneficiaría mucho tanto a la población como a los trabajadores que han emigrado de México por cuestiones de falta de trabajo aquí y que pueden y tienen dificultad de poder atender a sus familiares en este país. Principalmente eso es lo que veníamos a presentar, es una presentación muy sencilla. Sí, nada más quisiera hacer un paréntesis, ya nada más como comentario. El siglo pasado, en los años 90, nos tocó ir al Congreso de la Academia Mexicana de Oftalmología en Atlanta. Y ahí está la sede de la Coca-Cola. Y ahí mencionaban que una de las principales ciudades en los años 90 que más consumía Coca-Cola a nivel mundial era Monterrey. Ahora, en la actualidad, la que más consume Coca-Cola, o sea, mucha azúcar, es el estado de Chiapas.
Es impresionante la cantidad de refrescos negros, Coca-Cola, que consumen en ese estado, lo cual es un factor que ayuda mucho al desarrollo y la prevalencia y la complicación de la diabetes. Okay, gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora voy a presentar a la doctora Irma Miriam Zamudio Valderrama. Nos va a presentar acciones para la prevención de la retinopatía diabética en Baja California. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias al doctor Van Lansing por la invitación, gracias al doctor Eli. Y pues sí, nos queda claro que la diabetes es una pandemia, pero que desgraciadamente en México no está controlada y efectivamente toda la prevalencia que existe es todavía el doble, puesto que 1 de cada 2 es diagnosticado como diabético. Entonces, aquí podemos ver el mapa de México, donde vemos que esto es el doble la población. Ya dijeron hace ratito, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Hidalgo, la Ciudad de México, son los estados que más prevalencia tienen de la diabetes y son cifras el doble de lo que se está anunciando aquí. Entonces, es muy importante también saber la población por entidades. Vemos que la Ciudad de México tiene casi 9 millones de población y tiene una prevalencia de 13%, pero esto debe ser el doble. El Estado de México tiene 16 millones y tiene una prevalencia como del 20%. Entonces, son aquí los puntos realmente álgidos de la población que es extremadamente alta en estos lugares. Pues yo radico en Baja California, es un estado que tiene aproximadamente casi 4 millones de habitantes. Tijuana es donde yo estoy, es el municipio donde más habitantes tiene, aproximadamente 2 millones y 1 millón de población flotante. Esto es 1 millón de personas que no tienen ninguna cobertura del sector salud. Y efectivamente, ¿qué es lo que vemos a diario? Y ya nos dice ahí sí, en SALUD, en el 2016, que efectivamente ese daño de la microcirculación, el primer ataque va a ser en la retina. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que el paciente está debutando primero con una retinopatía diabética antes de llegar a una insuficiencia renal, que en unos 2 o 3 años de seguro va a llegar a tener insuficiencia renal. Desgraciadamente, hoy en día el paciente está debutando con retinopatía diabética y ni siquiera sabe que es diabético. O sea, estamos ahorita, yo creo que en la época peor en las complicaciones del paciente con diabetes y que desgraciadamente cada vez es más joven y está debutando ya con el daño ocular de la retinopatía diabética. Y efectivamente, queda claro, la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera, al menos en México, en edades productivas, y ya nos decían en el 2016, la actualización de la guía clínica de diabetes en Latinoamérica, que el 40% de los diabéticos tienen cierto grado de retinopatía diabética y el edema macular casi el 20%, el 17% requiere tratamiento, pero esto es alarmante, porque el 50% no ha sido revisado oftalmológicamente y el 85% no sabe que tiene retinopatía diabética. Ya nos dice aquí la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana que existen 4 líneas estratégicas para promover la salud. Y precisamente algo muy importante es el empoderamiento de la comunidad ante la enfermedad. Y así es como nosotros en Baja California actualmente seremos como 250 oftalmólogos en todo el estado, donde ya visualizábamos hace 13 años la problemática que también el paciente debe ser responsable de su enfermedad y también tiene que saber que no puede llegar a ser diabético y que si es diabético tiene que revisar su vista al menos una vez al año. Y así fue como empezamos a hacer estas campañas gratuitas en todo el estado, en los consultorios particulares de los oftalmólogos, y esto es una semana al año, e iniciamos con una caminata donde se hace publicidad en todo el estado, y efectivamente hemos llegado a reunir hasta 1000 personas, esto lo hacemos cada año, insisto, una semana. ¿Qué hemos hecho en Baja California?
Yo trabajo tanto en la forma particular como también en el gobierno. Trabajo en una institución que se llama ISSSTE. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que el servicio de retina, soy jefa del servicio, no de retina, pero sí de oftalmología, y nos dimos cuenta que el servicio de retina estaba sobresaturado. Los retinólogos ya no se daban abasto con la problemática. Entonces quisimos hacer un programa de mejora y empezamos a investigar qué estaba pasando en el servicio. Nos dimos cuenta que este hospital tiene una derechohabiencia de 85,000 población. Encontramos el 17% diabéticos, el 39% con retinopatía diabética, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que ese edema macular, que porque afortunadamente en este hospital sí tenemos los antiangiogénicos, tenemos fotocoagulador, pero nos estaba rebasando, no existe real estadística por el CIE. Acuérdense que todos cuando tenemos la enfermedad la clasificamos con la clasificación internacional de la enfermedad, que es el CIE, pero no aparece el edema macular diabético como tal. Entonces, toda esa prevalencia que estamos sacando son los esfuerzos que están haciendo cada uno de ustedes en sus entidades y es lo que están dando, están reportando, pero así no viene como edema macular diabético. En Estados Unidos ya ellos cambiaron esa codificación y ellos sí tienen exactamente su codificación, pero nosotros solamente creo que la podremos tener por las instituciones de fundaciones donde ustedes participan, porque es el sector gobierno, los hospitales del sector gobierno, no tenemos codificada el edema macular diabético. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar esto. Bueno, también encontramos, es un hospital general, aunque chico, pero sin embargo tenemos todas las especialidades, hacen cirugía de corazón, trasplantes de riñón, y nos dimos cuenta que el servicio de oftalmología es el que más consulta da, y somos una población pequeña de oftalmólogos ahí, de altas especialidades, que no nos daríamos abasto, ni siquiera si entráramos los 5, que somos 6, para dar consulta, por supuesto, a todos los pacientes diabéticos, no se podría. También nos dimos cuenta en el servicio de retina que durante la pandemia se tuvieron, por supuesto, que parar los tratamientos porque fuimos un hospital COVID. Y al parar los tratamientos, por supuesto, que cuando empezamos otra vez a ver a los pacientes, pues los pacientes recayeron. El 70% tuvo recaída en ese problema de edema macular diabético, tanto funcional como anatómico, y encontramos nuevos casos después de la pandemia. ¿Qué hay que hacer? Tenemos grandes retos, ya lo vimos todo el día de hoy. Es urgente cambiar el modelo curativo por un modelo preventivo. Tenemos que avanzar más que nunca hoy, pero a pasos agigantados, definitivamente. Esto es muy importante. Yo la verdad les aplaudo a todos por el gran esfuerzo que han hecho dentro de sus comunidades, dentro de las fundaciones que son fundamentales, pero esta es nuestra realidad. ¿Cómo está la cobertura de la salud en México? Tenemos que existe el IMSS, que todos sabemos, bueno, los mexicanos, que es empleado y patrón. Entonces, el 55% de nuestra población sí tiene cobertura del sector salud. Pero aquí tenemos lo grave, esta parte que es el seguro popular, que aquí debe ser ya el INSABI, porque ya estamos en el 2020, sin embargo así nos los marca el INEGI, perdón, y que tenemos que no tienen cobertura real para la salud y que en muy pocos estados existe el tratamiento como son los antiangiogénicos y fotocoagulador para el tratamiento. Por ejemplo, en mi estado no lo hay. Entonces, esta es la problemática mayor que tenemos y no nomás en la salud visual, sino en muchas de las enfermedades. Este es el área que yo conozco, que es el ISSSTE, que generalmente aquí son maestros y tienen pues cobertura de la salud. Y sí existe tratamiento, en el caso de la retinopatía diabética son 13 millones de personas. Y de ahí vienen los servicios médicos privados, 2.8, Pemex, Sedena, 1.3, otras instituciones, que aquí es donde entrarían las fundaciones y 1% lo que ahora viene a estar el bienestar. Actualmente está fragmentado lo que es la cobertura de la salud en México. Supuestamente en unos 2 años se va a hacer universal, pero la realidad es esta actual. Pero que tenemos este reto, ya todo lo dijimos, definitivamente la genética, pues sí, nos ayuda a tener diabetes, pero esto es un pivote, pero que va a pasos agigantados, y esto es una gran
lucha que tenemos que confrontar, que no es posible que seamos el primer lugar en niños en obesidad y primeros lugares en la obesidad en el adulto. Esta es la realidad. Ya lo dijo el doctor de Chiapas, somos el primer país en consumidor Coca-Cola y Chiapas es el líder. Y a mí me gusta la Coca-Cola. Esto siempre encuentra la manera de llegar a tu casa. Ya salió el camioncito que te lleva el refresco cola a tu hogar. O sea, no es posible. Ese camioncito debería ir lleno de salud a los hogares. Acciones posibles en México. Pues definitivamente, o sea, ya es a pasos agigantados, tenemos que empezar a hacer los tamizajes con las cámaras no mediáticas. Es ya, no esperar, es ya empezar. Y así hacer el tamizaje y pasar a primer nivel con los oftalmólogos, de ahí pasar a segundo nivel y tercer nivel, a llegar a cirugía, pero ya definitivamente tenemos que empezar con este programa de tamizajes con las cámaras no mediáticas. Hemos estado luchando durante años, desde que salieron las cámaras no mediáticas, a ir a los lugares, a los poblados lejanos como San Quintín, a hacer los tamizajes y así poder hacer un filtro y que puedan pasar ya al nivel, segundo nivel, que sería ya oftalmología. También existen fundaciones, esta es una de las más fuertes, pero nada más está en Tijuana, muy bien establecida de hace años, que era CODET, ahora es Fundación Más Luz. A veces he participado con ellos y también es una lucha titánica que se anda en las colonias y comunidades para la detección oportuna, pues no nomás de la retinopatía diabética, en general de todas las patologías oculares. Y definitivamente, ya la salud no se puede quedar en el consultorio, tiene que salir a los hogares, al trabajo. Existen, como ustedes se saben, programas de Diabetims y MIDE, pero son programas que son en la mañana, que son para allá para los jubilados, y el problema es en la edad productiva. Esto tiene que ir a las unidades de trabajo, a las escuelas, para la detección de esta problemática. Insisto, el empoderamiento de la sociedad es muy importante para que esto pueda tener mejores frutos. Esto, increíble, somos de los países que más celulares tenemos en el mundo. Aquí tenemos que enviar las cápsulas informativas, estuvimos en la pandemia con los niños en la televisión, en las clases virtuales, ahí teníamos que haber aprovechado el momento para enviar la información. El arma más poderosa la tenemos en la mano, en el celular, que cada rato lo estamos viendo. Pues ahí es lo principal, enviar la información. Bueno, en el 2021 tuve el honor de ser la presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y la verdad, en noviembre nos dio un respiro la pandemia y cómo no, arrancamos eso mismo que hacemos en Baja California, en la mayoría de los estados que se pudo por la pandemia y ahí vimos cómo todos trabajaron una semana, Campeche, Chiapas, Tlaxcala y estuvieron toda una semana dando revisión gratuita, pues como pudieron en los consultorios o bien en ciertas unidades. Pues gracias. La salud visual es una tarea de todos, definitivamente. Gobierno, Secretaría de Salud, supervisión gubernamental de empresas, pues claro, subirle a los impuestos. No podemos permitir que la comida chatarra siga estando muy barata, más barata que el agua. Sociedad civil, la Secretaría de Educación. La salud tenemos que entender, y más las personas que son las administrativas de la salud, que no es un costo, es un beneficio. Lo van a ver en la salud. Con salud todo, sin salud no se puede hacer nada. Y es necesario cambiar lo curativo por lo preventivo. Gracias. Recordar, la riqueza más grande del ser humano es la salud. Gracias. Thank you very much for staying with us and for these presentations. We had technical issues with Dr. Dharmalingam presentation, so we're going to ask Dr. Dalia Rodriguez-Suarez to talk about methylation. No, you're not? Oh yeah, there you are, okay. I knew I saw the name somewhere. Methylation status of peripheral blood leukocytes from patients with advanced diabetic retinopathy. Thank you very much. Buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador por la oportunidad de estar aquí y presentar pues algo de los trabajos que realizamos en el instituto donde trabajo. Bueno, ya se ha mencionado que la retinopatía diabética es la complicación microvascular más frecuente de la diabetes mellitus,
prácticamente el 90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen un alto riesgo del desarrollo de estas complicaciones. El 20% de los pacientes con diabetes mellitus con un diagnóstico reciente, pues se ha detectado que ya tienen algún grado de retinopatía diabética. Y esta complicación microvascular pues es la primera causa de ceguera en los pacientes en una edad económicamente productiva. Es importante mencionar que secundario a un estado de hiperglucemia crónico, pues se generan o se desencadenan múltiples vías metabólicas que se van a alterar de manera secundaria a la exposición de estos niveles de glucosa elevados. Es bien o ya está bien descrita la alteración de la vía del sorbitol, generando un daño osmótico e induciendo la muerte celular del pericito. Otra vía descrita pues es la alteración o la generación de los productos de glicación avanzada de las proteínas, condicionando al final de este estado de hiperglucemia crónico las alteraciones en cuanto a la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas, así como su alteración en la función. Y existen algunos otros mecanismos como la inflamación crónica, una alteración en el balance de las reacciones de óxido-reducción que van a conducir a las alteraciones microvasculares, generando las dilataciones oculares representadas por los microaneurismas, el aumento de la permeabilidad capilar, condicionando la aparición de las microhemorragias y la formación de microtrombos en los lechos capilares, condicionando la aparición de áreas de isquemia y favoreciendo la liberación del factor de crecimiento vascular endotelial, condicionando así la aparición de la neovascularización. Clínicamente, pues clasificamos esta complicación en estados no proliferativos y proliferativos. Y bueno, para entender un poco de lo que es la metilación, grandes ensayos clínicos como el DDCT y el UKPDS demostraron la importancia del control metabólico en este grupo de pacientes. Entonces, encontraron que aquellos con un control metabólico laxo desarrollaban estas complicaciones a una edad más temprana o progresaban de manera más rápida. Entonces, en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, decidieron ahora someterlos a un control más estricto. Sin embargo, se dieron cuenta que a pesar de lograr niveles de glucosa estables, estas complicaciones pues continuaban su progresión. Es aquí donde surge el concepto de memoria metabólica, definido como el efecto a largo plazo del estado glucémico inicial que va a conllevar al desarrollo de las complicaciones microvasculares. Y se generó la hipótesis de que este estado de hiperglucemia crónico pues condicionaba una huella celular o un legado metabólico a largo plazo. Es aquí pues donde surge pues la unión de que este estado de hiperglucemia crónico puede modificar lo que son los factores epigenéticos. La epigenética se define como el estudio de los cambios heredables del DNA que no son consecuencia de la modificación de la secuencia de los nucleótidos de estas cadenas de DNA. Los tres mecanismos principales que se han descrito pues es la modificación de histonas, los RNA no codificantes y la metilación del DNA. Vamos a centrarnos en este último, el cual pues se define como la adición de grupos metilo al carbono 5 de las citosinas a través de las enzimas DNA metiltransferasa. Entonces, este estado o estos grupos metilos en estas regiones génicas van a condicionar lo que es la expresión o la represión de los genes. Un estado de hipermetilación hace menos accesible a la maquinaria de replicación del DNA, condicionando así que no se genera finalmente la expresión de una proteína. Al revés de un estado de hipometilación, condicionará que sea un DNA que se esté replicando con mayor facilidad.
Por lo cual, bueno, pues nos hicimos una pregunta secundario a que la retinopatía diabética pues es la complicación microvascular más común de la diabetes, es potencialmente discapacitante y este concepto de memoria metabólica pues sugiere la necesidad de un diagnóstico temprano y de identificar a estos pacientes que están en ese riesgo del desarrollo de esta complicación microvascular. Este mecanismo puede contribuir a entender pues, un poco más de la patogenia que condiciona la aparición de esta complicación microvascular. Por lo que nos planteamos la pregunta de investigación, ¿cuáles son las regiones diferencialmente metiladas en pacientes con retinopatía diabética avanzada y controles sanos? Nuestro objetivo general fue identificar estas regiones diferencialmente metiladas en los dos grupos de pacientes que ya mencioné. Es un estudio piloto, transversal, comparativo y observacional que incluyó a pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y estados de retinopatía diabético avanzado. Está siendo desarrollado en el Servicio de Retina del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como el Servicio de Genética en colaboración con el Laboratorio de Metabolismo Óseo de INMEGEN. Incluimos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de cualquier género, de 40 a 60 años de edad y que no tuvieran obesidad. Con las mismas, bueno, los controles o sujetos sanos fueron de cualquier género, del mismo rango de edad, que no tuvieran con glucosas de ayuno de menos de 100 miligramos por decilitro o hemoglobinas glucosiladas menores a 6.5, igual con un índice de masa corporal de menos a 24.9. Y bueno, nuestra maniobra de intervención fue identificar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, fueron sometidos a una exploración oftalmológica, identificamos los casos de retinopatía proliferativas avanzadas y tomamos una muestra de sangre periférica, previo consentimiento informado de los pacientes y a esta muestra de sangre periférica extrajimos el DNA de los leucocitos de sangre periférica a través de la técnica fenolcloroformo y realizamos un ensayo de metilación a través de la casa comercial, un chip de metilación, es un ensayo masivo de la casa comercial Illumina, donde se analizan más de 850,000 sitios de estas regiones diferencialmente metiladas. Se incluyeron 11 casos y 11 controles en donde la edad y el género pues fue muy similar, en donde pues esto hace comparable a ambos grupos. Y bueno, aquí fue la fase de extracción del DNA, se almacenó hasta que realizamos el ensayo de metilación y estos son los resultados a nivel de la metilación global. A través de las recomendaciones de la casa comercial hacemos un análisis de componente principal en donde podemos observar en color amarillo, naranja los casos, en color verde los controles, se hace una curva de normalización en donde observamos esta sobreposición de ambos grupos, con lo que aquí identificamos que a manera global no hay diferencias en cuanto a los niveles de metilación. Sin embargo, ya al hacer un análisis más detallado de las regiones diferencialmente metiladas, encontramos 1.317 regiones diferencialmente metiladas, el 35% en un estatus de hipermetilación, el 65% en un estado de hipometilación, y de todos estos genes, bueno, pues ahora tratamos de identificar vías metabólicas de interés, en donde observamos que, bueno, seleccionamos estos estados de hiper y de hipometilación en genes relacionados con inflamación, con la vía del factor de crecimiento vascular endotelial y vías de oxidación. A manera de discusión, bueno, ya se han reportado estos estudios en retinopatía diabética en poblaciones no mexicana y podemos observar que han sido resultados semejantes al nuestro a nivel global y también se han observado pues estas regiones diferencialmente metiladas ya de manera puntual. A manera de conclusión,
hasta este momento pues no existe diferencia a nivel de la metilación global de ambos grupos. Encontramos 1.317 regiones diferencialmente metiladas asociadas a genes de inflamación, oxidación y del factor de crecimiento vascular endotelial, y este mecanismo pues podría contribuir al desarrollo de la retinopatía diabética, a entender otro mecanismo por el cual se produce esta complicación microvascular, y estamos en la fase de validar estos resultados de esta técnica masiva a través de una técnica puntual para pues darle validez y consistencia a estos resultados. Gracias. Bueno, muchas gracias. Todavía hay unos cuantos valientes en la sala. Muchas gracias. Y sí es lo malo cuando se superponen tantas cosas que están pasando, pero es muy bueno porque vemos entonces que la oftalmología está llegando a diferentes lugares, ¿no? Que no se está quedando en los hospitales o en los consultorios. Creo que quedó muy claro en la sesión de la tarde que retinopatía diabética, como muchas otras, la enfermedad ocular diabética, incluye a muchos especialistas, investigadores, ciencias básicas, salubristas, etcétera. Es decir, no es el terreno exclusivo de una sola persona, de un solo grupo. Más bien tenemos que trabajar en forma conjunta, y que aún en condiciones difíciles como las que vivimos en el país, hay gente que está haciendo la investigación básica muy interesante, que eventualmente puede traducirse en mejoría para nuestros pacientes, ¿no? Y eso creo que hay que destacarlo, y es una de las áreas de colaboración precisamente con otros laboratorios, como lo que puede estar haciendo el National Eye Institute, etcétera, ¿no? Me gustó mucho la foto del camioncito de la Coca-Cola. Recuerdo que hace muchos años, quizás algunos de ustedes conozcan al profesor Alan Foster, que fue uno de los fundadores del International Center for Eye Health. Y tenía una fotografía de una niña de Tanzania, creo que era de Tanzania si mal no recuerdo, obviamente de piel muy oscura, con sus cataratas muy marcadas y dos tapitas de las latas de Coca-Cola como aretes, ¿no? Y pregunta a los que estamos en la sala, ¿y por qué está ciega esta niña? Entonces todo el mundo empezamos a lucubrar síndrome de Torch y todas las cosas, estamos tratando de echarle mucha ciencia. Y nos dicen, no, porque no somos Coca-Cola. Y todo el mundo pues, ¿cómo que no somos Coca-Cola? Dice, esta niña vive en tal aldea de Tanzania que está lejísimos, no ha llegado ningún oftalmólogo, pero llegó la Coca-Cola, ¿no? Entonces, si podemos emular el modelo Coca-Cola en buena forma, podemos llegar a todas esas gentes, y es porque pensar otra vez el modelo de que vengan a nosotros es adecuado para un determinado volumen de pacientes, pero no para la gran mayoría, ¿no? Entonces tenemos que reinventarnos. Esas serían las conclusiones que a mí me gustaría tomar. Tunde, would you like to say anything else, any other conclusions? I think it would be good. And Carlos, you too, if there's anything else you'd like to remark. No? Thank you very much. I was really impressed by a lot of people's honesty. It's actually one of the most difficult things to do, is to come out with the truth and say, I don't know this, or I have done this and it hasn't worked, or I'm just at the very start of my journey. And that's something that really gives an amazing foundation for future work. Without admitting where we are now, and I'm going to take you through a journey where we were through in the UK and Europe, but without admitting where you are, it's actually really hard to improve or measure what that improvement might be. So I was really struck by the quality of the work, and then everyone's level of truth, and how much you really appreciated what was happening in your region. So it was a wonderful way of listening to you, and I will be able to think about a lot of these things. Thank you very much for that. Sorry, I just have a quick question. So recently I was on a trip in Asia, and
I interacted and met with some investigators, and one of them actually said that, you know, in a village, they actually have like 4 generations living there, and the ophthalmologist said, well, we have 4 generations, we are taking care of them, and they have severe diabetes, but there's no diabetic retinopathy. So I just, and obviously they'll be researching and doing more work in that area, but you are all, you know, especially looking at the southern and the village population of Mexico here. My question is, have any of you observed that sort of thing? I'm not a clinician, but as a scientist, I can ask you that if any of you have observed anything like that here where people don't actually move, they're still living in the same village and many generations. And are there such things here in Mexico? Pedro, you were nodding, so you're up to the microphone there. Todavía tenemos regiones en el país donde la gente nunca ha salido, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no, Iván? Sí, generaciones que Sí, generaciones que no han salido, que inclusive no hablan español, principalmente los grupos indígenas en las montañas. A mí me tocó ir en avioneta a revisar pacientes en la región de los huicholes, donde tienen sus propias leyes, muy poco accesible, hay gente que por generaciones no sale. Y tristemente, ¿no? Hay mucha situación de retinopatía, retinosis pigmentosa, encontramos, y vimos que había mucho incesto, donde había consanguinidad, inclusive de padres embarazando a sus propias hijas. O sea, se ve cosas así raras todavía en varias regiones de nuestro país, ¿no? Sí, creo que son cosas drásticas, pero las hay en diferentes poblaciones. En Querétaro también vemos unas cuantas que vienen de los indígenas, las poblaciones nativas, pero sobre todo en las montañas, y sí hay mucho de esto también. Roberto, tú también tenías algún último comentario. Nuestra población indígena tiene usos y costumbres. No los podemos quitar, están muy arraigados por cientos de años. Entonces ese término de usos y costumbres lo vi mucho en este estado de Chiapas, que están arraigados en ellos y no quieren cambiar. Entonces uno de los eventos que me ha tocado, pacientes jóvenes, 30 años, ciegos por cataratas, los operas y ya vuelven a ver. Otros pacientes que te dicen, no vengo a ver al médico hasta que no vea nada. Digo, no es posible que tengan esas referencias, falta mucha educación, falta mucha información, eso de que hasta que no vea, voy a ver al doctor. Y ese es algo que nos está pasando en la actualidad en México. Yeah, thank you so much. So obviously, you know, I mean, you're seeing some indigenous population, and with the indigenous population, the customs which are well ingrained in their customs for hundreds of years, perhaps thousands of years. And so these ophthalmologists and scientists, what they told me, you know, I mean, and I've been a drug development scientist for a big part of my life. So what I'm thinking here, and this is just a food for thought for this evening, we can talk about it all tomorrow. I know it's late to really get into any creative discussion, but something they call it to sleep on, that, so in this 4 generations, if there's a severe diabetes and there's no diabetic retinopathy, one of the thought could be, maybe there's a protective gene somewhere, and that gene could be an answer to finding cure for diabetic retinopathy or something to help with management of diabetic retinopathy. Just a thought. And I could be totally wrong, I accept it. But something to sleep on. Right, okay. Yeah.
Haré mi intervención en español. Creo que esta es la sesión que más da ganas de discutir, porque precisamente de esta sesión es la que deriva el scope del problema, y también nos está, pues sí, definitivamente mostrando lo complejo que es el reto y el por qué. Como bien decían nuestros invitados de honor, es algo que debemos de trabajar en conjunto y muy en particular aprovechando las tecnologías, ¿no? Entonces pienso que esta sesión es la que más va a darnos para estar pensando en seguir siendo creativos y seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Para cerrar ya la sesión el día de hoy, ya creo que fueron muchas horas, todos listos para descansar. Vamos a continuar mañana puntuales a las 9 de la mañana, pero no quiero dejar de primero agradecer a los coorganizadores, a María Julia, a John Prakash y a sus respectivos equipos, porque mucho de lo que ustedes están viendo son horas y horas y horas de trabajo atrás. Tienen a dos ahí, Carlos, también el equipo del IMO que nos está ayudando y todos los que han logrado hacer esto, muchas gracias. Y muy especialmente a nuestros invitados, bueno, a todos los ponentes nacionales, porque esa es parte de la idea de que presentemos qué experiencia hay en México, y se ven, tenemos desde ciencias básicas hasta muy clínicas, salud pública, y desde el norte hasta el sur. Esto era la idea de que tuviéramos más o menos un pantallazo, perdonando la expresión, de lo que pasa en el país, que identificamos cuáles son nuestras lagunas del conocimiento, y que en la sesión del viernes en la tarde, cuando se propongan el resumen de qué fue lo que pasó y cuáles son las recomendaciones y qué proyectos podemos hacer concretos, como dicen en inglés, low hanging fruit, que no inventemos que vamos a tamizar todo el país, porque no va a suceder, pero algo que podamos demostrar resultados y que podamos seguir adelante, ¿no? Y decía reconocer especialmente, obviamente, a nuestros invitados extranjeros, porque están dejando a sus familias, su práctica, su actividad académica, y gente de la talla como Rohit Varma, que lleva años y conoce más de los latinos que nosotros mismos, como los definamos, sean norteamericanos o latinoamericanos o hispanos. Serge Resnick, que es un amigo entrañable de México de años y años, y que siempre que le pedimos viene con la gran voluntad. Tunde Peto, una de las autoridades en tamizaje de retinopatía diabética, que también dejó toda su actividad. La doctora Emily Chu, una de las eminencias en retina y del National Eye Institute. Entonces, espero no haberme saltado a nadie, pero quiero agradecerles y que les demos un aplauso para que podamos cerrar, porque bien lo vale. Listo, pues hacer networking si quieren. Todavía hay algo de comida, café y otras bebidas. Las cervezas se las debemos para otra ocasión. Pero todos los que no, nos vemos mañana a las 9. Muchas gracias.